Buenos días, bienvenidos. Muchas gracias por venir hoy hasta aquí, en un día parece que maravilloso, para presentar precisamente la estrategia de economía circular del Sergas. Presidente de la Xunta, ilustrísimo señor presidente, vicepresidenta primera y consellera de, espero que lo diga bien, Economía y Vivienda y Medio Ambiente, Economía y Vivienda. Señor consejero de Sanidad, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañar hoy aquí en un día, yo creo que importante para el Servicio Gallego de Salud. Espero que el consejero así lo considere y la gerente del Sergas. Bueno, gracias a todos los directivos del Sergas también por acompañarnos. Pero sobre todo, yo creo que un día importante para Galicia y para el medio ambiente. Es decir, yo creo que es un paso más, un paso importante, un paso fundamental para hacer efectivo aquello que decimos, que para cuidar a las personas tenemos que cuidar al medio ambiente y para cuidar al medio ambiente tenemos que cuidar a las personas. La salud es única. Entonces, yo simplemente daré la palabra ya al señor consejero de Sanidad, a la vicepresidenta y al presidente, cuando quiera. Presidente da Xunta, Alfonso Rueda, vicepresidenta segunda e Conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, xerente do Servicio Gallego de Saúde, Estella López Pardo, directora xeral de Calidade Ambiental, Sagrario Pérez, Rocío Mosquera, presidente do Clúster de Galicia e xerente de Galaria, membros do equipo directivo da Consellería, das áreas sanitarias, profesionais dos distintos sectores, por suposto sanitario e non sanitario que estedes hoxe aquí, pois moitas gracias e tamén a presencia dos medios de comunicación. Bueno, en primeiro lugar, gracias pola vosa asistencia. Decía, antes de continuar, me gustaría darlle as gracias a todas as persoas que fixeron posible pois que hoxe estemos presentando esta estrategia galega, así como tamén, por suposto, os profesionais da Consellería que represento, eses casi 43.000 profesionales que no seu día a día pois van a verse beneficiados seguro do que hoxe falemos aquí. Vos, os autores desta estrategia, sodes os responsables de que hoxe estemos aquí, como decía, falando dun camiño hacia un sistema sanitario integral, baseado fundamentalmente pois nas directrices da estrategia One Health da Organización Mundial da Saúde, por suposto, da Senda 2030, especial no seu apartado terceiro, onde fala de garantizar a vida sana e promover o bienestar en todas as edades e, por suposto, gracias tamén co foco posto na nosa estrategia de economía circular da Xunta de Galicia, da que a Consellería de Medio Ambiente é, por suposto, parte fundamental e lidera. En definitiva, optamos pola economía circular como un modelo de xestión co fin de reducir o impacto ambiental e asegurar a sostenibilidade do noso sistema sanitario, o sistema sanitario público galego. Esta estrategia que hoxe presentamos responde a esa necesidade de dotar a sociedade galega de unha ferramenta que permita afrontar eses grandes desafíos que temos no ámbito ambiental e que nos toca, por suposto, abordar, impulsando ese cambio dun modelo lineal ou aillado a ese modelo circular mediante, en este caso, a promoción dese desarrollo sostible con un claro enfoque na xestión ambiental. No obstante, tamén é necesario ter en conta as determinantes sociais da saúde e tamén as repercusións que o cambio climático vai ter ou xa ten na saúde nosa. Desta forma, Galicia poderá avanzar e traballar en consonancia con eses compromisos adquiridos coas iniciativas internacionales da Unión Europea, coa Organización Mundial de Saúde que comentaba antes e, por suposto, eses compromisos coas Nacións Unidas. Pero non partimos de cero. Eu quixera tamén aproveitar para destacar o traballo que levamos facendo no Servicio Galego de Saúde. Xa demos algúns pasos para cumplir con eses compromisos, impulsando, por exemplo, o uso da madeira nalgúns dos nosos centros de saúde ou puntos de atención continuada, ou sumándonos a ese proxecto mundial Race to Zero que promove Nacións Unidas, ou, mesmamente, pois, poñendo en marcha iniciativas, algunhas hai moito tempo, ou se facía conta, no ano 2013 iniciamos a consulta telefónica, unha consulta que facía que o 15% das consultas de atención primaria non precisaran de desplazamento. Eso traducido a viaxes e falar no ano 2013 de 4 millóns de desplazamentos que evitamos aos galegos no ano 2013, cando, como digo, ese porcentaxe de consultas non presenciales era do 15%.
hoxe que esa porcentaxe está no 40%, falamos de máis de 12 millóns de desplazamentos anuales que evitamos con unha ferramenta, como digo, como a consulta non presencial solo en atención primaria. Ou tamén, por destacar algún dos feitos recientes, ese traballo que a incorporación dos equipos de anestesia e agradecer, por suposto, o traballo dos anestesiólogos e de todos os profesionales que puderon formar parte desa iniciativa tan importante de dar ese cambio. A continuación, teremos a oportunidade de escutar tanto a vicepresidenta segunda como a presidente, así que non me vou a estender moito máis. Termino xa e, insisto, agradecendo unha vez máis o traballo de todas as persoas que participaron activamente no desarrollo desa estrategia, tanto profesionales como organizacións do campo da saúde e do medio ambiente. Agradecer, por suposto, o traballo da Consellería de Medio Ambiente pois nesa estrategia galega, que para nos foi fundamental, e por toda a colaboración que sempre temos con eles. Gracias a ese traballo conxunto, como digo, hoxe podemos estar aquí falando desa estrategia holística e multidisciplinar que vai a contribuir, sin dúbida, a mellorar o benestar da sociedade galega. Moitas gracias. Muy buenos días, presidente de la Xunta de Galicia, consejero de Sanidad, presidenta del clúster, miembros de los distintos equipos directivos, profesionales del sector, amigos y amigas. Galicia es un referente en el camino hacia el modelo de la economía circular. Lo iniciamos en el año 2018. En el año 2019 teníamos ya aprobada la estrategia. Es el gran paraguas del cual pende la estrategia que en el día de hoy presentamos. Por eso es un hito muy importante que el Sergas, que viene a ser la empresa más grande de Galicia y con el mayor número de recursos presupuestarios, ponga en marcha su propia estrategia de economía circular. Es y sois un gran potencial movilizador, pero también concienciador, así como grandes responsables de cara a ese camino que nos marca el presidente de la Xunta para alcanzar la neutralidad climática 10 años antes de lo marcado por parte de la Unión Europea en el año 2040. Y nos permite reafirmar que Galicia cree en la verdadera economía circular, implicando a todos los actores en este necesario cambio de modelo. Ese modelo lineal que es utilizar y tirar frente pues, al criterio multi-R que está implantado ya en la Xunta de Galicia. Y esto es lo que nos diferencia del Pacto Nacional por la Economía Circular, en el que no hay ninguna empresa asociada a la sanidad. También sabemos que el Gobierno central va a presentar próximamente el informe sobre la huella de carbono del Sistema Nacional de Salud, pero yo desde aquí quiero reivindicar y además quiero decir que es importante tener en cuenta que la huella de carbono de las entidades no se puede calcular solo en términos de emisiones directas a la atmósfera, sino que debe hacerse un análisis de toda la cadena de productos y modelo de gestión interna. Y esto es lo que venimos a hacer en el día de hoy, en esta completa estrategia por parte de Sanidad que se presenta y que se integra con pleno derecho en la estrategia gallega de economía circular. Esta es la hoja de ruta de la Xunta de Galicia, que está dotada con un presupuesto de 859 millones de euros desde el año 2020 hasta el año 2030. Podemos presumir y además decir que gracias al esfuerzo de todos vosotros, pero gracias al esfuerzo de la sociedad en general, de las empresas, somos la segunda comunidad que reducimos el mayor número de emisiones de CO2 y la primera comunidad en captación de absorción de gases de efecto invernadero. Por eso es para mí un honor como responsable en materia de medio ambiente que nos ayudéis a garantizar la correcta adaptación de todos los servicios sanitarios a los retos del cambio climático y que este nos permita avanzar hacia unos servicios sanitarios neutros en carbono. Una estrategia esta que recoge fielmente nuestra filosofía, que lo decía anteriormente Rocío, de cuidar la salud del planeta es cuidar la salud de las personas, y las personas es lo más importante para la Xunta de Galicia. Y que es el resultado de la colaboración estrecha entre medio ambiente y sanidad, como no podía ser de otra manera. Se hizo pues, un primer convenio en el año 2021, lo firmábamos con el consejero en el ULA,
no dejaron de trabajar los departamentos. Yo quiero agradeceros ese trabajo y la implicación, pero lo seguimos haciendo, buscando sinergias en los ámbitos de la salud, el medio ambiente y también la sostenibilidad. Colaboramos en la adaptación al cambio climático, pero también en la mitigación. Y ahora lo hacemos en otra materia, y esa materia es la economía circular, íntimamente ligada al cambio climático, pensando siempre en el bienestar y en el futuro de los gallegos y gallegas. Por eso somos ya refugio climático, somos de las regiones que Europa dice que se vive bien y además con calidad de vida. Una de nuestras últimas medidas en esta materia, aprobada por el Consejo de la Xunta y por el presidente de la Xunta, es la puesta en marcha de la primera guía de contratación pública ecológica en Galicia, que tiene como objetivo orientar a los distintos órganos del sector público autonómico, como es el caso del Sergas, en la introducción de una serie de requerimientos técnicos y condiciones de carácter ambiental en los contratos, y que nos va a ayudar en el cumplimiento de las metas y las políticas medioambientales relacionadas con el cambio climático, el empleo racional de los recursos, la producción y el consumo sostenible, reforzando una vez más nuestro compromiso con una administración neutra en carbono en el año 2040. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos, señor consejero de Sanidade, vicepresidenta segunda, directivos, que veo muchos, prácticamente todos la Consejería de Sanidade, representantes de muchas empresas. Señoras y señores, bienvenidos hoy aquí. Muchas gracias por darme la oportunidad de poder clausurar, añadir poco más a lo que han dicho tanto los dos responsables de esta iniciativa, de la que hoy vamos a hablar en este recinto pues, tan bonito y creo que tan ha caído para el tema que nos trae aquí, que es hablar de medio ambiente y de la preservación del medio ambiente y cómo podemos seguir teniendo estas maravillas que tenemos en Galicia durante muchísimo tiempo más. Ya digo que tanto el consejero de Sanidad como la vicepresidenta segunda, consejero de Medio Ambiente, se referían a algo que no hace falta decir que está en todos los sentidos muy de moda y muy presente. Acabamos de salir de un verano en el que en muy poco tiempo hemos visto de todo, olas de calor, con temperaturas, afortunadamente no en Galicia, salvo algún día muy puntual, seguimos siendo, y cada vez más, y eso creo que es algo muy bueno, si lo sabemos aprovechar, una isla climática donde las temperaturas son soportables y da gusto vivir, pero hemos visto episodios de temperaturas extremas y prolongadas en el tiempo y geográficamente que no eran normales antes, igual que hemos visto como en algunos lugares de Europa nevaba y nevaba copiosamente en pleno mes de julio. Hemos visto esta dana tremenda en algunas zonas de España de este último fin de semana. Vemos incendios, afortunadamente, en Galicia este año, y tocamos madera, pues nos hemos visto libres de algo que el año pasado nos impactó con enorme brutalidad en algunas zonas de Galicia, incendios que no habíamos visto nunca, una nueva generación de incendios en el mal sentido que explosionan y que arden y se alimentan de unas condiciones atmosféricas que antes no existían, o por lo menos no las conocíamos. Por lo tanto, todo esto está cambiando, en algunos sentidos supone una amenaza y por lo tanto nosotros lo que tenemos es que intentar que se convierta en oportunidades y prevenirlo. Y por lo tanto, todo lo que tenga que ver con sostenibilidad, con medio ambiente, nos atañe, nos importa, nos implica y nos obliga a todos, empezando, por supuesto, por los propios ciudadanos a los que les pedimos esfuerzos y responden, además, las tasas de reciclaje, de concienciación, sobre todo en la gente más joven, demuestra que este es el camino por el que hay que seguir y sin dar un paso atrás. Y si comparamos los niveles de concienciación y de actuación en consecuencia de ahora, aunque nos parezcan bajos en algunos parámetros y en algunos sectores, si los comparamos con no hace mucho tiempo, hace 5, 10, 15 años como mucho, damos cuenta de que todo este trabajo de concienciación funciona y la ciudadanía responde. Por lo tanto, si funciona y responde la ciudadanía, las empresas también deben actuar en consecuencia. Efectivamente, lo decía la Consejería de Medio Ambiente. En Galicia tenemos, yo lo agradezco siempre que tengo ocasión, la enorme suerte de que las empresas se implican directamente en la Alianza Gallega por el Clima y en todo
lo que tiene que ver con las acciones de sostenibilidad, por propio interés, pero también por el interés común, y eso es una diferencia muy importante con el plan, por ejemplo, a nivel estatal, con planes que hay en otros sitios donde está muy bien teorizar, pero después hay que buscar quién se implique, y quien se implica después tiene que ejecutarlo con compromisos medibles, y aquí eso lo estamos consiguiendo. Y por último, por supuesto, las administraciones, a lo mejor tenía que haber empezado por ahí, primeras obligadas a actuar dando ejemplo. Y efectivamente la primera empresa de Galicia, por lo menos en volumen de trabajadores, es la Xunta de Galicia, casi 100.000 empleados públicos, y dentro de la Xunta de Galicia nuestra mayor división, me permiten la palabra, es el Servicio Galego de Saúde. Más de un tercio de esos casi 100.000 trabajadores pertenece al Servicio Galego de Saúde, que al final nos afecta a todos, tarde o temprano. Todo el mundo tiene relación directa o indirecta al cabo del año con el Servicio Galego de Saúde. Supone, se decía aquí también, miles y miles, cientos de miles de desplazamientos que poco a poco vamos evitando, el funcionamiento 24 horas en muchísimos servicios, la utilización de muchísimo material desechable, introducción cada vez mayor, afortunadamente, de material de última tecnología, también con emisiones que hay que controlar, y por lo tanto hay mucho que trabajar y mucho que mejorar y mucho ejemplo que dar. Y de esto va esta estrategia que hoy presentamos, horizonte a 7 años y con objetivos concretos y medibles. Ya tenemos mucho camino andado, efectivamente. La concienciación de del propio personal del Sergas en una serie de prácticas que hay que consolidar y hacer que avancen. También la pedagogía con los propios usuarios, con los propios pacientes, en cuanto a prácticas responsables y sostenibles desde el punto de vista ambiental. Ese convencimiento de que la construcción también, el Sergas construye y mantiene muchísimos inmuebles, hay que hacer una construcción sostenible, y estamos en ese proyecto en la nueva Bauhaus europea. Somos el único sistema sanitario europeo que está actualmente. También el único sistema sanitario español en un proyecto de la ONU para llegar a cero emisiones de carbono en el año 2040. Todos los programas que tenemos en marcha para reducir el uso de plásticos y reducir las emisiones, todo eso quiere decir que tenemos mucho trabajo hecho, lo que ahora nos permite llegar a resumirlo todo en esta estrategia y cumplirla en 7 años. No voy aquí a resumir los objetivos, pero están establecidos, son medibles y por lo tanto comprobables al término y durante los 7 años que dure este proceso, a ver si estamos haciendo las cosas bien y si no, rectificar. Yo creo que el Sergas, que es, y termino ya, ejemplo de tantas cosas, nos coloca tan a la vanguardia y nos hace sentirnos tan orgullosos, igual que muchas de las empresas que se están implicando. Ahora le toca un reto más y un reto fundamental, que ya es importante ahora, pero que nos daremos cuenta que lo es muchísimo más en el futuro y conforme avancen todos estos fenómenos que creíamos desconocidos, que creíamos que nunca iban a llegar y que ya tenemos encima. Por lo tanto, enhorabuena a los promotores de esta estrategia por haber sabido ver su oportunidad y, sobre todo, enhorabuena y gracias a los que la van a hacer posible, que son los propios trabajadores del Sergas y todas las empresas que se van a implicar para que esto sea así, y al final también todos los ciudadanos, que serán parte fundamental, primeros responsables, primeros actores y también, que es más importante, primeros beneficiarios. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, vicepresidenta, presidenta de la Xunta, conselleiro, como no puede ser de otra manera. Muchísimas gracias por vuestro apoyo en todo este proyecto. A continuación se va a presentar la estrategia, con lo cual invito a que se incorpore Sagrario Pérez para que nos dé unas pinceladas de lo que es la estrategia de la Xunta, porque evidentemente la estrategia del Sergas no puede más que estar enmarcada dentro de la estrategia de la Xunta, a Estrella López Pardo, la gerente del Sergas, para que explique la propia estrategia, y Beatriz, que bueno, es una de las máximas promotoras de este proyecto, y entre los dos nos contarán evidentemente cuáles son los objetivos de esta estrategia. Como decía el presidente, objetivos medibles y objetivos que dentro de 7 años tendremos que dar cuentas, aunque iremos dando cuentas, evidentemente, todos los años de cómo se van cumpliendo. Y, desde luego, no se pueden cumplir sin el apoyo de todos vosotros y de todos los profesionales del Sergas, como ellos también han dicho.
Estrella, secretario Beatriz. Bueno, bos días a todos e todas. En primer lugar, señor presidente da Xunta, vicepresidenta segunda, conselleiro de Sanidade. Bueno, lo primeiro que quería dar ou trasladar é un agradecemento ao presidente da Xunta por o apoio que sentimos dentro de los equipos de medio ambiente, que a veces nos sentimos como los bichos raros, e, sin embargo, pues, cando recibimos o apoio das altas instancias, pues nos sentimos moi implicados no cambio social que supón el loitar contra o cambio climático. Por suposto, a vicepresidenta segunda, porque sin su apoio pues, o meu equipo non podería ir para adiante, e ao conselleiro de Sanidade por liderar o equipo que hoxe presenta unha estrategia que é fundamental e que, ademais, bueno, pues, vai supoñer un antes e un despois na loita contra o cambio climático e, sobre todo, no cambio de modelo social que debemos deixar a xeracións futuras, ¿no? Como ben decía a vicepresidenta segunda, a Estrategia Galega de Economía Circular foi elaborada a lo largo de 2018. Voy a pasar al castellano porque creo que hay gente que no habla gallego y, bueno, pues así me entendéis todos. Y fue aprobada en el año 2019. Antes de que se aprobara la estrategia europea y antes de que se aprobara la estrategia nacional, con lo cual, bueno, pues lo que quiero subrayar es la implicación que el Gobierno de la Xunta de Galicia tiene en esta materia. Es una estrategia con un horizonte de 7 años, a lo largo de los cuales, bueno, pues vamos a ir viendo la evolución. Uno de los pasos, una de las evoluciones, es la que hoy presentamos con esta estrategia. Cuando se elaboró la estrategia gallega de economía circular, bueno, ¿cuáles eran las motivaciones? Las motivaciones eran, primero, el migrar de ese modelo de economía lineal, de usar y tirar, a un modelo circular que nos permitiera tener un futuro sostenible y, sobre todo, responsable, ¿no? También el ser conscientes con una obligación más ética y moral que legal de no superar los límites de nuestros recursos naturales, porque es la única forma de que podamos conseguir un futuro sostenible para, ya digo, no solo nosotros, sino las generaciones de gallegas y gallegos que vengan en el futuro. Conseguir un cambio de mentalidad es un cambio cultural muy importante, y el hecho de que una estructura, una institución como el Sergas lo haga hoy, pues para nosotros es un paso muy importante y un paso que nos va a afianzar hacia el futuro. Y luego, por último, lograr además que en el modelo económico los productos, las materias y los recursos permanezcan durante más tiempo y, por tanto, se generen menos residuos que bueno, son una fuente muy importante de gases de efecto invernadero. Lo que se pretendía con esa estrategia era promover el conocimiento. En eso el Sergas lo sabe hacer, quiero decir que gracias a los avances en la investigación se consiguen también avances económicos y desarrollo de productos sanitarios y nuevos medicamentos. En este caso, pues esa implicación del Sergas va a suponer el que podamos poner al servicio de la sanidad también el conocimiento en materia de economía circular. Vamos a fomentar el ecodiseño. El ecodiseño es pensar no solo en el producto en este momento, sino en el futuro que va a tener, y no solo en el producto, sino en el envase que lo recoge. Vamos a fomentar el consumo responsable. Antes lo comentaban, el poder dinamizador y el poder que tienen los profesionales sanitarios de sensibilizar a la población, de hacer desde luego una alfabetización climática a toda la población de Galicia.
el incorporar el modelo multi-R, que es repensar las cosas, rediseñar en la medida de lo posible, reparar, reutilizar y, sobre todo, la última parte, que es fomentar modelos de negocio. Aquí hay algunos representantes de clúster de empresas de gestión medioambiental que saben mucho de esto y que se procuran a partir del reciclado de aquello que no se pueda finalmente reutilizar. Los 8 ejes de actuación que se recogían en esta estrategia eran el ecodiseño, los modelos de actividad y de servicios, cosas que están recogidas en la estrategia, la sensibilización, la educación, la industria, la producción de alimentos, también la edificación. Antes hablaba del uso de la madera en algunos edificios, uno de los centros sanitarios, el urbanismo, los hábitats, también el ciclo del agua, que es muy importante, y, como no, pues la gestión de los residuos. En 4 sectores estratégicos, lo cual lo que venía a decir es que eran en aquellos en los que la Xunta puede tener competencia y responsabilidad, por tanto, que eran en la producción de energía, en la producción de alimentos, en la administración tanto de la Xunta y en todos los organismos y entes instrumentales, y en la industria. Y luego, con impacto en cosas tan importantes que son determinantes de la salud, como el suelo, el aire, el agua o la energía o los alimentos. Y, como último, pues los residuos, que pueden ser una fuente y que, de hecho, se están convirtiendo en una auténtica fuente. En ellas se recogían 60 medidas, pero de ellas, bueno, pues he recogido aquí, he venido a traer las que, desde luego, están recogidas en la estrategia de economía circular del Servicio Gallego de Salud, el ecodiseño, las actividades o modelos de servicios, lo comentaba el consellero, la educación y sensibilización a través de los profesionales sanitarios, que desde luego tienen una capacidad, porque cuando uno va a visitar al médico siempre lo hace en una posición de recepción, mucho más que en otras ocasiones, el que se elaboren productos de valor añadido, que se haga una gestión adecuada del agua. Hay ya industrias farmacéuticas que están trabajando en cómo reducir la eliminación de principios activos o de coadyuvantes al medio natural, porque también se ve afectado, o el fomentar la recogida separada de los residuos, incluso en algunos centros como centro de trasplantes y donación de sangre y órganos. No voy a comentar, simplemente es hacer nuestro desde la Vicepresidencia Segunda y Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda el lema que pone el sector sanitario como eje vertebrador e impulsor de la transformación cultural basada en la sostenibilidad. Yo creo que esto es lo que nos ha impulsado a trabajar conjuntamente y a llevar a cabo, pues, la redacción de esta estrategia, que además es una estrategia posible, que a veces uno quiere abarcar la luna y, bueno, pues se queda un poquito a medio camino, ¿no? Como vemos, los ejes que se han considerado dentro de la estrategia, en la que no voy a entrar porque lo van a explicar tanto Estrella como Beatriz, pues están en perfecta coordinación, en perfecto alineamiento con la Estrategia Gallega de Economía Circular, con lo cual lo que se denota es que hemos estado trabajando en profundidad y con intensidad para que efectivamente pues, lográramos converger en los objetivos que ambos departamentos teníamos. Y quería terminar esta presentación pues, haciendo una reflexión sobre lo que supone la economía circular en la ganancia de salud. El ecodiseño va a permitir, bueno, pues una serie de reducción de impactos indirectos, como son la gestión de residuos, como es también el ciclo integral de agua o la emisión de contaminantes a la atmósfera. Las actividades y modelos de servicios van a tener un impacto indirecto, como lo tenía también el ecodiseño, pero es que además va a tener un impacto directo en el propio Servicio Gallego de Salud, porque se produce una reducción de costes. Incluso
virar el punto de vista hacia los residuos sanitarios como posibles fuentes de riqueza, pues también va a contribuir a que eso sea un efecto directo, puesto que se van a poder mejorar y destinar costes que en este momento se están destinando para esto a otras cosas que seguro que redundan en la mejora de la sanidad. La educación y sensibilización, bueno, pues es un impacto directo sobre la salud de las personas. Los productos de valor añadido, pues lo que van a proporcionar es empleo, y el empleo es fundamental para la salud, entonces es un efecto completamente directo. La gestión del ciclo del agua también tiene efectos indirectos, como veíamos con el resto, y la recogida separada, por eso, primero porque estamos reduciendo el depósito en vertedero, y segundo porque además podemos aprovechar algunos de esos residuos que hoy desechamos pues para obtener otras materias primas, bien para el mismo ciclo o para ciclos en los que podamos conseguir un valor añadido. Estas son las reflexiones finales. Yo creo que es importante que destaquemos que la estrategia de economía circular del Sergas que hoy se presenta es un paso adelante en la mejora del comportamiento ambiental del Sergas, en ese objetivo 2040, que está alineado perfectamente con los objetivos de la Xunta, con la Ley del Clima y con todo lo que nos estamos comprometiendo. Comprometerse significa que tenemos que trabajar duro para conseguirlo. Pasar de un concepto de salud reactiva en el que recibes solo a enfermos y lo que haces es migrar hacia un concepto de salud proactiva. ¿Qué hago yo para reducir la carga de enfermedad, ¿no? La implicación, como bien decía la vicepresidenta de la mayor empresa pública de Galicia, en las tareas de mitigación de cambio climático. Está en coherencia con el proyecto de emisiones cero de la Xunta. La OMS estima que el 4% de las emisiones de gases de efecto invernadero proceden del sistema de cuidados de salud. Aprovecha también el papel impulsor en los cambios de comportamiento que tienen los profesionales sanitarios. Resulta de una provechosa relación entre dos departamentos de la Xunta que se han implicado en eso que llamamos una sola salud, One Health, y que es esencial. Nosotros desde la Vicepresidencia Segunda consideramos que el ecosistema empieza en la sociedad humana. Si no, estaríamos hablando de Marte o de Saturno. En este planeta la sociedad humana existe y, por tanto, hay que considerarla como parte del ecosistema. Y el Sergas, pues una vez más, demuestra que está implicado con la adaptación y la mitigación al cambio climático, lo cual es una buena noticia para toda la sociedad gallega, porque una de sus buques insignia pues está implicado en mejorar la sociedad y la vida de todos los gallegos y gallegas. Así que, por mi parte, nada más. Bienvenidos a la Galicia Circular. Muchas gracias. Presidente, vicepresidenta, conselleiro de Sanidad, compañeros del equipo directivo, xerentes das áreas, presidenta del clúster de Galicia, gerente de Galaria, gerente de ACIS, señores y señoras. Me corresponde ahora a mí presentar la estrategia de economía circular del Servicio Gallego de Salud. Y, bueno, comenzaremos por señalar que la crisis climática es la mayor amenaza para la salud a la que se enfrenta la humanidad y también la comunidad de Galicia. Todos somos responsables de mantener el equilibrio de nuestro ecosistema, pero también todos somos conscientes de que cada día pues, tomamos decisiones que pueden producir ciertos efectos adversos sobre el medio ambiente, pues, que contaminan el aire, la producción de alimentos, y todos ellos pues, traen consigo pobreza y enfermedad. De hecho, la Organización Mundial de la Salud pues, estima que más de 13 millones de defunciones cada año se deben a causas ambientales evitables. La OMS también nos indica que un 25% de la carga total de enfermedades se debe a la degradación paulatina del medio ambiente.
la contaminación del aire o los incendios forestales pues, pueden empeorar enfermedades como las alergias o el asma, o también, como recientemente hemos visto, pues expandir la distribución geográfica de vectores como los mosquitos, o elevar los precios de los alimentos y alterar así la nutrición, o tener un efecto directo sobre la población con las inundaciones que, como señalaba el presidente, hemos sufrido recientemente, o incluso pues, se habla de que pueden tener un impacto psicológico. ¿Y cómo afrontamos este problema desde el sistema sanitario? Pues, como bien saben, nuestra razón de ser precisamente es cuidar la salud de la población y por ello tenemos que fijarnos en 3 puntos fundamentales. El primero, proporcionar salud a las personas sin causar daño, ¿no? Sería el conocido principio primum non nocere, pero aplicado no solo al paciente, sino también a la sociedad. En segundo lugar, aplicar los principios de la sostenibilidad y la eficiencia a los recursos y residuos generados con la propia atención sanitaria, con la atención médica. Y en tercer lugar, dotarnos de capacidad como sistema sanitario para afrontar los riesgos que nosotros tenemos y desafíos y que son complejos y difíciles de superar. Y esto, claro, lo tenemos que hacer pues, en un entorno. En un entorno de Galicia tenemos 2.700.000 habitantes, una población envejecida, longeva, con una tasa de natalidad baja y también con una gran dispersión geográfica. Y aunque nosotros tenemos pues, grandes potencialidades, porque somos referencia de la red europea, de la red social europea de envejecimiento activo, pues esto representa un problema importante que tenemos que afrontar y superar. El Sergas se organiza en 7 áreas sanitarias. Es una red que, a través de hospitales y centros de salud, es capaz de proporcionar atención primaria y atención hospitalaria. Y estamos también trabajando para diseñar una 8ª área, el área virtual, que sea capaz de dar también soporte de una manera diferente a todas las áreas sanitarias, ¿no? Desde el uso intensivo de las tecnologías de la información y comunicación. Y como se dijo también, pues somos la empresa que cuenta con más trabajadores de Galicia, más de 43.000 trabajadores en este momento. Prestamos atención 24 horas del día, 365 días al año. Y esto consume una gran cantidad de recursos en la actividad que nosotros prestamos, ¿no? De manera que somos, pues, como Servicio Gallego de Salud, muy contaminantes y, de hecho, pues el 10% de la emisión global del CO2 le corresponde al sector sanitario. Por tanto, tenemos la conciencia de que hay que actuar, pero que además tenemos que actuar rápido. Y de ahí que se haya planteado pues, la estrategia de economía circular. Pero todo esto no es un planteamiento de ahora. Nosotros tenemos un compromiso con el medio ambiente que viene ya de muy lejos. Llevamos 10 años en un proceso de transformación hacia un sistema sanitario y sostenible y resiliente. En esta sala hay algunas personas que fueron gerentes del Servicio Gallego de Salud, al menos 2, y que han estado muy implicados en este compromiso. Y hoy podemos afirmar que somos el único servicio de salud de España que está comprometido con la carrera hacia el cero neto de Naciones Unidas para reducir de manera drástica las emisiones del efecto invernadero. Y de ahí esta estrategia y de ahí también que la próxima estrategia gallega de salud pues contemple este objetivo como una obligación ineludible.
Y bueno, también es justo reconocer que en este camino que llevamos andado, pues hemos obtenido el reconocimiento externo de algunas entidades. Somos Premio de Oro en Liderazgo y Resiliencia Climática en Atención Sanitaria en el año 2020, 2021 y 2022 y también en energías renovables, lo que nos permite pues, avanzar mucho más rápido en esta meta del Race to Zero. ¿Y cómo está conformada esta estrategia circular? Bueno, pues en primer lugar, teniendo en cuenta el marco que nos rodea, el objetivo One Health, ¿no?, que es un objetivo que marca la interacción que hay entre la salud humana, ambiental y medioambiental y nos indica que todos estos aspectos tienen que estar integrados. En segundo lugar, la Agenda 2030 con sus objetivos de desarrollo sostenible y, en tercer lugar, también incorporando en nuestra planificación sanitaria los determinantes sociales y las repercusiones que pueden tener en el cambio climático. Nuestra organización, la organización del SERGAS, será el eje que vertebre todas las acciones que se llevarán a cabo y se hará con un carácter integral y transversal. Esta es quizás la novedad sobre otros enfoques clásicos de las políticas medioambientales y también será impulsora de la transformación cultural que es necesaria en nuestra organización. Por supuesto, contando con los profesionales como la verdadera palanca para obtener este cambio. Los profesionales, desde luego, son unos actores imprescindibles en esta estrategia, pero también serán ejemplarizantes, ¿no?, de las buenas prácticas que se generen en esta estrategia. En resumen, como ya decía, partimos de un marco en el que parte de la Unión Europea y, desde luego, de los compromisos de los gobiernos y, en particular, de la Xunta de Galicia, como ya hemos escuchado. ¿Y qué pretendemos con este instrumento? Bueno, pues fundamentalmente dos cosas, que son organizar este sistema con carácter integral y sistémico para integrar todas las acciones en pro de la circularidad y, en segundo lugar, que los profesionales tengan un referente para impulsar este cambio y esta transformación cultural y en este plazo temporal que hemos establecido de 7 años. Y dado que esto no es una estrategia clásica, es una estrategia innovadora, pues supone repensar toda la sanidad desde la perspectiva circular. Y ello nos exige o nos ha exigido seguir una metodología abierta y participativa. Por eso, en el desarrollo de toda esta estrategia se ha constituido un grupo interno en el que figuran representantes de todas las áreas sanitarias y también un grupo externo en el que están representados las 3 universidades gallegas, la Dirección General de Calidad Ambiental, Sostenibilidad y Cambio Climático, la Agencia de la Industria Forestal, el Clúster de Galicia y el Clúster de la Madera y Diseño de Galicia. ¿Y cómo estamos trabajando? Bueno, pues nuestra planificación no es una planificación intrusiva, sino que lo que pretende es, bueno, pues aprovechar la idiosincrasia de cada área que han ido generando proyectos muy interesantes según pues, los recursos que tenían disponibles, recursos humanos o recursos técnicos, ¿no? Y lo que pretendemos es que estos proyectos luego, una vez que se comprueben los buenos resultados, pues se extiendan a todo el sistema sanitario gallego para dar una homogeneidad. Y, en segundo lugar, pues planteando las acciones desde la circularidad, como hemos dicho, en un planteamiento pues no compartimentado. No se trata de acciones de la Dirección de Asistencia Sanitaria o de la Dirección de Recursos Económicos o de Recursos Humanos, sino que se trata de desarrollar acciones conjuntas. La estrategia tiene un sistema de gobernanza en la cual se introducen los principios de circularidad y sostenibilidad y se tiene muy en cuenta pues, las alianzas
colaborativas y también las estrategias con entidades externas, que son fundamentales cuando pretendemos abordar una situación muy compleja como es esta y en la que necesitamos pues, el apoyo de todos. ¿Cómo será la implantación en cada área sanitaria? Pues cada centro podrá definir su hoja de ruta, la que más se adapte a sus necesidades, dando prioridad pues, a los ejes estratégicos que después nos van a explicar y a las líneas de acción. Por tanto, será una hoja de ruta flexible, pero eso sí, todos tenemos que conseguir el mismo objetivo al final. Y, lógicamente, como es algo prioritario, pues los objetivos se incluirán en el acuerdo de gestión que anualmente se firmará con las gerencias. Y termino ya diciendo que esta estrategia, desde luego, tendrá un seguimiento, una medición también periódica, pero desde luego sus resultados serán transparentes. En cada gerencia tendremos reuniones de seguimiento semestrales, donde se analizará la situación y se tomarán medidas de mejora. Se elaborará también un informe anual de seguimiento de la estrategia en cada área y, por último, pues hará un informe recopilatorio con todas las acciones emprendidas en el periodo hasta el 2030, ¿no?, con la repercusión que han tenido nuestras acciones en los objetivos a conseguir. Bueno, a continuación, Beatriz Piñeiro nos va a explicar mucho más en detalle la estrategia, los ejes de la estrategia. Pero yo quería aprovechar aquí, aunque después volveré para explicar los compromisos, quería aprovechar para agradecer a Galaria, a su gerente y, desde luego, a los técnicos que han trabajado por encargo del Sergas en esta estrategia. Y también a los profesionales del Sergas que, con vuestra dedicación y con vuestro entusiasmo, también habéis destacado por encima de otras comunidades autónomas en el planteamiento que hoy, bueno, pues tenemos la satisfacción de presentar. Bueno, pues me toca contaros cómo lo fuimos haciendo. Es una estrategia abierta y holística y transversal, como comentaba Estrella, y su esencia es un entramado de acciones y entretejido de proyectos estructurados en 5 ejes estratégicos, porque llevamos más de casi 20 años ya con un montón de proyectos y de acciones que están en base a la circularidad y los incorporamos a lo que es nuestra estrategia para ir replicando esos proyectos. Se estructuró en 5 ejes estratégicos: recursos y materias primas, residuos y huella ambiental, ecodiseño de procesos, investigación, innovación e inversión responsable y comportamiento social, hacia una sanidad circular. Es un instrumento para alcanzar la Agenda 2030, porque están integrados los objetivos de desarrollo sostenible tanto en las líneas estratégicas como en las acciones de cada eje estratégico. Es una estrategia abierta y participativa, pero para todas las personas que viven en Galicia. Bueno, el primer eje, recursos y materias primas, para promover y optimizar recursos, promover reducción y consumo de materias primas, apostamos por la eficiencia energética, por el impulso de energías renovables y por la construcción y movilidad sostenibles, para poder conseguir una circularidad y una resiliencia en el Servicio Gallego de Salud. Para hacer la línea estratégica 1, minimización de consumo de recursos, apostamos por acciones enfocadas en la minimización del consumo de combustibles fósiles, en mejorar la eficiencia energética de las instalaciones del Servicio Gallego de Salud y sustituir progresivamente aquellas materias primas con mayor impacto en el medio ambiente. En la línea estratégica 2, específicamente en la construcción sostenible, vamos a seguir potenciando el diseño biofílico, que ya llevamos trabajando con él, y el uso de materiales y recursos naturales. Adecuación de los centros sanitarios para evitar pérdidas energéticas y potenciar la certificación sostenible de centros sanitarios. Por poneros un ejemplo, el Álvaro Cunqueiro cuenta con la certificación BRIAN, ¿no?, desde su construcción.
y vamos a intentar potenciar todas esas certificaciones, optimizar los diseños de los jardines en los centros sanitarios y en cada eje os voy a ir incorporando algunos de los proyectos que ya están en marcha. El Centro de Salud de PAC de Alaracha, que es el primer centro de salud que se hizo en madera, 100% renovable, es con un consumo prácticamente cero. Y las huertas, por ejemplo, que estas forman parte ya del proyecto de Hospital 2050, las huertas terapéuticas en el Hospital de Orense y, por poner otro ejemplo, pues la senda biosaludable del Hospital Álvaro Cunqueiro. En la gestión sostenible del agua vamos a apostar por recuperar el agua de lluvia para riego. Se está haciendo en algunos sitios, pero lo vamos a incorporar en todos los lugares. Hacer desarrollo de acciones para minimizar el consumo de agua, para sistemas de segregación y reutilización de aguas y para hacer implantación de sistemas eficientes de riego. Este es el Life Resistal, es un proyecto europeo con un cronograma desde septiembre del 2021 hasta 2025. Se está desarrollando con 3 pilotos en los 3 hospitales de Orense y su objetivo es aumentar las capacidades de adaptación climática y la resiliencia de las infraestructuras sanitarias europeas para que sean más resilientes al clima. Una vez que finalicemos con este proyecto, pues lo iremos replicando al resto de los hospitales gallegos. El eje 2, el de residuos y huella ambiental. Queremos aplicar de manera efectiva el principio de jerarquía de residuos, favorecer la reducción, la reutilización, el reciclaje y su valorización para mejorar nuestra huella ambiental a través de reducir nuestra huella hídrica y la huella de carbono. 3 líneas estratégicas, 3 líneas de acción en la huella ambiental, disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, como llevamos ya trabajando, y apostamos por la Race to Zero, hacer una disminución del 60% de emisiones en el 2030 y conseguir un neto cero en el 2040. Pero también apostamos por hacer un cálculo de la huella de carbono por procesos y hacer desarrollar proyectos en el entorno sanitario. En cuanto a la gestión de residuos, lo que queremos es disminuir los residuos de papel y cartón, disminuir la utilización de plásticos, la generación de residuos propios de la actividad sanitaria y no sanitaria, mejorar la segregación de residuos y apostar por la valorización de residuos. Este es otro proyecto que es Toward Plastic Free Healthcare in Europe, que vamos de la mano de Healthcare Without Harm, que es una organización con la que formamos parte también, internacional, y está de piloto el Hospital Álvaro Cunqueiro. Es para una sanidad sin plásticos. La sanidad sabemos que contribuye al cambio climático. Nuestro impacto es de muchas maneras, viene por muchos sitios, pero nosotros podemos actuar con pequeñas cosas. Aparte de que estemos haciendo una estrategia de economía circular estratégica y hacer cambios, podemos educar a la comunidad, educar a los profesionales, elegir alimentos de proximidad. Y esto es una alternativa para mitigar el impacto medioambiental de los residuos alimentarios, la valorización de residuos de cocina hospitalaria, un proyecto que estamos desarrollando con la Universidad de Vigo, con el campus de Orense, y a través de este proyecto, hicimos ya varias publicaciones, pero desde la fracción de almidón que se puede recuperar, podríamos hacer hidrogeles y de la fracción de proteína bioestimulantes vegetales. Esto es un ejemplo, ¿no? Y estamos planteando pues, muchas más cosas. Otro proyecto, Low Carbon Healthcare in the Mediterranean Region. Este es un piloto que se hizo en el Lucus Augusti y que ahora se está replicando o empezando a replicar en diferentes hospitales ya del Servicio Gallego de Salud. Y este proyecto sirvió para hacer unas recomendaciones políticas para todos los servicios de salud de Europa. El eje de ecodiseño. Se habló antes de ecodiseño, es uno de los ejes fundamentales porque necesitamos redefinir los procesos asistenciales y los no asistenciales. Y lo que necesitamos es diseñar esos procesos con un enfoque de circularidad. Para ello queremos promover una economía basada en el conocimiento para impulsar ese cambio hacia un sistema circular y fomentar las colaboraciones. Estamos haciendo colaboraciones, pero seguir fomentándolas.
queremos fomentar especialmente la filosofía del ciclo de vida y el ecodiseño en la cultura sanitaria, porque es fundamental para poder conseguir que lleguemos a tener un servicio de salud circular y reducir la generación de residuos desde el ecodiseño y repensar todo lo que son los productos o los procesos. La línea estratégica 3 es redefinir ya los procesos, tanto sanitarios como no sanitarios, para asegurar su transición a la circularidad. Cuando queremos diseñar, ¿no? Pensando en trabajar en ecodiseño, tenemos que pensar en qué es lo que pensamos nosotros, ¿no? Son objetos tangibles, experiencias, soluciones, procesos, pero trabajar en el sector salud supone una responsabilidad. No solo es trabajar en ecodiseño desde la parte de sostenibilidad pensando en el planeta. Tenemos que incorporar a las personas y eso nos ayuda a la Agenda 2030. Y nuestra responsabilidad como Servicio Gallego de Salud es ayudar a otras empresas a que incorporen en el ecodiseño también esa visión sistémica de incorporar planeta y personas. Este es un ejemplo, ¿no? En el mercado tenemos un montón de textiles y con un montón de procedencias, ¿no? Entonces, cuando trabajamos en ecodiseño es importante pensar quién va a utilizar, pues, por ejemplo, una prenda concreta que vamos a desarrollar, ¿no? Para poder decidir qué tipo de textil. Entonces, tenemos que pensar el tiempo de uso, el ámbito de uso, pero tenemos también que entender cuál es el impacto de la salud, tanto a nivel de planeta como a nivel de personas. Porque si pensamos que un textil que viene del reciclado de botellas de plástico, que es sostenible porque estamos reciclando, pero si necesitamos que el textil sea transpirable, su teñido no sea agresivo, que no suelte ningún microplástico cuando lo lavamos, pues ese no sería el textil adecuado, ¿vale? Eso es lo que necesitamos trabajar con un enfoque sistémico y es lo que tenemos que tener en cuenta. En investigación, innovación e inversión responsable queremos promover la investigación y la innovación como motor de cambio de este modelo sanitario circular para ser facilitadores y generadores de soluciones para facilitar la generación de conocimientos, la transferencia y adoptar inversión responsable. La línea estratégica 1 es la investigación e innovación. Tenemos que hacer ese diagnóstico, ¿no? Para buscar las soluciones innovadoras que necesitamos y colaborar con las universidades y otras instituciones con referencia en el ámbito de I+D+I y desarrollar replicabilidad de proyectos. En compras, instalaciones e inversiones responsables estamos apostando ya por la centralización de adquisiciones y contratos, pero aumentarlo, incluir criterios de circularidad en todos los procesos de adquisición, ampliar la compra verde y sus criterios, pero hay una parte que es importante, que es impulsar cambios de legislación que favorezcan esa circularidad en el sector salud, porque muchas veces la legislación es una piedra en el camino que no nos permite conseguir hacer esos cambios. Este es un ejemplo de contratación sostenible de sistema de anestesia de 98 equipos. Esto es la New European Bauhaus Galicia, que después se va a visionar el proyecto y os van a hablar de la Bauhaus. Y el último eje es el comportamiento social. Este eje tiene que ser un eje transversal a todos los niveles para fortalecer el compromiso de las personas del Servicio Gallego de Salud, desde la diversidad de factores que influyen en el comportamiento social, para tener personas comprometidas que sean motores del cambio y conseguir una ciudadanía más saludable con entornos sostenibles. Queremos promover la economía circular en el sector salud para difundir la información de economía circular, difundir buenas prácticas y crear redes que estimulen la economía circular en el sector salud, impulsar la transversalidad en el ecodiseño. La formación en sostenibilidad y economía circular para los profesionales sanitarios del sistema público gallego es fundamental. Por la tarde se va a presentar el programa. Y los proyectos de impacto social. Desarrollar proyectos en resiliencia climática para la población frente a situaciones extremas, de proyectos para promover un consumo responsable y sostenible del sector sanitario, desarrollo también de proyectos para promover
un consumo responsable y sostenible de la ciudadanía, de pacientes, de familiares, de trabajadores, de proveedores, hacer desarrollo de proyectos de adherencia al tratamiento y desarrollo de proyectos de comunicación, que es fundamental, de forma efectiva, para que toda la población lo puedan entender y lo puedan asumir, en sostenibilidad, en cambio climático, en catástrofes, en olas de calor, en olas de frío, en pandemias. Este es un ejemplo de un proyecto que hicimos con la aplicación de las ciencias del comportamiento en la segregación de residuos en el Álvaro Cunqueiro. Y si os fijáis en la figura de la izquierda, arriba, es como era la sala y no se veía el contenedor, ¿no? Pero a través de las ciencias del comportamiento, de sus herramientas, del mapa de colores, de temperaturas, del mapa visual, pudimos hacer una transformación y ahora es 100% efectivo esta segregación de residuos. Las claves para la economía circular es disminuir el impacto ambiental en salud a través del ecodiseño, procesos más eficientes que reduzcan consumos de recursos, un consumo más responsable, revalorizar los residuos para nuevos productos y especialmente la interiorización de la circularidad a través del ciclo de vida. Estrella, muchas gracias. Bueno, pues ya para finalizar, comentar cuáles serán nuestros próximos pasos y cuáles son también nuestros compromisos. Como próximos pasos, pues organizaremos la formación en sostenibilidad para todo el personal del Servicio Gallego de Salud para lograr avanzar más en esa transformación cultural que necesitamos. Conformaremos el grupo de implantación y seguimiento del Sergas y elaboraremos indicadores y un cuadro de mando para el adecuado seguimiento. También habilitaremos espacios para que los profesionales pues, puedan aportar ideas, que seguro que son muchas, y así generar pues, nuevas iniciativas y proyectos. Y como compromisos del Servicio Gallego de Salud, pues nos planteamos en el año 2030 reducir el 60% de las emisiones de CO2 equivalente y neto cero en 2040. Eficiencia energética con la máxima calificación en todos los centros sanitarios del Sergas. Consolidar la madera en las actuaciones del Sergas, en su edificabilidad, pero también en su mobiliario. En todos los pliegos de contratación, incluir aspectos de circularidad. El Sergas y las áreas sanitarias y también sus entidades dependientes tendrán certificación de huella de carbono. Aplicación de los resultados del Life Resistal, resistencia al cambio climático en todo el Sergas. Soluciones circulares en servicios asistenciales. Ahora ya tenemos algunas, como el consellero indicó, como pues, la e-consulta, que evita el desplazamiento de los pacientes en determinados casos, o trabajar más para una sanidad sin papel. Seguir con la iniciativa Plastic Free, que comentaba Beatriz, que se implantará en los hospitales y en los centros sanitarios del Sergas. Reducir los gases contaminantes en los servicios de anestesia, que bueno, ya hemos tenido las primeras reuniones con los anestesiólogos. El uso correcto de inhaladores con menor impacto en el medio ambiente y el liderazgo en sostenibilidad, ¿no? Los profesionales que formen a nuestra comunidad. En definitiva, lo que queremos lograr con ello, pues como decíamos, es un servicio de salud que no dañe el medio ambiente y sea sostenible, resiliente y circular. Y entre todos, pues estoy segura de que vamos a conseguirlo. Muchas gracias. Broke it in little pieces. Now how do you do? Hey, you lie awake just singing the blues all night. Goody, goody,
You think that love's a barrel of dynamite. Hooray and hallelujah, you had it coming to you. Goody, goody for him, goody, goody for me. And I hope you're satisfied, 'cause you got yours. Hey, you gave him your heart too, just as I gave mine to you, and he broke it in little pieces. Yeah, how do you do? So you lie awake just singing the blues all night. Goody, goody, so you think that love's a barrel of dynamite. Hooray and hallelujah, you had it coming to you. Goody, goody for him, lots of goodies for me. And I hope you're satisfied, you rascal, you. I hope you're satisfied, you rascal, you.
Una niña que vivía en un lugar único en el mundo, al que se llegaba a través de...
Sí, por favor, ya sé que os encanta hablar entre nosotros, nos encanta a todos, pero hay que cumplir un poco los tiempos, porque si no al final acabaremos muchísimo más tarde. Entonces, si os parece, vamos ahora a empezar con la próxima mesa. Yo creo que va a ser una mesa muy interesante. La va a moderar Salud Pública, como no puede ser tampoco de otra manera. Evidentemente, lo de una sola salud nos lo creemos, esto del One Health. Entonces, esto evidentemente nos lo creemos y, por lo tanto, la parte de salud pública, toda la parte de sanidad animal, etcétera, tiene que estar aquí. La verdad es que nos acompañan 2 personas importantes, o 3 personas muy importantes, pero bueno, las va a presentar ahora Inés, la subdirectora de Salud Pública. Pero antes quiero que veáis un vídeo que hicimos ya hace unos meses para el tema de la New Europea Bauhaus. Alguno yo creo que ya lo visteis cuando presentamos el proyecto gallego de la New Europea Bauhaus. Y la verdad es que nos gusta ponerlo porque yo creo que quedó muy bonito y refleja muy bien lo que Galicia quiere y lo que Galicia tiene que hacer para llegar a tener y para llegar a hacer lo que decimos siempre, ser el mejor sitio para vivir, el mejor sitio para envejecer, el mejor sitio para envejecer en salud, pero también con la mejor sanidad. Y luego creo que lo estamos consiguiendo. Ponéis el vídeo cuando podáis. Esta es la historia de una niña. Una niña que vivía en un lugar único en el mundo, al que se llegaba a través de un camino milenario. Aquella tierra en su interior albergaba recursos mágicos. Cada día, la niña cerraba los ojos y soñaba que la magia brotaba de la tierra y lo envolvía todo, como un viento de colores. Entonces, la naturaleza abrazaba las cosas que se encontraba a su paso. Plantas, ríos y animales bailaban en alegre sintonía. Y todos los seres de aquel mágico lugar vivían con el firme compromiso de amar, respetar y cuidar su tierra y sus maravillosos recursos. Esa niña no soy yo. Esa niña vive dentro de ti. Y su tierra mágica se llama Galicia. Presentamos una nueva forma de entender, cuidar y disfrutar el entorno que nos rodea. Presentamos la New European Bauhaus Galicia, un nuevo concepto de desarrollo para crear el presente y el futuro que queremos para Galicia y más allá. Un plan estratégico de salud y bienestar desde la inclusión, la sostenibilidad y el respeto por la belleza natural que nos hará crecer sin dejar a nadie atrás, atendiendo a la realidad de cada persona y aprovechando los recursos naturales como fuente principal de inspiración y creación. Un proyecto con nuevas ideas para entender la idiosincrasia de un territorio tan especial que nos ha hecho ser únicos a todos los niveles. La dispersión de los núcleos urbanos, la variedad de climas entre territorios vecinos, la forma abrupta del terreno, son elementos que nos pertenecen y nos definen. El mar y la tierra, lo rural y lo urbano, la tradición y la vanguardia, la cultura y la innovación, el pasado y el futuro. En Galicia no se entiende lo uno sin lo otro. Si apostamos por lo nuevo, sin dejar de cuidar la base de lo que nos ha hecho llegar hasta aquí, encontraremos el equilibrio de una sociedad integradora, sostenible y llena de vida. Porque conectar con la naturaleza es lo que necesitamos para que el sentimiento de pertenencia a esta tierra germine y brote más fuerte que nunca. Porque poner a las personas en el centro es la fórmula para conseguir que la economía circular alimente, cuide y proteja a cada persona, sean cual sean sus necesidades. En el entorno de este nuevo paradigma,
se han creado 5 caminos a lo largo de la geografía de Galicia, con una meta compartida: la sostenibilidad y la cohesión social. Presentamos los caminos hacia la sostenibilidad de la New European Bauhaus Galicia. Un primer camino con nuevas zonas verdes para la convivencia. Espacios restauradores que fomentan la salud y el bienestar de las personas, conectando su área sanitaria con la ciudad de forma sostenible, funcional y en armonía. Otro camino que nos lleva a un lugar para vivir sin renunciar a nada. Un espacio en el que respetar y conectar el rural con todos los servicios e infraestructuras urbanas, sin dejar de lado la economía, la sostenibilidad y la naturaleza. Un tercer camino para la dinamización del entorno de complejos hospitalarios. Un espacio accesible, sostenible y con amplia movilidad que contará con la recuperación de los espacios verdes tradicionales, pensando en la salud física y mental de las personas, utilizando el arte como forma de integración social. El cuarto camino representa nuevas formas de interactuar con el entorno, donde las necesidades reales de las personas son el centro de todo. Espacios naturales pensados para la recuperación y el cuidado de las personas, de forma sostenible para el entorno y quien lo habita. Y por último, un camino para la cohesión social de la ciudad en la totalidad de su territorio. Un camino para comprender y respetar las necesidades de todos los habitantes sin dejar a nadie atrás, desde un enfoque renovado para la sociedad que comprende, anticipa y minimiza las amenazas para la salud causadas por el cambio climático. Porque esa niña o niño que a menudo nos dice, ojalá fuera posible cambiar las cosas, es real y vive dentro de ti.
escucharle, cuidarle y trabajar para dar respuesta a sus sueños. Es la labor de la New European Bauhaus Galicia. Bueno, no sé si se me escucha, sí. No se me ocurre mejor inicio para esta mesa de salud y clima que este vídeo, que se me vienen dos ideas a la cabeza. Una, qué gran trabajo, y otra, qué bonita es nuestra tierra, ¿eh? Me parece de publicidad. Bueno, buenos días a todos. Conselleiro, gerente del Sergas, gerentes de las áreas sanitarias, diferentes directivos de las consellerías de Sanidad y Medio Ambiente, bueno, los ponentes y el resto de participantes. Pues estamos aquí en esta jornada de presentación de la Estrategia de Economía Circular del Servicio Galego de Saúde. En primer lugar, me gustaría agradecer al comité organizador pues que nos dé la oportunidad a la Dirección Xeral de Saúde Pública de moderar esta mesa de salud y clima, que estoy convencido que va a ser, pues parece que hace ruido el pelo, que va a ser muy interesante. Como ya se ha dicho, la salud humana y el medio ambiente están íntimamente relacionados y además es que muchos de estos factores nos van a afectar a la salud. Como también ha comentado la gerente del Sergas, según datos de la Organización Mundial de la Salud, casi una cuarta parte de la morbilidad y de la mortalidad de los mundiales son atribuibles a factores medioambientales, ¿no? Evidentemente, las causas de mortalidad en países en vías de desarrollo pues, son diferentes y asociadas más a enfermedades transmisibles, infecciosas, y en nuestro entorno pues, son más derivadas de problemas cardiovasculares, cáncer o patologías respiratorias. Pero, sin embargo, este cambio climático que evidentemente todos estamos observando, así lo comentó el presidente Rueda, hace que nos provoca muchos problemas de mortalidad, por ejemplo, en función de las altas temperaturas que estamos viviendo. Aquí somos un poco una isla, pero todo llegará, seguramente. También temas de fenómenos meteorológicos extremos, como las inundaciones que hemos visto, como sequías, que en muchos casos padecemos, o el año pasado incluso llegamos a padecer en Galicia, o también la contaminación atmosférica o la transmisión de enfermedades tanto por alimentos como por vectores. Como sabéis, en Galicia desde hace menos de un mes, se ha detectado la presencia del mosquito tigre o Aedes albopictus, que es potencial transmisor de enfermedades como el dengue, el zika o el chikungunya, ¿no? Hace un tiempo nos parecía que esto era inimaginable, que estas enfermedades nunca llegarían a estas latitudes. Bueno, pues ahora mismo, evidentemente, el riesgo es muy bajo todavía, pero ya tenemos al vector. Después, también hay mucha evidencia científica que nos indica que la calidad del aire, por ejemplo, influye muchísimo ya no en enfermedades respiratorias, que ya está muy estudiado, pero está empezando a verse que hay otra serie de enfermedades, como por ejemplo cardiovasculares, que sí tienen mucha influencia esta contaminación atmosférica, por ejemplo, las partículas de 2,5. Y desde la Dirección Xeral, por ejemplo, conscientes de esto, pues estamos participando en un proyecto que lidera el Hospital Álvaro Cunqueiro, que va a intentar relacionar esta contaminación atmosférica y la calidad del aire con las enfermedades cardiovasculares, que hay muy pocos estudios en España incluso sobre este tema. Nada, sin más, ya se ha dicho muchas cosas y lo importante es lo que tienen que decir los ponentes. Decir que el clima determina y va a determinar aún más, si cabe en el futuro, las enfermedades a las que vamos a estar sometidos, ¿no? Pues sin más paso a presentar a los ponentes de la Mesa de Salud y Clima. En primer lugar está con nosotros Elena Villalobos Prats, que nos acompaña a través de streaming, la vemos ahí en la pantalla.
porque por motivos de agenda no ha podido estar hoy presente con nosotros, pero sí ha querido estar, evidentemente, en vía telemática. Elena es responsable de apoyo técnico a países y formación en cambio climático y salud, Departamento de Medio Ambiente, Clima y Salud de la Organización Mundial de la Salud. También contamos con René Van Babel, de la Unidad de Coordinación de la Nueva Bauhaus Europea, que es científico del comportamiento en el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea. Y por último, participan en la mesa Rosa Arroyo Castillo, que es vicesecretaria, o viene en nombre como vicesecretaria del Consejo General de Colegios Oficiales Médicos y miembro de la Alianza Médica contra el Cambio Climático. Bueno, bienvenidos a los tres. Empezamos contigo, Elena. Voy a hacer una breve reseña de su extenso currículum, en unas líneas nada más. Es licenciada en Derecho, tiene varios másters, destacando el máster en Salud Pública de la London School of Hygiene and Tropical Medicine. Trabaja en la Organización Mundial de la Salud, como comentamos, desde hace 14 años y actualmente lidera el equipo encargado de proveer apoyo técnico y formación a países sobre cambio climático y salud. Es responsable del secretariado de la recientemente establecida Alianza de Acción Transformadora en Clima y Salud. Y antes de incorporarse a la Organización Mundial de la Salud, Elena trabajó más de 8 años como representante del país y coordinadora de programas y proyectos de salud y desarrollo en Asia y América Latina. Pues cuando quieras, Elena, tienes más o menos unos 15 minutos. ¿Ay? ¿Se nos ha congelado? ¿Podéis escucharme? Del directo. No sé si me estáis escuchando. Sí, ahora sí. Sí, perfecto. Muchas gracias por invitarme a formar parte de este evento y siento mucho no haber estado allí. Quisiera agradecer sobre todo a la Comisión Organizadora, a Beatriz, y también felicitar a la Dirección Xeral de Saúl por el trabajo que estáis desempeñando, porque considero que sois uno de los líderes a nivel nacional y espero que este ejemplo pueda ser también compartido con otros países y con otros gobiernos regionales. Tengo unas diapositivas que me gustaría presentar. Espero que podáis verlas también. Entiendo que sí. Y lo que sea, porque ahora. Como ya se ha mencionado, llevo trabajando en la OMS 14 años en el equipo que lidera el trabajo de cambio climático y salud. Y el trabajo de la OMS en este terreno empezó a desarrollarse hace más de 30 años con nuestro primer informe sobre cambio climático y salud. Y en el tiempo que he podido trabajar en el equipo, hemos podido aprender sobre todo del trabajo que los países y de las lecciones que los países han ido ganando en este tema. Y a base de trabajar con ellos, consideramos que el trabajo alrededor de cambio climático y salud se puede estructurar en 3 grandes bloques. El primero es entender y realmente ser capaces de atajar todos los impactos a la salud causados por el cambio climático. El segundo es entender cómo los impactos del cambio climático y la salud afectan a los sistemas de salud y también a los centros sanitarios. Y a la vez que entendemos también cómo estos centros sanitarios y centros de salud pueden reducir su propia huella de carbono y el impacto negativo sobre el medio ambiente en general. Y el tercero es trabajar con otros sectores que también son responsables de la salud, como por ejemplo el agua, el saneamiento, la producción de energía, el transporte, para que ellos entiendan cuáles son las políticas, por ejemplo, de mitigación que pueden implementar, que van a ir acompañadas de un mayor número de efectos positivos a la salud. Estas son las 3 áreas en las que estructuramos todo el trabajo que realizamos. Ya se ha mencionado antes
el cambio climático es real, que los impactos a la salud ya se están notando. Y creo que en todo este tiempo lo que hemos visto es que hay algunos impactos que son bastante evidentes para los países, como por ejemplo todos los que están ligados a las enfermedades por vectores, el dengue, chikungunya, malaria, y también los que están relacionados a los alimentos. Más o menos las enfermedades infecciosas. También lo que está ligado a impactos directos a la salud, por ejemplo, a través de eventos climáticos extremos, como las olas de calor, las inundaciones, que desgraciadamente estamos viendo también en nuestro país ahora, los incendios. Y hay otros que, a la par que los países van ganando en su entendimiento, se van haciendo más prioritarios. Por ejemplo, ahora estamos viendo que todos los impactos en la salud mental ligados al cambio climático, no solo, por ejemplo, efectos como el síndrome de estrés postraumático ligado a vivencias extremas, pero sino también otros efectos más ligados al miedo y a ver la inactividad, por ejemplo, ante el problema del cambio climático. Es lo que se llama el pesar ecológico o conceptos un poquito más nuevos para también el tema de la salud mental, pero que estamos viendo muy fuertes en términos de números de casos, por ejemplo, en la juventud. También se ha mencionado la importancia de la contaminación atmosférica, porque es cierto que yo creo que para la agenda de cambio climático y salud, el hecho de que los países hayan comprendido cómo la contaminación atmosférica está contribuyendo a más de 7 millones de muertos al año, la exposición a partículas, ha ayudado a la agenda en general a dar visibilidad, desgraciadamente, al tema del cambio climático y la salud. Y es cierto que la contaminación del aire no puede considerarse como un impacto del cambio climático, pero lo que tienen en común es que las mismas emisiones que son responsables del cambio climático son responsables de las muertes ligadas a la polución, a la contaminación del aire. Los efectos del cambio climático en la salud son claros, son muy variados y básicamente están ligados también a cambios en la calidad del agua o la escasez de agua, también ligados a cambios en los valores nutricionales de ciertos alimentos, ligados al aire que respiramos y otros directos que ya hemos mencionado. Lo que es evidente, y ya en el caso de Galicia estáis liderando en temas de acción, es que mientras no se puede culpabilizar al sector salud por nuestras emisiones, porque lo primero es defender y promover la salud de la población, está claro que hay prácticas que se pueden mejorar a la vez que se mantiene unos estándares de calidad óptimos en la provisión de los servicios de salud. Globalmente, el sector salud es responsable entre un 4,4% y un 5,2% de las emisiones globales. Y esto es mucho. Básicamente, correspondería a las emisiones de más de 500 centrales térmicas alimentadas con carbón. Y algo que es interesante también de entender es que más del 70% de esta huella de carbono climática está ligada a la cadena de suministro y por ejemplo, las prácticas que tenemos de comprar determinados productos a determinados proveedores. Algo que también es importante mencionar es todo lo relativo a la desigualdad global en salud y cambio climático. Lo que veis en la parte de arriba de este gráfico es la representación de todas las emisiones acumuladas hasta el año 2000, hasta el año 2002,
y ahí, como veis, es proporcional a las emisiones el tamaño de los continentes. Entonces se puede ver que, por ejemplo, Norteamérica, Europa y algunas partes de Asia son muy grandes con respecto a la proporción de otros continentes como África, Sudamérica y algunas partes de Asia. Sin embargo, cuando miramos a los impactos, igualmente se ha hecho proporcionalmente. Y ahí se ve que los impactos están siendo mayormente sufridos en países de Asia, de África y de América Latina. Como veis, España también está bastante grande en este mapa. Y es debido a las condiciones particulares que tiene España, porque estamos viendo un aumento, por ejemplo, en todo lo ligado a la sequía, a enfermedades de vectores ligadas a mosquitos, las olas de calor. Lo que hemos visto en este tiempo es que va habiendo mucha más concienciación sobre el problema y cada vez hay más proyectos, intervenciones que se han implementado en diferentes países. Esto solamente recoge los proyectos que han sido financiados con financiación global en países en vías de desarrollo. Y básicamente la OMS ha sido la mayor implementadora de estos proyectos. Y gracias a esto hemos podido avanzar bastante con nuestra formación, con nuestras herramientas, con nuestros enfoques a nivel país para fortalecer la resiliencia de los sistemas sanitarios, pero también para reducir, y esto es más nuevo en nuestro trabajo, las emisiones. Aquí se me ha olvidado traducir el título. Simplemente esta es la descripción gráfica de nuestra herramienta más práctica para apoyar a los países. Y lo que tenemos es, en esta herramienta, antes la desarrollamos en el 2015, mirando simplemente a los sistemas de salud y cómo ellos podrían fortalecer la resiliencia al cambio climático. Para ello nos basamos en los 6 pilares de los sistemas de salud: financiación, trabajadores, centros de información, infraestructura, servicios, todo lo relacionado a la implementación de service delivery, como a dar los servicios y financiación. Y alrededor de ellos desarrollamos 10 componentes que consideramos funciones básicas que el sistema de salud debería fortalecer si quiere avanzar en temas de resiliencia climática. Lo que hemos hecho ahora, y lo vamos a lanzar en unas 2 semanas, es actualizar esta herramienta para que también incluya la reducción, la descarbonización, de una manera simultánea. La prioridad va a seguir siendo que los sistemas de salud sigan proveyendo el servicio de alta calidad y que básicamente se proteja a la ciudadanía, que sean resilientes al cambio climático, mientras, dependiendo de cuál es su nivel de performancia, tomen mayor y mayor ambición en su reto para reducir sus propias emisiones y su impacto en el medio ambiente. No voy a ir en detalles porque puedo compartir esto y quizá no es tan relevante para la discusión de hoy, pero hay determinadas intervenciones que son muy, muy importantes en otros países, como por ejemplo, y en España también, integrar las consideraciones de clima y de meteorología en los sistemas de información sanitario. Por ejemplo, integramos este tipo de información para incluso desarrollar modelos que nos van a permitir predecir cuándo va a haber un episodio de malaria o de cólera. Y también se utiliza mucho para las alertas de calor. Esto está muy ligado también al trabajo que desarrollamos a nivel de centros sanitarios. Tampoco voy a ir en detalle, pero para ello nos centramos principalmente en los 4 componentes que están desarrollados en la parte de la derecha: energía, infraestructura, tecnologías y productos, todo lo que está ligado a las cadenas de aprovisionamiento, agua, sanidad, higiene y gestión de residuos, y todo lo que tiene que ver con los trabajadores de los centros sanitarios.
Simplemente a nivel de información, yo, por ejemplo, empecé a trabajar y a seguir las negociaciones de cambio climático hace 13 años y al principio resultaba impactante porque incluso en las negociaciones la gente preguntaba, ¿pero qué es lo que está haciendo el sistema de salud o el sector salud involucrado en las negociaciones? Y algo que cambió radicalmente gracias a la COP26, básicamente bajo la presidencia del Reino Unido de la conferencia de las partes, las negociaciones que tuvieron lugar en el Reino Unido en 2021, es que fue la primera vez que una presidencia de las negociaciones lanzó un programa específico de salud. Y en él tenían cuatro programas, uno de ellos relacionado a la resiliencia del cambio climático, otro al liderazgo del sector salud en la reducción de emisiones, que estáis haciendo vosotros, otro para la integración de la salud en las contribuciones determinadas a nivel nacional, básicamente los compromisos de reducir las emisiones nacionalmente en todos los sectores y movilización de la voz de la salud pública para la acción climática. Las más relevantes para mí son las de resiliencia al cambio climático y liderazgo en la reducción de emisiones. A día de hoy justamente recibimos una nueva notificación de los compromisos. Tenemos 74 países que han suscrito estos compromisos, incluyendo España, tanto para resiliencia como para reducción de emisiones. Gracias a este interés por parte de los países y a la prioridad que le están dando estos temas, decidimos crear la Alianza por una acción transformadora en cambio climático y salud, lo que decimos ATACH, por sus siglas en inglés. Y la creamos hace un año y ahora ya hemos desarrollado grupos de trabajo y planes de trabajo para cada uno de estos grupos y ahora realmente lo que tenemos que hacer es pasar a la acción. Entonces, estos 5 grupos de trabajo es básicamente resiliencia climática con 2 presidentes, subpresidentes, que son Costa de Marfil y Salud Canadá, decarbonización con Laos y Salud Sin Daños, que es una ONG que tiene bastante experiencia y ha participado en apoyar a diferentes países. Yo creo que en España también están contribuyendo. Cadenas de suministro con Bangladesh y NHS Inglaterra. Finanzas Alemania y el Banco Mundial. Nutrición y cambio climático, GAIN, que es una organización de investigación, y Egipto. Los presidentes de la alianza son Reino Unido, Egipto y Emiratos Árabes Unidos como presidentes de las diferentes COP26, COP27 y COP28 este año. Y WHO, nosotros, la OMS, funcionamos como el secretariado y el coordinador de todo esto. Algo importante es que también bajo el liderazgo de los Emiratos Árabes Unidos, este año en la COP habrá el primer día dedicado a la salud y también una reunión ministerial sobre cambio climático y salud. Se han invitado, se espera que haya al menos 50 ministros de salud, más otros ministros de otros sectores. Esto es básicamente lo que yo quería recalcar sobre cómo está cambiando el panorama y cómo más y más necesitamos liderazgo a niveles regionales para que también esta acción lleve a un cambio global. Porque, bueno, ligado a las negociaciones y ligado a todo el panorama internacional, parece evidente que el cambio está llegando más desde abajo que desde un acuerdo realmente ambicioso que todavía no tenemos a nivel global para que el cambio se implemente de otra manera. Y con esto se acaba. Ya, esta es mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena. A continuación nos va a realizar su presentación René Van Bavel.
unas pequeñas notas de tu carrera. René es científico del comportamiento en el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea. Durante los últimos 20 años ha contribuido como investigador, analista de políticas y líder de proyectos al desarrollo de políticas basadas en la evidencia en la Unión Europea. Antes de eso, enseñó Psicología Social en la Universidad de Cambridge, completó su licenciatura en Economía en la Universidad de Queen's, en Canadá, y obtuvo un máster y un doctorado en Psicología Social en la London School of Economics. Su experiencia laboral en salud pública incluye la colaboración en la creación de una unidad en la Organización Mundial de la Salud que busca integrar las ciencias del comportamiento en la salud pública. Pues, como tu compañera, René, unos 15 minutos más o menos. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Estoy encantado de estar aquí para poder hablarles de la nueva Bauhaus europea, que ya sabréis que la estrategia de las sergas de la economía circular se marca dentro de este proyecto europeo. ¿Conocéis todos la Bauhaus? Más o menos. Yo vengo aquí a hablar de esto y fundamentalmente voy a decir tres cosas. ¿Qué es la nueva Bauhaus europea? Yo creo que con eso ya estamos. O sea, si logro decir y que se vayan con alguna idea de lo que es, ya es un triunfo. Pero más allá diremos por qué hace falta y cómo la ponemos en práctica. Este cacharro yo creo que es el que me va... Ah, perfecto. ¿Qué es la nueva Bauhaus europea? Vale, bueno, es una iniciativa de la Comisión Europea, una iniciativa para crear un ecosistema de diseño e innovación. Es decir, ¿qué no es la Bauhaus? La Bauhaus no es un reglamento, la Bauhaus no es una directiva, la Bauhaus no es una recomendación. Eso no es. Es un llamamiento, es una invitación, es una iniciativa que llama a generar un espacio de creación en Europa, donde venga la innovación y el diseño para abordar los problemas de la sociedad que tenemos ahora. ¿Por qué se le llama la nueva Bauhaus europea? Bueno, aparte que nuestra presidenta es alemana, se inspira en la Bauhaus original, la Escuela de Arquitectura de los años 20 y 30. ¿Qué pretendía aquella escuela? Pretendía, a través del diseño, la arquitectura y tal, abordar los problemas de la sociedad en aquel momento. Vamos a decir, problemas derivados de la industrialización, la alienación, un montón de cosas. En fin, ese espíritu se lleva ahora. El diseño, la innovación para los problemas. Los problemas son diferentes, pero la manera de abordarlos pretende ser, bueno, si no similar, inspirada en ello y, por lo tanto, el nombre de la nueva Bauhaus europea. Con tres valores fundamentales, que ya sabemos cuáles son. Bueno, deberían. Están ahí la sostenibilidad, en entorno con el medio ambiente. Hoy estamos aquí en este entorno, contacto con el medio ambiente. La inclusividad. No vamos a hacer proyectos que beneficien a algunos y no a otros. Vamos a ser inclusivos, que sea para todos. Y la estética. Con esto queremos decir hacer cosas que no sean solo funcionales, que tengan también otros elementos. ¿Qué más podemos decir? Que también se puede entender como una lente para filtrar acciones políticas. Es decir, aparte de ser una iniciativa que es un llamamiento a la gente a participar, dentro de la Comisión Europea, de la Unión Europea y las distintas instituciones de la Unión Europea, tenemos un montón de actividades, iniciativas políticas. Bueno, estas iniciativas políticas son sostenibles, son inclusivas, aportan a la estética. O sea, analizar si acaso esas iniciativas cumplen con esos requisitos, por así decirlo. Es una manera de enfocar la actividad política. Bien, bueno, y con eso acabo la presentación porque eso es lo que venía a decir. No, bueno, podemos seguir un poco. Aquí tenemos a nuestra presidenta lanzando la iniciativa en su discurso anual
crearemos una nueva Bauhaus europea, un espacio de co-creación donde arquitectos, artistas, estudiantes, ingenieros y diseñadores trabajen juntos. Con esto quiero recalcar que fue realmente una iniciativa política, fue una apuesta, por así decir, por la presidenta. Dicho esto, y esto es importante aclarar, si bien surgió de la presidenta, la iniciativa comienza con un periodo de 6 meses de co-creación, en donde se consulta con las bases para ver esto qué es, cómo queremos vivir. Entonces, en ese sentido, si usamos el anglicismo, top-down por una parte, pero bottom-up por otra parte también. Bueno, y esto sí que es muy importante, por lo menos para nosotros. Dentro de la Comisión siempre hay que explicar por qué hace falta la nueva Bauhaus europea. Y entonces vamos a decir que, por una parte, para aumentar los esfuerzos en circularidad e igualdad. Estamos todos de acuerdo que la amenaza del cambio climático es una cosa tremendamente importante y urgente, y hay que utilizar todas las herramientas a nuestra disposición. No podemos dejar sin intentar nada, digamos. Y por una parte uno puede tener reglamentaciones medioambientales que llevarían cambios hasta cierto nivel, ¿no? Uno puede imponer esas medidas. Pero claro, hay personas, empresas, instituciones que pueden dar mucho más. Las medidas a veces no son las más exigentes, porque se supone que tienen que ser inclusivas y no todo el mundo puede llegar a esas medidas. Entonces se llega a una medida, vamos a decir, si todo esto es lo que podemos llegar, la medida está por aquí. Pero queda un trecho ahí por abordar. ¿Y eso cómo abordamos eso? ¿Cómo suplimos eso? Bueno, invitando, llamando, motivando a que la gente proponga ideas y haga cosas más allá de lo que les exigen las reglamentaciones. Eso es una manera de enfocar lo que hace la Bauhaus. Especialmente en construcción. La Bauhaus es más que solo construcción, pero no viene mal de vez en cuando focalizar las cosas, y sí tiene un elemento de construcción, es muy importante. Y los edificios aportan el 40% del consumo energético. La mitad de los materiales de la tierra se usa en la construcción. 1/3 del consumo de agua, 1/3 del consumo de la generación de residuos. Todo esto viene de los edificios. Entonces, es un sector que tiene un impacto ambiental muy importante. Y, sin embargo, es un sector donde no hay mucha innovación. Generalmente hay empresas pequeñas y medianas, y si miramos algunos datos veremos que, por ejemplo, en China, sí, en China hay mucha innovación en el sector de la construcción, en Europa no tanto. Entonces, ahí tenemos una oportunidad. También tenemos esto, que es liderar con el ejemplo. Bueno, el láser no funciona, pero si veréis, aquí indica en qué medida la Unión Europea es responsable por las emisiones de CO2. Bueno, aportamos sin duda. Pero el mundo es muy grande y hay otros que aportan más. Entonces, que nosotros reduzcamos nuestras emisiones, por ejemplo, está bien y es necesario, pero podemos lograr mucho más si a la vez inspiramos con el ejemplo, si innovamos, si buscamos nuevas maneras de hacer cosas que otros luego pueden copiar. La estrategia aquí del Sergas es un claro ejemplo de ello. Bueno, ya vamos, 2 de 3. Vamos bien. No revisé el tiempo, así que me tienes que dar una señal cuando ya... ¿Dónde está? Por ahora vamos bien. Dame un poquito de tiempo para resumir, no me lo des a los 15, dame un poquito de... ¿Cómo ponemos en práctica la nueva Bauhaus europea? Bueno, esto es algo que lo explico muchas veces también a nuestros propios compañeros dentro de la comisión. Aquí podemos dividirlo en 3, aunque el primero es mucho más importante que los otros 2, puede ser, yo creo. 1, creando un movimiento de base. El segundo es integrando los valores de la NEP
y aquí uso las siglas en inglés porque hablamos tanto de la Bauhaus, para distinguirla de la antigua Bauhaus, hablamos de la New European Bauhaus, integrando los valores de la NEP en las políticas de la Unión Europea, y tercero, con estándares y guías, vamos a decir. Una traducción que no me ha salido muy buena, pero ahí la tienen. Creando un movimiento de base. Claro, la idea aquí es llevar la política medioambiental a los ciudadanos, que si hablamos del Pacto Verde Europeo, todo esto pues, es intangible y está por ahí, está lejos, está en Bruselas, alguien está hablando de eso, y el ciudadano de a pie no lo ve necesariamente. A lo mejor se implementan cosas que en 5 o 10 años tendrán un efecto o no, o a lo mejor hay un efecto, pero quién sabe si fue por la política o no. No son cosas tangibles. Y entonces la idea es, a través de la nueva Bauhaus, tener edificios que se puedan ver y tocar, cosas tangibles y guapas, ilusionantes. Entonces la gente ve estos esfuerzos y también se siente partícipe, ve qué está pasando. También, al crear un movimiento de base, llamamos a la gente y la hacemos partícipe, y la hacemos dueña de los procesos. Y como bien sabemos, si uno ya es dueño de un proceso, pues le tiene más cariño y se compromete más con él. Así que esa es la idea de la Bauhaus, hacer un llamamiento, inspirar a la gente en Europa. También otra cosa, mucha gente diría, cuando se habla de la Bauhaus, eso ya está hecho, eso ya lo estamos haciendo, no me vengas a decir cosas nuevas, esto ya está hecho. Pues precisamente se está haciendo, sí, pero se está haciendo aquí, y se está haciendo en Grecia, y se está haciendo en Portugal y en Finlandia. Entonces vamos a conectar todos estos para hacer las cosas juntos. Eso es algo que hay que remarcar. No venimos a proponer nada nuevo, en el sentido, venimos a aunar esfuerzos. Bueno, y también es necesario generar un cambio colectivo en la manera de actuar y pensar. Esto es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Todos sabemos que no podemos seguir consumiendo como consumimos. Si yo voy al supermercado y en la noche cocino 4 gyozas, que son estas como empanadillas japonesas deliciosas, con un envoltorio de plástico que además viene recubierto con otro envoltorio de cartón, por 4 gyozas, que tampoco están tan buenas, eso no tiene sentido. No tiene sentido cultivar peras en Argentina para que estén empaquetadas en Tailandia y sean consumidas en California. Entonces, alguien en algún momento tiene que decir, vamos a cambiar esto, ¿no? Y entonces, mientras no nos demos cuenta y no digamos, esto está mal, y no generemos este cambio en la cultura, eso no va a ocurrir. Y eso no se consigue con una normativa, con una reglamentación, con algo de arriba abajo. Se consigue generando conciencia y creando este movimiento de base. Bueno, como ven, el reto es grande. Como parte de este movimiento de base tenemos una comunidad que crece, es la famosa comunidad de la Bauhaus, de la cual orgullosamente tenemos aquí al Servicio Gallego de Salud, el único servicio de salud de Europa que está en la comunidad Bauhaus. Son más de 680 socios oficiales, luego tenemos miembros de una mesa de alto nivel, tenemos ganadores de los premios NEP, también tenemos amigos que no son socios oficiales. ¿Por qué tenemos amigos socios oficiales? Bueno, tiene que ver si son organizaciones con fines de lucro o no. Si no son con fines de lucro pueden ser socios, si son con fines de lucro pueden ser amigos. Pero esto es una cosa fuerte que tiene la Bauhaus, un activo. Su mayor activo quizá es la comunidad, es decir, sois vosotros. Si tenéis interés, podéis mirar ahí en NEP Dashboard en Google y ahí tienen un mapa interactivo de Europa y puedes ver en qué lugar hay socios y tal. Tenemos los premios de la nueva Bauhaus europea, que hemos tenido 3 ediciones, muchos solicitantes, 53 ganadores, 5.000 solicitantes. Nuevamente esto es para estimular, para generar ese movimiento de base, para que la gente se ilusione. Ah, perfecto. Gracias. Esto es el festival de la Bauhaus, que ustedes han tenido un evento paralelo al festival aquí en Santiago.
el año pasado, si mal no me entero. El festival, bueno, la mejor manera de resumirlo son las 3 Fs, es feria, festival y foro. Y en la feria se muestran los productos, las cosas que, las maquetas, digamos, si hace falta, de los proyectos Bauhaus. El festival, mismamente, efecto lúdico, fiesta, música, y el foro, que es donde ya nos ponemos serios y nos ponemos a debatir y a hablar sobre estas cosas. La NEB Lab, que es un laboratorio virtual, digamos. No existe, la verdad, no es un laboratorio físico, pero es un espacio para co-crear, se mandan solicitudes para hacer proyectos en conjunto con otros socios y tal, y tenemos, creo, 13 proyectos, algunos liderados por la Comisión y algunos liderados por la comunidad, más o menos mitad y mitad. Como ejemplo de ello, tenemos, por ejemplo, uno que se llama que es NEB Goes South. NEB viene al sur. Y entonces junta, entiende que los desafíos del cambio climático son similares para países del sur, que tienen muchas características en común, por supuesto, por las condiciones climáticas, pero también por un patrimonio histórico. Hay que proteger ese patrimonio histórico. Entonces vamos a compartir cómo hacemos esto, y tenemos ahí una red en Portugal, España, Francia, Italia, Croacia y Grecia. Es una plataforma abierta y colaborativa. Eso es lo que persiguen los NEB Lab. Obviamente, crear el movimiento de base y tal y cual, siempre participativo. Los Lighthouse Demonstrators. Aquí no encontré una buena traducción. Estos son los faros. Aquí se encontrarán en la costa gallega seguramente. Y entonces muestran el camino. Entonces aquí son 6 proyectos muy grandes, con mucha financiación. Son 30 millones para 6 proyectos. Y ahí los pueden poner en Google y verán cuáles son y una descripción de estos proyectos. Nuevamente, mostrando el camino, generando esa conciencia. Bueno, y ya voy rápido porque quedan 4 o 3, digamos. Integrar los valores de la NEB en las políticas de la Unión Europea. Esto ya lo había mencionado yo. Y aquí es donde la Bauhaus funciona como una lente. Vemos lo que estamos haciendo en la Comisión y en las distintas partes de la Unión Europea y vemos en qué medida podemos aplicarle un filtro NEB. Y aquí hemos propuesto una misión NEB. No sé si sabéis lo que son las misiones. Una misión NEB es un instrumento del programa Horizon Europe, ¿no? Programa de marco de investigación. Intenta aunar, por ejemplo, está una misión sobre el cáncer. Entonces, no importa qué aspecto del cáncer estés investigando, vamos a aunar esfuerzos y focalizarnos en este problema. ¿Sí? Junta la investigación en torno a problemas sociales de envergadura. Hay 5 misiones, esta sería una 6ª. Bueno, hay gente que dice que no está bien utilizar los fondos de investigación para el NEB, hay gente que dice que es una oportunidad, hay un debate. La presidencia española, el 12 de septiembre, tendrá una reunión para explorar esto y si no recaba los apoyos de fundamentalmente los otros países, vamos a hablar Alemania, Francia, Italia, los pesos pesados, en fin, pues entonces no habrá una misión, pero a lo mejor sí lo hay. Nosotros estamos trabajando, por eso no se quede. Luego tenemos compromisos con 9 programas de la Unión Europea. Bueno, aquí para presumir un poco, 100 millones por un lado y 100 millones por otro. Esto es dinero que, bueno, son programas de financiación que ya existen y nosotros colamos ahí el NEB para algunos aspectos. También tenemos apoyo institucional del Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo nos apoya mucho. Comité de las Regiones, en fin, todos estos. Estos son los 9 programas, nuevamente. Todo esto está en Google, lo pueden ver. Bueno, finalmente los estándares y las guías. Porque al fin y al cabo, ¿de qué trata? ¿Qué es NEB y qué no es NEB? La gente que tiene también una mente, ¿qué es NEB? Esto es muy abstracto. Entonces se intenta aclarar eso. Voy a saltar directamente, por ejemplo, a esto, al compás, que es una brújula de NEB. Y aquí esto está muy bien. Claro, aquí tenemos los 3 ejes, sostenibilidad, inclusividad y estética, y esto es en cuanto a lo que persiguen los proyectos NEB. Pero el proceso para llegar a estos fines también tiene que ser de alguna manera. No todo vale. Son procesos que tienen que ser participativos, tienen que ser transdisciplinarios, tienen que ser multinivel.
Es decir, tú tienes un problema con el cambio climático aquí en Santiago. Bueno, el problema es que hay que atacarlo a lo mejor a nivel europeo, porque ahí se controlan más las emisiones de CO2. Pero tú tienes problemas medioambientales y a veces la solución solo la puedes implementar a nivel local. Entonces, tener la conciencia de que hay distintos niveles y todos tienen que operar conjuntamente es necesario también para tener un proyecto NEP. Bueno, la explicación de esto y mucho más la tenéis aquí en el New European Compass. Ahora, muy al estilo NEP, no es prescriptivo, no dice esto sí, esto no, es una brújula que indica el camino, tú ya verás. Entonces, es un poco más, indica tres niveles de ambición. Tú puedes perseguir que algo sea sostenible. Bueno, hay 3 niveles de sostenibilidad. Sí, el último ya es regeneración, en fin. Ahí podéis leerlo, es un documento muy, muy interesante y os da una orientación de en qué medida estamos siendo un proyecto Bauhaus y en qué medida no. Con eso creo que llego a los 15 minutos. Les dejo ahí, estamos en las redes sociales, seguirnos, contactarnos, la idea es esa. Y nada, muchas gracias. Bueno, René, creo que te has limitado al tiempo y además creo que te hemos entendido. Creo que ya sabemos todos lo que es la European Bauhaus. Bueno, pues por último, en esta mesa tenemos a Rosa Arroyo Castillo. Rosa es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en oftalmología y doctora en Ciencias de la Salud por la Universidad de La Coruña. Máster también en Dirección y Gestión de Servicios Sanitarios. Ha ocupado el puesto de facultativo especialista en oftalmología en el Hospital Universitario La Paz de Madrid y posteriormente se ha trasladado a Galicia y está en el complejo hospitalario universitario del Ferrol, donde ejerce en la actualidad. Además, es vicesecretaria del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos y representante de este Consejo en la Unión Europea de Médicos Especialistas. También ha sido miembro de la Comisión Nacional de Oftalmología. Desde el Colegio de Médicos, coordinados por el Consejo General, se ha constituido la Alianza Médica contra el Cambio Climático y es una de las cosas que creo que Rosa nos va a hablar cuando quieras. 15 minutos también. 5 minutos antes, perfecto. Bueno, yo lo primero quiero dar las gracias. Gracias, Rocío, Bea, Estrella, porque la verdad es que es una maravilla estar aquí, es una oportunidad para bajar un poco esto al terreno como representante de la Organización Médica Colegial y estar aquí rodeada de ecopreocupados, pero también ocupados, que es el paso que tenemos que dar, ¿no? Entonces, lo de que el cambio climático afecta a la salud ya no lo vamos a hablar más, ya no vamos a decir que es la amenaza más importante para la salud pública del siglo XXI, porque en el Lancet, concretamente en su plataforma de Lancet Countdown, ya lo explica todo perfectamente y de eso y de nuestro documento podéis sacar suficiente materia para hacer frases, mantras y todo lo que necesitemos. Pero estamos preocupados porque el sector médico, que tradicionalmente es benefactor para la salud, pues se ha convertido en un contaminante. De hecho, había frases por ahí también, no puedo deciros la fuente, no la recuerdo, que el sector sanitario, la producción de medicamentos, los servicios sanitarios, la atención, pues si fuera un país, constituiría el 5º país más contaminante del mundo, ¿vale? Más o menos, es uno de los mantras que repetimos todo. ¿Qué es importante? Hay que alertar de la situación, o sea, mitigación, reducción, lo que fuere, pero es que hay que hacerlo ya, que es lo más importante. En la Alianza Médica, este documento que podéis tener en nuestra web, todo se ha colgado en la web porque todo queremos que esté disponible para todo el mundo que quiera consultarlo, lo mismo que lo que nos ha contado René. Este documento no está solo apoyado por la profesión médica, que está representada por los 52 colegios provinciales y la Organización Médica Colegial, que todos los colegiados, todos se necesita la colegiación para ejercer, sino que también tenemos el apoyo de las sociedades científicas. 5 son las fundadoras junto con nosotros de este proyecto, entre ellas la de anestesia, por ahí está el jefe de servicio de anestesia de mi hospital, y cardiología, las sociedades de familia, muchas otras. Hasta el momento la adhesión formal la tenemos de 16, pero bueno, esto va goteando y esperamos que sea de mucho más, porque sin esa pata no hacemos nada. Y también tenemos que tener incidencia política, claro, persuasión
vosotros estáis muy posicionados y muy entusiasmados, pero no siempre es así. Por eso colaboramos con el Ministerio de Sanidad, claro, y con el Ministerio de Transición Ecológica, que asistieron a nuestra presentación, a nuestra puesta en escena, que este grupo de trabajo empezó, pues fijaros, el 17 de diciembre del 2022, logró el apoyo al documento y al grupo de trabajo la asamblea, donde están representados los 52 colegios, donde también tenemos escépticos, no voy a decir negacionistas del cambio climático, pero escépticos de que esto sea urgente e importante o que se esté acercando, porque parece que hay también, claro, muchas cosas que afectan a la profesión, pero bueno, ahí estamos sobreviviendo y cada vez teniendo más adeptos, y eso se hizo la presentación en la oficina del Parlamento Europeo en Madrid. El Parlamento tiene en Madrid, en Barcelona, y se hizo la presentación. Todo, como os digo, lo tenéis a disposición en la web, y después esto inició el primer webinar de lo que sería un ciclo, que todo está en abierto, se puede consultar. Y además los webinares son acreditados, con lo cual es un valor añadido para que nuestros médicos puedan conectarse, porque luego tienen créditos de formación médica continuada que puede valer pues para promoción, para desarrollo profesional continuo, o sea que le damos ahí el puntito para que sirva también para eso. Y bueno, pues en esa presentación oficial tuvimos pues desde la ministra, que mandó un vídeo porque no pudo acudir, pero realmente hubo personalidades muy importantes, y ella, el poco tiempo que estuvo en el ministerio, pues la verdad es que nos apoyó bastante. Incluso María Neira, que los que trabajáis con esto pues sabéis que es la directora de Salud Pública de la OMS y de determinantes sanitarios, creo que se llama así. Y ahora, cuando estaba viendo esto y cuando ha contado René que Úrsula, la presidenta de la comisión, dio un impulso a la Bauhaus, ¿no? Bueno, pues me parece que tiene esto mucho sesgo de género, ¿no? Que parece que aquí todo el género femenino está volcado, porque antes habéis hecho una mesa monográfica y hoy y ahora es esto. Entonces, bueno, pues parece que tiramos de ello. Malo será, como decimos aquí, malo será que no lo consigamos. Estos son los webinares que tenéis a disposición. Podéis poneros los cascos y salir a caminar, que está muy bien, y dar por ahí paseos escuchándolos. Y concretamente, en el último participó Beatriz, que también lo hizo, bueno, fantásticamente, nos presentó todo eso, y a ti ya te vamos a fichar para que nos hables de las ciencias del comportamiento y cómo podemos convencer a nuestros compañeros. Hay que predicar con el ejemplo. Entonces, nosotros somos los colegios médicos. Aquí estoy muy orgullosa de que mi colegio, y Rocío sabe que nos ha costado, pero que mi colegio de Coruña, pues de momento haya empezado con la instalación de los paneles fotovoltaicos sobre energía limpia. También nos hemos transformado y no hemos pedido que, si todo el mundo no quiere la revista en papel, sino que sea por formato electrónico nada más. O sea, vamos a ir dando pasitos pequeños. Estamos pendientes de medir la huella de carbono, que también está contemplado en los objetivos de los colegios sostenibles. Y luego hay otros colegios que iba a decir que tienen un clima más privilegiado, pero ya no, que es, por ejemplo, el de Alicante, que como tiene más horas de sol, porque ya esto no es una ventaja aparentemente, puede incluso compartir esa energía limpia con la comunidad, ¿no? Y eso impacta muchísimo en los ciudadanos y no solo en los pacientes. Más allá del ámbito nacional, en el ámbito internacional, nuestro presidente, que es Tomás Cobo, también es vicepresidente de la UEPS, de la Unión Europea de Médicos Especialistas, que representa a 1,6 millones de médicos, y tuvo tanto impulso en esto que cuando nos reunimos, allí estamos delegados, yo soy una de las delegadas de la Organización Médica Colegial de España, pues cuando nos reunimos todos había que presentarnos y luego elegir entre ellos a alguien que liderara, que fuera el presidente de esta federación temática. Y claro, salió el español, porque es que realmente no había, aunque hay mucho, por supuesto, mucho movimiento de esta estrategia circular, de la sostenibilidad medioambiental en toda Europa, pero no lo tenían tan armado como nosotros, que ya teníamos la web, el documento en español y en inglés, y teníamos todos estos webinars que ya habíamos corrido con ellos y tal. Entonces, bueno, les entusiasmó, se le votó y ahora es presidente, y tienen varios puntos muy concretos y que se van a llevar a cabo ya mismo, que van a ser 10 bullets o puntos, focalizaciones, que son muy importantes para mejorar nuestras prácticas. También incluir un conocimiento básico en todo lo que ellos llaman los CTR, que son los requerimientos mínimos para la especialidad. Es como una homogeneización de las especialidades en Europa. Y esto es importante porque yo os voy a contar algo. Cuando me incorporé a este grupo y tal, con motivo de estar en la Organización Médica Colegial, ya os digo, en diciembre del 21, resulta que, me di cuenta de que nosotros, yo soy oftalmóloga, como habéis comentado, antes de empezar la cirugía de la catarata, llenamos un cubo de este tamaño de abrir los desechables. Yo, que tengo muchos años, no os voy a decir cuántos, pero que llevo más de 35 trabajando de oftalmóloga,
Pues claro, yo veo aquello y digo, estamos locos, porque eso es antes de empezar la cirugía. Y después me fui en la página de la Academia Americana de Oftalmología, dicen que la cirugía de catarata es, de lejos, la técnica quirúrgica más contaminante, porque como se produce, o sea, como se hace en todo el mundo, y luego el desechable, y luego, pues eso, que ya sabéis, estamos obligados a tirar exactamente todo lo que abrimos, y luego, yo eso no lo he visto, yo no digo que vayamos con las batas verdes de antes, que se ataban aquí y se te rompían, de tela, pero obviamente de aquello a lo que estamos haciendo ahora hay un abismo que yo creo que hay que detener en algún momento. Lo ha dicho precisamente Elena, ha dicho, jolín, precisamente los países más desfavorecidos son los que se comen nuestros residuos, lo que hacemos y tal. Y como yo también soy voluntaria médica, voluntaria en campañas médicas desde hace bastante tiempo, pues el Congreso de Cooperación de este año, que se celebró en Valencia en mayo y que también estará disponible para que, si lo queréis visualizar, iba sobre ese tema, sobre cambio climático y salud global, porque es que realmente son enfermedades que ya las tenemos aquí, no podemos decir que somos ajenos o que a mí no me importa el tema, es que las enfermedades se desplazan con las personas, es que ya tenemos el mosquito tigre moaña, que yo, claro, lo leí el otro día y me quedé así, o sea, transmitidas por vectores y sobre todo, bueno, pues para los que estamos sensibilizados con poder mejorar un poco las condiciones de salud de otras personas que no son tan privilegiadas como nosotras, pues es un aspecto muy importante. De tal modo que se trató aspectos críticos de la cooperación, cómo hacerla, por qué hacerla, si los agentes estábamos de espaldas o de frente a lo que estábamos haciendo, pero también se habló de la estrategia One Health. En esa estrategia, el Consejo fue uno de los primeros, bueno, en la española, claro, fue uno de los primeros organismos que participó, ahora mismo es presidenta la decana de las facultades de veterinaria, Maite Martín, y en la Secretaría General estaba nuestra vicepresidenta segunda, que la han nombrado consellera de Salud, entonces pues ahora está desierto el sitio y hay que volverlo a ocupar, pero como veis nos importa la salud de los animales, de las personas, no es que nos importe, es que si no cuidas una salud no puedes cuidar la otra, y como dice Valladares, no es que no nos vayamos a extinguir, pero es que parece que tenemos prisa por hacerlo, entonces pues solamente se trata de decir, podemos detenerlo un poquito. En casi cualquiera de las actividades que hacemos estamos con esa, bueno, yo le diría ya, como con ese run de por favor intenta que sean prácticas, no solamente prácticas del ejercicio clínico, sino de mucho más. De hecho, ahí tenéis también una mesa de cambio climático que tuvimos en la convención de la profesión médica, que está también colgada y de verdad merece muchísimo la pena escucharla. Y colegios, como he dicho, Coruña, pero Orense, por ejemplo, está muy posicionado, ha hecho webinares, porque esa formación que os he enseñado no solamente es del Consejo, sino que también el Colegio de Vizcaya, el de Alicante, el de Orense, pues van haciendo formación y la van colgando toda y la verdad es que vamos, yo creo que merece mucho la pena consultarla. Y esa, digamos que esa estructura que os presento ahí, que ahora ya os explicaré cómo se puede, cómo puede emitir todos los rayos que queramos, pues es lo que habíamos dicho. El cambio climático acelerado y antropogénico está perjudicando la salud y si no hacemos medicina preventiva, pues poco vamos a hacer también de lo demás. El sector sanitario somos un factor contaminante fundamental y tenemos que ponernos las pilas y darnos cuenta, sensibilizar, concienciar, actuar y lo que sea, pero hay que hacerlo. Y después, ¿qué compromisos tenemos los profesionales de la medicina y las organizaciones colegiales? Y ahí han salido todos esos rayos que os he puesto, que bueno, no os lo voy a comentar porque viene todas las enfermedades, habían hablado antes también de los trastornos mentales, pero es que dicen que estas oscilaciones o estas olas de calor deshidratan y entonces la dosificación de los antipsicóticos produce muchos deterioros en los pacientes que los están tomando. O sea, es que está todo, vamos, parece eso del efecto mariposa. Aquí todo está relacionado con todo. Y luego, pues bueno, desde los colegios, y yo veo que el Sergas, desde luego, sois pioneros y ahí lo vais a defender en lo que estáis invitados, que es en el primer foro de la Alianza, que se va a celebrar en octubre, el lunes 23. Ya sabéis que estáis en el programa. El lunes 23 de octubre, porque el 24 es el Día Mundial contra el Cambio Climático, entonces nunca lo hacemos cuando las instituciones están ahí haciendo todo, entonces el día antes lo hacemos. El Sergas va a estar representado por todo lo que supone para mí en particular y para el sistema, siendo el primer sistema sanitario que lo habéis hecho, pero de ahí os digo hacer formación, como nos vais a presentar, pero también investigación, pero también becas y muchas otras cosas para ir haciendo que este run, bueno, que se transmita, ¿no? Como si fuera una enfermedad transmisible, que es de eso de lo que se trata. Ahí tenéis el QR con todo lo que hay y yo
Pues bueno, resumiría solamente que realmente tenemos un compromiso, la profesión médica tiene un compromiso, es un compromiso personal como ciudadanos, pero luego tienes un compromiso como profesionales, y es que los médicos todavía tenemos prestigio y todavía influimos muchísimo. Hay millones de consejos médicos cada día. Esos millones de consejos pueden incluir desde el consumo de proximidad, que lo has dicho tú, René, hasta, bueno, pues hasta no medicarse, ¿no? Hasta no tomar demasiados medicamentos y, ¿por qué no?, la prescripción verde. A mí me gustaría saber pues si mis lágrimas con conservantes, no conservantes, monodosis, o los gases anestésicos, los inhaladores presurizados, todo eso, que hay como ciertas acciones concretas que pueden tener un impacto muy importante. Y lo demás, pues educarnos y educar a los demás, que es de lo que se trata. No me he comido el tiempo. Vale. Muy bien, muchas gracias. Yo animo, la verdad, que los webinars son súper interesantes, los que tenéis colgados en la alianza. O sea, animo a todos a que veáis esos webinars, que son muy interesantes. No sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta. Si no hay nadie, yo sí tenía una pregunta que sería, Elena, ¿nos estás escuchando? Sí. Sí, vale. Perfecto. Yo tenía una pregunta que, bueno, bien podría ir para los tres, y es que ¿cómo valoráis desde vuestras respectivas instituciones estas iniciativas regionales como la Estrategia de Economía Circular del Servicio Gallego de Salud? Empezamos por ti, Elena. Realmente es muy relevante, y felicitaciones a los compañeros por las presentaciones que han hecho, me han encantado. Realmente apreciamos bastante todas las enseñanzas y las experiencias que están viniendo de los niveles regionales, y realmente para el ATACH, para esta alianza de acción transformadora en cambio climático y salud, realmente lo que queremos hacer es motivar a los países y motivar a todos los actores regionales a aprender unos de otros, a compartir experiencias para realmente avanzar en la implementación de los compromisos que los países han hecho a nivel nacional. Como parte de esto que estamos liderando, le vamos a dar una gran foco a todo lo que tiene que ver con compartir experiencias. Vamos a desarrollar casos prácticos, organizar webinares, y estamos también considerando si sería posible crear un sistema, como una manera más central de relacionarnos con los actores regionales, porque estamos viendo que hay unas grandes fortalezas y sabiduría que viene de ahí. Entonces, por ejemplo, incluyendo en países como en Australia, otras regiones en España, como por ejemplo Canarias y Cataluña, están avanzando bastante, y queremos darle visibilidad a este tipo de actividades porque creemos que realmente pueden avanzar en acción a nivel nacional y global. Así que estaremos contentos de seguir trabajando con vosotros y poder promover este ejemplo. Genial. No sé, René. Sí, gracias. Sí. Gracias. No, estupendo. A ver, como bien sabéis, la transición ecológica es una prioridad para la Comisión Europea, para esta comisión en particular. Y entonces, por ejemplo, nosotros, todas nuestras líneas de trabajo tienen que tener ahora un componente sobre el cambio climático. Y a veces eso está un poco forzado, hay que decirlo, porque viene de la presidenta. Entonces la gente que está trabajando 20 años en un proyecto, ahora este proyecto ya no es sobre I+D, es sobre sostenibilidad. Y, bueno, pero es que está forzado, no pega. Entonces, pero claro, el espíritu es ese, es encontrarle el ángulo, ¿no? La perspectiva medioambiental a lo que se hace. Y aquí se ha hecho, por así decir, orgánicamente, o sea, no ha sido impuesto, ha surgido de la propia iniciativa de aquí del Sergas, y entonces eso es estupendo, es un ejemplo y, vamos, encantado. La verdad que sí. Y
Rosa, tú también como parte, ¿no?, Sí. del servicio que llevo de salud también. Claro, encantada y orgullosa de que así sea. No sentirme sola, porque a veces soy un bicho raro que va apagando las luces por el servicio cuando se va todo el mundo, y sobre todo pues porque eso tiene que permear a todos los médicos, bueno, a todos los profesionales sanitarios en general. Y es que la sostenibilidad medioambiental es la sostenibilidad económica, ¿no?, del sistema, es la equidad, es la justicia para tener esos recursos que son finitos y que no solamente lo dice el Sergas, sino que también lo dice nuestro código de deontología. De hecho, nuestra Comisión Central de Deontología ha hecho especialmente un documento, también está en la web, que parece que la estoy vendiendo, pero es que ha hecho un documento sobre la responsabilidad de los médicos en la sostenibilidad medioambiental. O sea que mejor noticia Sí, imposible. yo creo que todos los profesionales sanitarios tenemos un papel fundamental, sí. Bueno, no sé, creo que ahora yo tengo un montón de preguntas, pero mejor me está diciendo Rocío que ya, para ir en tiempo. O sea que, bueno, muchas gracias a todos por estar, gracias a la organización y, bueno, queda mucho trabajo, pero esto es la primera piedra y es estupenda. Gracias a todos. Sí, ¿me oís? Sí. Bueno, en breve pasamos a la comida, pero antes de alimentar el cuerpo, vamos a alimentar también la salud mental, es decir, la estética, el poder apoyarnos en el arte, creo que es algo muy, muy importante para todos nosotros. Sabéis siempre que hacemos algún evento de este tipo, bueno, pues intentamos tener a alguien que nos eleve un poco el espíritu. Hoy tenemos a Alba Barreiro. Alba Barreiro es, bueno, pues una arpista, una intérprete del arpa, que ahora vosotros la valoraréis y la veréis. Colabora mucho con el Sergas en conciertos en pediatría y en conciertos para personas mayores, y es realmente pues una entusiasta en este tal. Espero que os guste. Luego nosotros la elegimos con la mejor intención de que nos eleve un poco el espíritu antes de pasar a la comida. Muchas gracias.
At this time, we'd like to play a number that's composed and written by our pianist, Horace Silver. We named it Quicksilver.
Thank you.
Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 full hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, ooh, couldn't find it in your eyes, but I'm sure it's written all over my face. Surprise, surprise, never something I could hide. When I see we made it through another day, then I say, ooh, ooh. It's the only way to bring me back. Ooh, 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 to you. Ooh.
One of these days I'm gonna get things right. I'm gonna do business in the daylight. One of these days, you know I've got to get things right. I'm gonna do my business out in the broad daylight. One of these days I'm gonna get things straight. I'm gonna stop hanging out with jailbait. One of these days, you know I've got to get things straight. I'm gonna stop this fooling, hanging out with jailhouse babe. One of these days I've got to get in step. It won't be long for I'll be needing help. One of these days, you know I've got to get in step. The way I'm going, baby, I'll soon be needing help. One of these days I've got to go back home. Gonna sit out on my front porch and compose a poem. One of these days, you know I've got to go back home. You know I'm gonna sit out on my front porch, rock away, compose a poem.
So you met someone who sets you back on your heels. Goody, goody, you met someone and now you know how it feels. Goody, goody, you gave him your heart too, just as I gave mine to you. And he broke it in little pieces. Now how do you do? Hey, you lie awake just singing the blues all night. Goody, goody, you think that love's a barrel of dynamite. Hooray and hallelujah, you had it coming to you. Goody, goody for him, goody, goody for me. And I hope you're satisfied, 'cause you got yours. Hey, you gave him your heart too, just as I gave mine to you. And he broke it in little pieces. Yeah, how do you do? So you lie awake just singing the blues all night. Goody, goody, so you think that love is a barrel of dynamite. Hooray and hallelujah, you had it coming to you. Goody, goody for him, lots of goodies for me. And I hope you're satisfied, you rascal, you. I hope you're satisfied, you rascal, you.
Buenas tardes. ¿Qué os parece si empezamos? Porque así vamos un poquito tal. Bueno. Entramos en la fase final ya de la jornada. Yo creo que ha sido una jornada muy interesante, muy productiva, con buenos ponentes y bueno, que nos ha situado un poco en lo que hay que hacer y lo que hay que seguir haciendo. Ahora os vamos a presentar el plan de formación. Creo que la estrategia, una de las cosas que establece claramente es que esto no se podrá seguir avanzando si todo el mundo no participa, y para que participa, yo creo que Rosa nos lo dijo muy claro, hay que impregnar a toda la ciudadanía, pero sobre todo a los profesionales sanitarios, hay que impregnarlos de todos estos conceptos y de todos estos cambios culturales imprescindibles, ¿vale? Con lo cual, el plan de formación es fundamental y así está recogido dentro de la propia estrategia. Entonces, bueno, pues Antonio Fernández Campa y Bea nos van a explicar un poco cómo tenemos pensado el plan de formación. Evidentemente es un plan activo, es un plan que se irá modificando, no es un plan cerrado, como no puede ser, como no lo es nada en la estrategia. Esto tiene que avanzar y tiene que ir, además tiene que ir rápido, porque con lo cual, bueno, pues tenemos mucho que hacer. Agradecemos la colaboración de todos. Agradecemos, ellos lo dirán también, agradecemos las ideas de todos, las propuestas de todo el mundo y estamos abiertos a que todos participéis en este proyecto. Y la formación es uno de los aspectos fundamentales. Y ya a continuación tendremos la mesa, moderada por Cristina Enjamio, con 4 casos de éxito, donde nos explicarán 4 empresas, y aquí sí que ya son empresas. Hombre, yo como presidenta del Clúster Salud de Galicia no podía hacer otra cosa que traer empresas al evento. 4 empresas que nos dirán en qué están trabajando y cuáles son sus líneas de futuro. Las empresas son uno de los proveedores de la sanidad, son uno de los elementos claves. Antes lo decía Rosa, es que tenemos un balde lleno cada vez que empezamos una intervención. Son ellos los que nos escuchan y muy importantes. Por lo tanto, nos van a contar 4 proyectos. Podría haber muchos más, y hay muchos más, y hay muchas más empresas aquí, pero, a ver, no podíamos estar aquí 2 días y medio presentando proyectos. Entonces, bueno, pues hemos decidido estas 4, pero ya os digo, podían haber sido otras 4 u otras 6 más. Con lo cual, bueno, paso a que ellos definan el plan de formación y ya con la próxima mesa ya cerramos. Vale, muchas gracias. Consejero de Sanidad, gerente de Sergas, buenas tardes a todos. La verdad es que son buenas las tardes. Enhorabuena a la organización por este acto y bueno, se ve que hay una evidencia científica que sigue existiendo, que los huevos a Santa Clara pues ofrecen estas cosas. Creo que es una buena noticia en una jornada como esta, en la que se está preparando o presentando un plan estratégico como este de economía circular, el que se dedique un tiempo a la formación. Pues la formación probablemente es clave en el desarrollo y el impulso de este tipo de planes. Comentaba la gerente del Sergas en su intervención que entre las tareas a desarrollar el futuro, una de las primeras era el llevar a cabo actuaciones de formación en sostenibilidad. Por tanto, bueno, creo que es el primer elemento que me gustaría destacar, la importancia que creemos que tiene el que se piense también en la formación cuando se lleva a cabo un plan de este tipo.
En la forma de aprendizaje que podemos tener para desarrollar este plan, lo que tenemos que pensar primero es cuáles serían las distintas fórmulas a través de las cuales podríamos llevar a cabo ese desarrollo. Fundamentalmente hay tres fórmulas a través de las cuales desarrollamos el aprendizaje. A través de la experiencia, que es probablemente la fórmula más eficaz y la fórmula que más nos retenemos todos una vez que desarrollamos. También a través del aprendizaje colaborativo, participando, conociendo experiencias de terceros. Hoy hemos visto de ambos temas distintas experiencias, tareas que se han desarrollado o proyectos que se han desarrollado en distintos centros y la posibilidad de que estas personas lo cuenten, esas experiencias de éxito, como vamos a ver a continuación. Por tanto, será una forma colaborativa de poder trasladar esa formación. O también el aprendizaje autodirigido, el que queremos, nosotros nos interesamos por él y queremos buscar y nos interesamos por cómo podemos desarrollarlo. Dentro de la ACIS, la forma en que se lleva a cabo pues, estas distintas tareas de formación o las tareas que desarrollamos dentro del plan de formación continua, fundamentalmente las tratamos de desarrollar a través de dos líneas. Digamos, una línea que es de abajo arriba y una línea de arriba abajo. Tenemos dos planes, fundamentalmente, el plan AFEDAP, que lo que trata es de recoger todas aquellas necesidades que los profesionales del Servicio Gallego de Salud sienten y trasladan a la organización para conseguir formación en esas materias, y las tareas que estratégicamente el Servicio Gallego de Salud considera que existe y con las cuales traslada esos contenidos a sus profesionales para que tengan acceso a esos contenidos. ¿Y cómo se desarrollan estas tareas de formación que se desarrollan dentro de estos ámbitos? Pues fundamentalmente se desarrollan en estos tipos de formatos, que en estos momentos son los que tenemos: formatos presenciales, formato tradicional, formato de teleformación o telepresencial, es decir, formato en el que se imparte una charla en directo pero con una presencia online. Los sistemas de simulación, que cada vez van a tener una mayor importancia en la prestación o el entrenamiento de los profesionales, y luego los sistemas de teleformación y autoformación, que serán probablemente los que se van a tener un mayor protagonismo dentro del plan estratégico de economía circular y los que tratarán de dirigirse fundamentalmente las acciones a través de estos. Los temas de formación, o todo en general, está cambiando. Es decir, los cursos presenciales de 40 horas ya, esto es difícil que pensemos que a través de esto podemos, en una organización como el Sergas, que sea nuestro sistema de formación. Hay dos elementos fundamentales que en estos momentos se requieren en todas las actividades de formación: que sean cortas y que sean flexibles. Seguro que muchos de nosotros, cuando recibimos mensajes de voz del WhatsApp, pensar cuánto ponéis el por 2 para oír el mensaje. Es decir, estamos tratando de acelerar o por qué en estos momentos tienen mucho más éxito las series de televisión que las películas, porque son más cortas, aunque luego veamos un maratón de serie, pero vamos concentrando el tiempo. Pues esto pasa lo mismo en las actividades de formación. Tenemos que ser capaces de tener actividades de formación que tengan duraciones limitadas en el tiempo, aunque sean una continuación de distintas actividades, la posibilidad de ir cortando las actividades de acuerdo con la disponibilidad de cada profesional y con una cierta flexibilidad que le permita al profesional adaptarse o llevarla a cabo cuando tenga esa necesidad. Y esto tiene fundamentalmente, hemos visto dos ventajas. La primera que estamos viendo es que con esto llegamos a muchas más personas. Es decir, viendo un poco las certificaciones de actividades en las que participan profesionales del Servicio Gallego de Salud en actividades programadas por ACIS, vemos que con contenidos de autoformación y teleformación hemos pasado a multiplicar por 6 el número de certificaciones, de presencias en actividades formativas que han tenido profesionales del Servicio Gallego de Salud. Por tanto, es una ventaja evidente. Y la segunda es la posibilidad que permiten estos sistemas de tener muchos formatos distintos a través de los cuales podemos contribuir a formación de los profesionales. Formatos en los que tenemos presentaciones habladas, con presentaciones con diapositivas, con imágenes, con grabación de equipos, en fin, muchas disponibilidades distintas que nos dan estas herramientas de autoformación. A través de ellas son las que se desarrollarán fundamentalmente
fundamentalmente este plan de formación para esta estrategia. ¿Y a través de qué plataforma, cómo vamos a desarrollar este plan de formación? Pues vamos a disponer de una nueva plataforma para el Servicio Gallego de Salud, que es la plataforma Share, que es una plataforma que lo que va a tratar es de recoger no solo los contenidos formales, es decir, las actividades de formación, sino contenidos informales, charlas, sesiones clínicas, intercambios de experiencias, distintos tipos de contenidos que al final permiten trasladar ese conocimiento dentro del Servicio Gallego de Salud, que no tienen un pozo, una estructura realmente formal, pero que también es necesario, es muy conveniente poder facilitarla o poder posibilitárselo a nuestros profesionales para que puedan hacer así. Esta es una plataforma que está desarrollada o está pensada para profesionales, pero también está pensada para pacientes y está pensada para ciudadanos. Está pensada para que podamos trasladar todos los contenidos o todo el conocimiento que el Servicio Gallego de Salud pueda requerir en cada momento. En estos momentos, en lo que se va a poner en marcha y lo que se va a desarrollar es fundamentalmente la parte de la plataforma dirigida hacia los profesionales, dirigida a que nuestros profesionales tengan ese conocimiento, pero también en el futuro esta plataforma está pensada para que se pueda trasladar ese conocimiento a los ciudadanos, un poco completando la tarea que la Escuela Gallega para Ciudadanos en estos momentos realiza, la posibilidad de incluso recomendar contenidos o prescribir contenidos a nuestros ciudadanos. Fundamentalmente, Share lo que trata de buscar es un sistema de formación a la carta, la posibilidad de que podamos enviar listas, recomendaciones de contenidos, canales, dar itinerarios formativos a nuestros profesionales, poder ir recomendándoles cuáles son aquellos contenidos de formación que consideramos que son los más adecuados. Antes hablábamos de series, la idea, esta es un poco la imagen que va a tener Share en la presentación a los profesionales, que accederán nuestros profesionales, y será una cosa parecida a lo que estamos acostumbrados a ver en las series de televisión. Tendremos sistemas de recomendación con inteligencia artificial que nos permitirán acceder a trasladar los contenidos a nuestros profesionales, contenidos que se les recomendará por los accesos que tienen a contenidos anteriores, contenidos que se les recomendarán por los que pueden visualizar profesionales de categorías o de carácter similar al profesional al que se trate, o también contenidos que la propia organización estratégicamente quiera lanzar hacia nuestros profesionales. Esta es la idea del desarrollo, de facilitar una formación a la carta a nuestros profesionales a través de Share. Y nada más, es decir, la idea que teníamos era un poco trasladaros en primer lugar cuál es la estrategia o la estructura de la formación. Ahora Beatriz tratará de indicaros exactamente cuáles son los contenidos iniciales que se van a hacer dentro de esa formación y fundamentalmente acabar comentando. Hablábamos de uno de los, al principio, de que uno de los aspectos fundamentales del aprendizaje era el aprendizaje colaborativo. Quiero aprovechar para invitaros a todos vosotros, a todos los que consideréis que tenéis algo que contar, alguna experiencia así, a poder participar en estas píldoras o en estas actividades de formación y la posibilidad de trasladar vuestras experiencias a los profesionales. Hoy lo estamos haciendo a través del canal de ACIS, se está retransmitiendo esta jornada, lo tendremos luego disponible para que se pueda visualizar y para que, por ejemplo, las experiencias que se van a contar en la mesa que tenemos a continuación puedan ser compartidas con todos los demás. Nada más, muchas gracias y gracias por anticipado por ese aprendizaje colaborativo con el que contaremos con todos vosotros. Bueno, pues ahora, ¿qué es lo que queremos hacer? Formar a todos los profesionales del Servicio Gallego de Salud en sostenibilidad, porque es la única forma que vamos a poder conseguir que el servicio de salud sea circular. Necesitamos una formación básica, una formación específica en todos los estamentos y con vinculación al acuerdo de gestión, a la de X, como comentó esta mañana la gerente del Sergas, con vinculación a la carrera profesional y especialmente potenciando a líderes en sostenibilidad. Eso es fundamental, porque si conseguimos liderar a personas para que puedan
animar a otras y a llevarlas, ¿no? Para que todo el mundo sean líderes, vamos a poder conseguir llegar a muchas más personas y vamos a poder conseguir llegar a lo que es toda la comunidad, ¿no? A toda la comunidad gallega. Bueno, cuando preparamos esto también queríamos que sirviese como un inicio de formación este espacio. Entonces no podíamos empezar a hablar de sostenibilidad sin contar, ¿no?, de dónde sale. Sale del informe Brundtland y el desarrollo sostenible, la definición es satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta y es lo que nos está moviendo a hacer, pues todo lo que ya llevamos haciendo desde hace muchos años. La Agenda 2030 es un plan adoptado, ¿no?, por los países miembros de las Naciones Unidas para abordar los desafíos globales y promover un desarrollo sostenible en todo el mundo. El objetivo es mejorar la calidad de vida actual sin comprometer las necesidades futuras de las generaciones. Y tenemos los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Como os comentaba por la mañana, en nuestros ejes estratégicos, en las líneas estratégicas y las líneas de acción, ahí tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible integrados, ¿no? Ahí podréis ver después en el documento cómo interactúa cada Objetivo de Desarrollo Sostenible. ¿Por qué es importante, ¿no?, integrar la sostenibilidad en la atención sanitaria? Porque las circunstancias en las que las personas nacen, crecen, viven, trabajan, envejecen, incluyendo el sistema sanitario, va a influir directamente en la salud de las personas. Y los sistemas sanitarios deben de ser responsables y apostar por la mitigación y la adaptación al cambio climático. Es la única forma, ¿no? Se habló por la mañana ya del impacto que tiene el sistema sanitario, que no voy a entrar, de la transición, ¿no?, del modelo lineal a un modelo circular, porque es la única solución que vamos a poder tener para poder evitar el impacto que tenemos en el medio ambiente. No voy a entrar en todos los desafíos a los que nos vamos a enfrentar, pero el crecimiento demográfico, ¿no?, y nuestros estilos de vida pues están influyendo continuamente, pero el cambio climático está haciendo cada vez también más cambios y hay algo que tenemos que tener en cuenta. Nosotros en Galicia tenemos una población, pero aparte tenemos una población que viene, ¿no?, al Camino de Santiago, pero también se habló hoy de que es un espacio donde tenemos una climatología ahora, cada vez con el cambio climático, que es cada vez mejor para que las personas vengan. Y va a haber muchas personas que vengan a vivir aquí, con lo cual nos va a aumentar la población. Y eso cada vez pues el sistema sanitario va a necesitar esos cambios para poder abordar todos estos desafíos. Bueno, en esta no me voy a entrar, simplemente lo que quería era que vierais en una única diapositiva, ¿vale? Una sola salud, la gestión efectiva de recursos, la innovación, la atención centrada en el paciente, la responsabilidad ética y social y la resiliencia ante desafíos futuros, que son claves importantes de por qué necesitamos tener una atención sanitaria sostenible. El módulo 1 va a ser sobre economía circular, porque en el sector sanitario pues detectamos mucha generación de residuos, como se habló esta mañana, esa falta de hábitos y de conocimiento. No podemos exigir a las personas que hagan modificaciones o cambios en su vida que sean sostenibles si no lo conocen. Necesitamos pues formarlos. Luego hay muchísimas veces que utilizamos muchos recursos por diferentes lados, ¿no? Y si estamos todos en comunión, o sea, estamos todos conectados, vamos a poder usar muchos menos recursos, porque muchas veces están duplicando sin necesidad. Y luego se hace necesario, pues eso, introducir en el ADN lo que es la circularidad. Es la única forma que lo vamos a poder conseguir. Esta es una diapositiva que pusimos esta mañana, simplemente para recordar la interiorización de la circularidad del ciclo de vida. Se habló también, y habló la de la OMS, Elena y Inés, se habló de la influencia del medio ambiente, no voy a entrar, pero
es necesario conocerlo y hacer formación en esto y el impacto del cambio climático. Y el módulo 3 sería ya la reducción de la huella ambiental, ya poder formar especialmente a todos los profesionales en lo que es la huella ambiental, lo que es la huella de carbono, lo que es la huella hídrica y ver cómo podemos hacerlo, ¿no? Bueno, simplemente os voy a decir que cuánto carbono se emite al fabricar tu camiseta, tu comida o tu teléfono, ¿no? Esas son cosas que a veces nos ayudan a poder hacer ese cambio y a tomárnoslo en serio. Pues la cantidad va a depender de las opciones de producción y consumo, ¿no? Entonces, el transporte, coger el avión, emite 285 gramos de carbono por kilómetro frente a los 104 de un automóvil o los 14 de un tren. Entonces, cuando hablamos también de movilidad sostenible, es ir también haciendo cambios, ¿no?, en cómo vamos a trabajar o cómo vamos haciendo las diferentes cosas. El uso de inhaladores, ¿no? Bueno, pues en el mercado tenemos una gran cantidad de diferentes tipos de inhaladores. Y, bueno, dependiendo de cómo sea el tipo de inhalador, unos tienen una emisión, ya veis, el PMDI de 95 hasta el 98% de emisiones GEI y, sin embargo, hay otros, ¿no?, como el DPI o el SMI, que tienen del 2 al 5% en emisiones GEI. Entonces, si cambiamos cada semana un inhalador PMDI por un DPI, en 10 años el ahorro de toneladas de CO2 equivalente sería de casi 4 millones de toneladas. Entonces, tenemos que trabajar, evidentemente, lo que prima es la seguridad del paciente, pero hay que tener en cuenta que todo el abanico que tenemos y las posibilidades que tenemos y intentar hacerla, pues, de la forma más sostenible. Gases anestésicos, que, bueno, pues igual, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el sevofluorano, que permanece en la atmósfera 1,4 años, el desfluorano permanece pues 21,4 años, simplemente para poner esos dos ejemplos. Entonces, es importante conocer qué es lo que ocurre y qué tipos y qué opciones tenemos y cómo podemos ir buscando soluciones. Bueno, otro de los módulos es integrar la sostenibilidad en la práctica sanitaria, ¿no? Porque necesitamos pues hacer esos cambios, ¿no?, y necesitamos repensar la forma de hacer en el sector salud, desde la circularidad para lo que necesitamos llegar. Entonces, cualquier cosa de las que estamos haciendo tenemos que repensarla e ir viendo cómo podemos modificarlo. Pero eso solo lo vamos a poder hacer si tenemos conocimiento. Y el módulo 7, que es el comportamiento social, a mí me parece el módulo más importante, porque nosotros en el sector salud estamos siempre dando información, comunicando, y es importante que utilicemos las ciencias del comportamiento en el sector salud. Cada persona vive la vida de una forma diferente y piensa de una forma diferente. Necesitamos comunicar, necesitamos estar en cooperación, tener relaciones interpersonales, adaptarnos al entorno y, bajo los ítems de normas y expectativas sociales, transmitir conocimiento y habilidades a otras personas, construir una identidad social, sentirnos conectados y pertenecer a un grupo. Es algo que nosotros necesitamos y necesitamos trabajar en ello. Es la única forma. Muchas gracias.
Bueno, empieza ya la última mesa de cierre. Yo quiero agradecer a las 4 empresas que van a exponer sus proyectos y sus casos de éxito, para agradecer también la financiación que han hecho de esta jornada. Y simplemente, bueno, pues ya... Vale, podemos empezar ya. ¿Se me escucha? No. Hola. No, no se me escucha. Hola. Hola, ahora sí. Boa tarde, conselleiro, xerenta, equipos directivos, compañeiros. Gracias a la audiencia en la sala y a la audiencia online por presenciar esta mesa en la que vamos a exponer diferentes iniciativas y casos de éxito del ámbito privado. El Servicio Gallego de Salud es consciente de que no puede alcanzar sus objetivos de sostenibilidad y circularidad sin contar con la colaboración privada. Tenemos años de experiencia en contratos de colaboración, en compra pública precomercial, en compra pública de innovación. La colaboración privada está también presente a lo largo de los 5 ejes de la estrategia que se han presentado hoy. Y hoy vamos a contar con la presencia de representantes de la empresa Philips Ibérica, General Electric Healthcare, MSD España y Ocean Cube. Vamos a empezar por Ignacio López Parrilla, que es director de Relaciones Institucionales y Desarrollo de Negocio de Philips Ibérica, ingeniero de telecomunicación, más de 30 años de experiencia en empresas de tecnología médica en puestos de responsabilidad y directivos, miembro de la Junta Directiva de FENIN, miembro del patronato de la Fundación Signo y el resto. Simplemente quería, para introducir a Philips, contar que Philips lleva trabajando con el Servicio Gallego de Salud desde el año 2015 en el contrato de colaboración público-privada denominado sociotecnológico, un contrato muy novedoso en su momento por su alcance, porque iba más allá de la compraventa. Supuso la modernización y la estandarización de nuestra base instalada en diagnóstico por imagen y en intervencionismo cardiológico. Fue una apuesta decidida por las plataformas avanzadas de procesamiento avanzado de la imagen y cambió la forma de gestionar el ciclo de vida de nuestro equipamiento basándonos en la disponibilidad. No perdimos de vista las cuestiones de sostenibilidad en este contrato, porque empezamos a hablar de gestión de la demanda, de reducción de dosis a paciente. La imagen médica se estima que contribuye un 1% al total de las emisiones globales. Ignacio, ¿cómo afronta Philips Ibérica este reto y cuáles son vuestros casos de éxito? Buenas tardes a todos. Respondiendo a tu pregunta, pues fundamentalmente con la colaboración. Yo lo que voy a centrarme en mi presentación es una visión, digamos, general de la industria de tecnología médica estructural y cómo afecta esto de la economía circular. Veréis que hace años todas las compañías o todas las compañías relevantes tienen una cierta programas específicos. Seré más específico ahora, quizá una mención al socio, pero sobre todo a la colaboración hacia atrás con nuestros proveedores y hacia adelante con nuestros clientes. Por tanto, rápidamente, porque me han pedido que sea muy escueto, máximo 15 minutos, deciros que en los
3 objetivos de desarrollo sostenible que nos afecta la tecnología, a las empresas de tecnología sanitaria, son estos 3 que veis aquí, que es la salud para todos, el consumo responsable y la fabricación responsable, y fundamentalmente también el cambio climático, que estamos todos. Esto, todas las compañías tienen o tenemos programas específicos. En el caso de Philips puedo mencionar, quizá con orgullo, pues la orientación también a áreas, digamos, de población de difícil acceso, con problemas de acceso, donde tenemos y medimos el llegar a más de 300 millones de personas de difícil acceso con la salud, con dispositivos y sistemas accesibles. Economía circular, donde el 25% de nuestra facturación se va a basar en economía circular, y acción por el clima, donde desde el año 2020 somos neutros en carbono en las fábricas, y hay todo un programa. Pero yo quiero resaltar lo que pone abajo, los partnerships, las relaciones. Tenemos un programa que esperamos en 2025 que el 50% de las compras a nuestros proveedores se produzca a compañías que siguen los compromisos digamos, de descarbonización para mantener 1,5 grados como máximo. Y otro caso es el de los clientes, donde hemos desarrollado actividad y profesionales que empiezan a trabajar con nuestros clientes para hacer este elemento común. Por tanto, la colaboración va a ser un elemento fundamental. La industria, tenemos básicamente 3 herramientas para la descarbonización. La economía circular, que hemos visto aquí, básicamente era asegurar que reutilizamos, extendemos la vida, gestionamos los residuos en todos nuestros productos. El ecodiseño, hemos hablado fundamentalmente de que no solamente es el producto, es también cómo lo empaquetamos, es también todos los aspectos relacionados con su consumo, con las sustancias utilizadas, y son más o menos con la circularidad de estos, y un aspecto fundamental que es la digitalización. La digitalización es una herramienta tremenda que afecta sobre todo al alcance 3, aquel que interactuamos con nuestros clientes en este sentido, con los pacientes, pero también cómo trabajamos nosotros en trabajo multidisciplinar y colaborativo. Nosotros estamos desarrollando mucho lo que son los ecopasaportes de nuestros productos. Yo ya como decía, hace 30 años, recuerdo que nosotros hablamos de unos ecógrafos y ecocardiógrafos que permitían actualizarse. Muchos cardiólogos, si los hubiera aquí, recordarán que con una evolución constante de tecnología, el permitir incorporar esa innovación cada 2 o 3 años, sin cambiar las tripas, sin cambiar la carcasa, ni la pantalla, ni el teclado, era ya circular. Y esto lo llevamos haciendo 30 años. Es decir, que realmente hay ya toda una cultura en este sentido. Por tanto, que sepáis, por ejemplo, que muchas de las compañías, esto no solamente Philips, tenemos lo que llamamos productos circulares, que básicamente incentivamos a veces la retirada de equipamiento para utilizar esos componentes o las partes reutilizables con una renovación absoluta de aquello que tiene que ser renovado, de aquello que sufre fatiga o está desactualizado, para poder disponer. Quizá, permitirme una expresión, es que no siempre ayuda la legislación. A veces no es fácil poder adquirir un equipo de estos porque está en una situación, digamos, de desventaja frente a uno nuevo que probablemente se percibe mejor. Extendemos la vida también de los equipos a través de las actualizaciones y también innovamos. Permitirme solamente un par de detalles en una tecnología que es la resonancia magnética, de cómo la innovación disruptiva puede ayudar a todo esto. El helio es un gas noble que se utiliza en las resonancias magnéticas. Todas utilizan entre 1.500 y 2.000 litros de helio para enfriar el imán, de manera que nosotros podemos hacer las imágenes. El 20% de todo el helio mundial se utiliza en las resonancias magnéticas y es un bien escaso, limitado, que se acaba. En este sentido, la innovación más relevante, en un momento además donde la locura de los geopolítica, de las dificultades con Ucrania, no sé qué, la concentración de los yacimientos, un bien, digamos, de que estamos extrayendo y es finito, se va a acabar. Se va a acabar y además crea problemas. Lo que la innovación disruptiva ha creado es un modelo que ya no necesitamos cubrir el imán de este líquido que lo enfría, sino con microcircuitos somos capaces de enfriar para hacer lo mismo, de 1.500
a 7 litros. Esto es una innovación que ocurre, no es fácil a veces en la innovación poder integrar en nuestros procesos si no hay programas específicos que faciliten la introducción, porque normalmente es más difícil competir por economías de escala con el sistema y la tecnología existente. Por tanto, es parte también de la administración, esas compras públicas verdes o que sea un elemento que ayudaría a que esto incentivase esta innovación. Otro elemento es la digitalización, no solamente en cuanto a que reducimos los desplazamientos de nuestros pacientes, lo decía el consejero, es decir, tenemos muchísima reducción de desplazamientos por la teleconsulta. También es que podemos formar, teleformar, podemos reparar, podemos actualizar, podemos interactuar técnicamente con los equipos remotamente. Y esto tiene un aspecto que implica menor consumo de CO2. La nube, es decir, básicamente compramos la informática y la compramos que nos gusta tener nuestro ordenador. Probablemente ya hay sistemas que se pueden usar o alquilar para la computación cuando es necesaria, puntual, sin necesidad de tener infraestructuras a veces sobredimensionadas que usamos en poco tiempo. Por tanto, la digitalización es otro aspecto importante que también afecta a este tipo de tecnología. La inteligencia artificial hace que en una resonancia magnética se haya reducido, fijaros, hasta el 53% en algún caso, pero al 32% es lo estándar en algunos de media, en los tiempos que está un paciente metido en el tubo. Por tanto, eso es menos utilización de energía activando todas las secuencias que son las que consumen realmente. O sea que la informática indirectamente también permite reducir en el momento que estoy actuando sobre el diagnóstico para hacerlo más eficiente por paciente. Fijaros, hablábamos del socio tecnológico. Se hablaba de que buscamos y mejora de la capacidad diagnóstica, más rápido, hacerlo a la primera, reducción de la dosis de radiación. Pero indirectamente, fijaros, de 75 equipos nuevos, hubo 44 adicionales que se actualizaron, que se estiró su vida, que se amplió su vida. Esto es una de las bases fundamentales de la economía circular. Actualizar y renovar sin tener que remanufacturar cosas para extender su vida útil. O sea, ya se tuvo en cuenta este aspecto. Estamos haciendo un trabajo para en octubre, que en el Congreso de Ingeniería Hospitalaria, si somos capaces, tener una aproximación numérica. No tuvimos la oportunidad de hacer una foto fija, base, en su momento, pero sí, ¿qué supuso desde el punto de vista de reducción de toneladas de CO2 equivalente? Hacer esta innovación, que es un modelo de compra donde por disponibilidad se ha trabajado durante 8 años con tecnología que habría supuesto una carga importante de toneladas de CO2 y por otro lado, digamos, ahora podemos tener la posibilidad de reutilizar. Y ya por último, bueno, hemos creado, como decíamos antes, una organización en la que analiza de extremo a extremo los procesos. Aquí se ha hablado de ecodiseño de los procesos. Creo que ese es el camino, no podemos mirar solamente un trocito. Y sí que la innovación o el caso de éxito que me gustaría compartir es que con esa visión holística en todas las áreas de logística, de suministros, de procesos asistenciales, de tecnología utilizada, de digitalización, hemos hecho algunas experiencias con clientes. En este caso es la más próxima, que esto está cerquita de aquí en Lisboa, Champalimau, la Fundación Champalimau. Hemos llegado a un acuerdo de riesgo compartido en el cual nos jugamos poder conseguir para reducir en las áreas de diagnóstico por la imagen la emisión de gases de efecto invernadero en un 50% en 5 años. Esto obliga, como podéis imaginar, no solamente a actuar sobre los productos y los equipos, sino sobre los procesos, sobre las costumbres, sobre las personas, sobre las fuentes de energía, etc. Y estamos trabajando en ello. Esto es del mes de marzo. Estamos ahora en las primeras etapas. Yo espero dentro de poco, no sé si ya para octubre, en el Congreso, poder compartir ya alguna de los hallazgos iniciales. Esta es una de las áreas que yo creo compartir como caso de éxito, porque trabajar conjuntamente en un lugar además precioso, que está a la salida del Tajo, en Lisboa, que es un centro de excelencia, de investigación, que hace una actividad, digamos, de alta complejidad. Trabajar conjuntamente es un elemento, digamos, que nos motiva a todos a desarrollar, a aprender y poder extender a otras áreas, a otros centros, a otras instituciones esta experiencia. Muchísimas gracias. Yo con esto acabo.
¿Se me escucha? ¿Hola? ¿Ahora sí? Vale, continuamos con María Ardaiz, que como os comentaba es Modality Manager para Anestesia y Cuidados Ventilatorios España y Portugal de General Electric Healthcare. Es licenciada en Ciencias Biológicas, con más de 9 años de experiencia en ventilación mecánica y anestesia. General Electric es proveedor habitual del SERGAS en imagen médica. ¿No se me escucha? La solución de pilas no es muy ecológica. Vale, perfecto. Muy bien, pues General Electric, como os comentaba, es proveedor del SERGAS en imagen médica, medicina nuclear, cuidados ventilatorios y anestesia. Recientemente, el año pasado, han resultado adjudicatarios de 98 sistemas de anestesia con destino a otros tantos quirófanos del Servicio Gallego de Salud. Un contrato, un expediente diferente, por lo que suponía, en cuanto a la aplicación por primera vez de criterios de adjudicación de forma amplia, automáticos y basados en sostenibilidad. Se valoró el consumo eficiente de gases, la restricción de agentes halogenados, la reducción del consumo eléctrico e incluso la monitorización del impacto ambiental de la anestesia general inhalada. La pregunta que me gustaría hacerle a María y que me gustaría que respondiese su presentación es ¿qué resultados esperan de la gestión sostenible y circular de los procesos de anestesia? ¿Me escucháis? Sí, ¿verdad? Vale. Bueno, lo primero, buenas tardes a todos y enhorabuena por la organización y gracias por la invitación. Voy a responderte al final de la presentación porque además creo que me voy a mojar con una cifra, con un rango de cifras en base a los casos de éxito que os vamos a plantear y a las métricas sabemos que maneja ahora mismo el SERGAS. Bueno, nosotros hemos traído una presentación distinta. En vez de hablar de todas nuestras soluciones o todo el trabajo que está haciendo G-Healthcare en torno a la sostenibilidad, lo vamos a traer enfocado a un aspecto muy concreto, que es el quirófano o el bloque quirúrgico, porque está muy relacionado con Galicia en este momento y muy relacionado con el expediente que Cristina acaba de mencionar. Lo hemos llamado quirófano verde, no solo haciendo mención al color de los quirófanos y a los pijamas y las batas que antes hemos mencionado, sino porque el objetivo fundamental de este proyecto que os íbamos a mencionar era conseguir hacer una anestesia mucho más sostenible, tanto en términos ambientales como económicos. Porque es verdad que estamos hablando mucho de sostenibilidad ambiental hoy, pero también económica. La sanidad pública es un sistema que no busca enriquecerse, pero sí ser sostenible en el tiempo, ¿no? Entonces, es un aspecto que también tenemos que tener muy en cuenta. Este caso lo voy a abordar, este caso de éxito, de una forma un poco distinta. En realidad, son dos y un potencial tercero, que seguro que podéis deducir cuál es el tercero, explicando primero cuál es la problemática y cuál es su solución, asumiendo que tenemos hoy una audiencia mixta y que no todos los que estamos aquí nos metemos en quirófano a diario, y luego compartiré datos reales de hospitales que ya han trabajado de esta forma. Entonces, bueno, lo primero, vamos a definir cuál es el problema. Este dato no es nuevo, hoy lo hemos mencionado varias veces, de hecho, pero los sistemas sanitarios a nivel mundial representan el 5% de las emisiones globales de CO2. Y, como imaginaréis, el grueso de ese porcentaje recae en los hospitales, concretamente en el bloque quirúrgico. Los quirófanos son el epicentro de las emisiones de CO2 en el sistema de salud. ¿Por qué? Porque son responsables de entre un 20 y un 30% de todos los residuos que se generan en los hospitales. Y si hablamos de residuos hospitalarios regulados, puede llegar hasta el 60%. Son unidades que consumen entre un 3 y un 6 veces más energía que cualquier otro servicio médico dentro del hospital. Y porque, evidentemente, son los que mayores gases de efecto invernadero generan debido al uso de anestésicos inhalatorios. ¿Qué es lo bueno dentro de todas estas malas noticias? Que las prácticas anestésicas tienen muchas posibilidades o muchas oportunidades de mejora, ¿no? Que es como tenemos que plantear, yo creo que las cosas, viendo cuáles las oportunidades de mejora y no el daño que estamos haciendo. Dentro de estas oportunidades clave de mejora en términos de sostenibilidad, no me voy a centrar en el consumo de energía o de residuos, sino en casos en los que podemos reducir el consumo de anestésicos inhalatorios y, en consecuencia, evidentemente, reducir
la contaminación ambiental. Los gases anestésicos, también llamados o conocidos halogenados, aparte de sus características clínicas tan maravillosas, porque nos permiten estar dormidos durante un procedimiento quirúrgico, son altamente contaminantes y altamente costosos. Y aunque existe la posibilidad de hacer una anestesia intravenosa utilizando otro tipo de agentes, esa no es una posibilidad que debamos consentir en términos clínicos, porque los halogenados tienen sus beneficios y porque además la anestesia intravenosa también genera un impacto en las aguas residuales, ¿no? Entonces, bueno, tampoco podemos desbalancearlo. Y además, esta no es una opinión mía personal, es decir, no es que yo considere que la TIVA, la intravenosa, sea la solución, sino que me refiero en la opinión de los expertos de las sociedades médicas, o por ejemplo, en concreto, de la Sociedad Española de Anestesia, Reanimación y Terapéutica del Dolor, que está contra la oposición del uso de halogenados, pero sí frente a su concienciación y uso responsable. Entonces, ¿cuál es la solución? La anestesia a bajos flujos. Para los que no conocemos qué puede ser la anestesia a bajos flujos, sin entrar en términos muy técnicos, cuando tenemos a un paciente anestesiado y le conectamos a un ventilador de anestesia, se le va a administrar un flujo de gas fresco, que es una mezcla de aire medicinal enriquecido con oxígeno en la concentración que el anestesista determina, y ese flujo de gas fresco va a pasar dentro de la arquitectura del equipo de anestesia a través de un vaporizador que contiene el halogenado. Entonces, en función de ese flujo, yo necesitaré más o menos halogenado para generar una mezcla que vaya a anestesiar ese paciente, además de ventilarlo y mantenerlo con vida, porque, como hemos comentado, estar dormido en quirófano es un punto bastante importante. Evidentemente, a mayores flujos, más volumen de anestésico inhalatorio voy a necesitar para conseguir mi concentración objetiva, y a menores flujos de anestésico, menos volumen voy a necesitar. Sería el equivalente a intentar calcular cuánto tinte necesito para modificar el color del agua de una piscina versus el de una bañera. Yo creo que es un ejemplo bastante visual. Ahora, teniendo claro que la anestesia a bajos flujos es tan beneficiosa a nivel ambiental, tiene riesgos. Y es que trabajar a bajos flujos puede generar una mezcla hipóxica o pobre en oxígeno, que lo que va a suponer es un riesgo para el paciente, que es algo que no podemos permitir tampoco. Y este es uno de los motivos principales por el que la anestesia a bajos flujos no está tan extendida como debería, además de por motivos, como os imaginaréis, generacionales, culturales y también de gestión del cambio, que es algo bastante importante cuando queremos implantar proyectos como los que estamos comentando hoy. Entonces, para poder llegar a un buen equilibrio entre el gas que vamos a suministrar y el que va a metabolizar el paciente sin llegar a un compromiso en su seguridad, las soluciones que planteamos desde la industria son los sistemas de anestesia controlada por objetivo. Cada casa comercial le pone un nombre en concreto, en nuestro caso se llama End-Tidal Control, que lo veis en el estudio, y lo que permiten es pautar un objetivo de oxígeno y de concentración de anestésico, asegurarlos pudiendo trabajar a los flujos mínimo posibles. De esta forma jamás vamos a comprometer la integridad o la seguridad del paciente y vamos a poder hacer unas prácticas mucho más sostenibles. Además, está demostrado, como podéis ver en el estudio que mencionamos, que el uso de anestesia controlada por objetivos no solo permite reducir los flujos anestésicos, sino que además hace que el anestesista los mantenga durante más tiempo, porque se siente mucho más apoyado y más seguro en la práctica, que también es fundamental. Lo he comentado con alguien en el café, que a veces pedimos cosas pero no damos recursos, ¿no?, para que la gente lo haga. Y aquí de esta forma estamos apoyando a nuestros profesionales a que puedan implantar los protocolos que queremos de una forma en la que se sientan seguros para realizarlo. En consecuencia, si utilizamos anestesia controlada por objetivos o automatizada, como muchas veces llamamos vulgarmente, vamos a conseguir una evidente reducción del impacto ambiental. Aquí tenéis unos ejemplos teóricos calculados para un bloque quirúrgico con 10 quirófanos. ¿Cuál sería el impacto? Hemos hecho la equivalencia en kilogramos de CO2, que al final es una medida de referencia que se utiliza siempre. Si estuvieran trabajando a 2,2 litros, que es una práctica bastante buena comparado con cómo se trabaja en muchos centros, estáis viendo las métricas, y si redujésemos a 1 litro, que tampoco es un flujo metabólico, es decir, aún podemos mejorarlo bastante, la reducción es muy considerable, pero sobre todo garantizando la seguridad de paciente. Explicada la problemática y explicada la solución, vamos a hablar de datos, vamos a hablar de casos reales y vamos a poner números. ¿Por qué?
porque como dijo nuestro famoso físico y matemático británico Kelvin, o Lord Kelvin, cuando puedes medir algo y expresarlo con números, puedes hacer algo al respecto, ¿no? Algo que no podemos medir y que no podemos mensurar, podemos estimar que estamos haciendo algo, pero realmente no tenemos una idea clara de lo que podemos estar haciendo. Primero, lo que tenemos que hacer es definir unos KPIs, unos objetivos que en términos de anestesia sostenible, para mí están muy claros. Son el flujo de gas fresco, el consumo de agentes halogenados, y además antes nos han explicado que dependiendo del tipo de halogenado tienen más impacto o menos, vamos a intentar priorizar el SEBO versus el DES, por ejemplo. Utilización de los software de anestesia guiada por objetivos, hemos invertido dinero, vamos a asegurar que se estén utilizando. Por supuesto, el CO2 equivalente, es decir, al final tenemos que analizar cuál es el impacto, porque va a haber un impacto que es inevitable, y luego el coste económico, por lo que hemos comentado. Es una anestesia pública, no busca generar un beneficio económico, pero tiene que mantenerse a lo largo del tiempo, ¿no? Que es algo que necesitamos todos, y más según vamos teniendo cada vez poblaciones más envejecidas. Un caso de éxito es el de la Clínica Porta Solé en Italia, que es un instituto privado en la región central de Italia, que además de invertir en equipos de la tecnología más disruptiva con anestesia controlada por objetivos, también adquirieron un sistema de extracción y análisis de datos que les permitía medir y explotar cómo estaban trabajando para poder hacer un análisis de esas métricas, ¿no? Y por eso presentamos este caso. En esta tabla podéis ver recuadrado en azul cómo estaban trabajando al inicio. Es decir, lo que se hizo en este caso de éxito o en este centro fue analizar 5 meses de trabajo en 2021 recién implantados los equipos, dando una formación básica, pero sin dar formación en sostenibilidad, ni en bajos flujos, ni en herramientas avanzadas. Se monitorizaron durante 5 meses cuáles eran sus prácticas y en los mismos 5 meses del año siguiente, implementados protocolos e implementadas formaciones, monitorizar cuál había sido el cambio. Entonces, en esta primera medida basal de cuáles eran sus prácticas de partida, podemos ver tiempos de inducción de 18 minutos, que para los que no estéis familiarizados os digo que es bastante, flujos de mantenimiento de gas fresco de 2,5 litros, que no es muy alto, quiero decir, pero es bastante mejorable, y un coste por caso de 15 euros, que puede parecer poco, puede parecer mucho, pero tenemos que multiplicar los 15 euros por la totalidad de los casos que se han hecho al año. Avanzamos, estos datos son de agosto de 2021, avanzamos un año. Hemos formado, hemos dado formaciones en sostenibilidad, hemos implantado protocolos, hemos monitorizado, y aquí adelanto cómo es la gestión del cambio y cómo es el comportamiento de los individuos y cómo cada determinados meses vuelve a decaer el uso de las prácticas de bajos flujos, y entonces nos hemos dado cuenta de que hay que hacer repeticiones periódicas, pero llegados ya a un estado estacionario donde vemos unas prácticas ya bastante consolidadas, podemos ver que tienen tiempos de mantenimiento de 6 minutos aproximadamente versus tiempos de inducción, versus los 18 iniciales, que tienen flujos de mantenimiento de 1,8, es decir, hemos disminuido más de medio litro, y el coste ahora por cirugía son menos de 10 euros versus los 15 anteriores. Es decir, si comparamos los datos de los dos periodos, podemos ver cómo hemos generado una reducción tanto del impacto económico como del impacto ambiental de un 34% en este caso. Están trabajando a 2,5 litros. Aquí me consta que hay hospitales donde trabajan a 1 litro, a menos de 1 litro, pero hospitales que por la dotación tecnológica que tenían previa a esta renovación estaban trabajando a 3,5 litros. Por lo tanto, yo me aventuro a decir que yo espero que los resultados en Galicia puedan ser mínimo de un 34% de reducción, o incluso superiores podrían en los centros donde estén en 3,5 litros, ¿no? Va a depender del centro, va a depender del precio del halogenado. Estoy mojándome bastante, pero mi objetivo es mínimo un 34%, está claro. Podéis pensar, bueno, es verdad que en este centro es bastante visual, los flujos para los expertos son de 2,5 litros y medio, era bastante alto. Exponemos otro caso. El hospital de Christchurch, en Nueva Zelanda, es un centro donde trabajaban a flujos bajos. De hecho, trabajaban por debajo de 1 litro, estaban en 0,86, y aún así, aun teniendo ellos
sistemas de anestesia controlada por objetivos y sabiendo que tenía muy buenas prácticas, quisieron mejorar sus protocolos para aproximarse más a lo que serían flujos metabólicos que hemos comentado antes, ¿no? Para que el desperdicio sea próximo a cero. Bueno, pues fueron capaces, mediante la monitorización, la implantación y, por supuesto, la utilización de estas herramientas tan seguras, de reducir en un 13% el consumo de agente inhalatorio. Y estamos hablando de un centro que ya tenía muy buenas praxis, es decir, siempre podemos mejorar. Por tanto, yo voy a terminar con una pregunta, si me lo permitís, que es si estamos listos en Galicia para hacer una anestesia más sostenible. Tenemos las herramientas, tenemos el personal para hacerlo. Yo creo que ahora lo que nos falta es la colaboración y arrancar el proyecto, porque el objetivo lo hemos puesto. Muchas gracias a todos. Gracias, María. Es el turno de Bárbara Astilleros, de MSD. Es directora asociada de Relaciones Institucionales de MSD España. Desde hace 2 años lidera el área de sostenibilidad y ESG de la empresa, licenciada en Ciencias Biológicas también. La gestión sostenible de los medicamentos es un gran reto para las agencias nacionales, los servicios de salud, la propia industria, la propia gestión de la compra. Los medicamentos están presentes en el medio ambiente durante todo su ciclo de vida, producción, distribución, utilización, hasta su destrucción. Conocemos que están presentes en el suelo, en las aguas residuales, en las aguas superficiales, incluso en aquellas destinadas para el consumo humano. Somos conscientes de que las empresas farmacéuticas, la industria farmacéutica está muy preocupada por su impacto ambiental. ¿Cómo afronta MSD el reto de la sostenibilidad? Bárbara. Pues nada, muchas gracias por la pregunta. Espero poder contestárosla. Conselleiro Xerenta, creo que lo he dicho bien, que mi acento gallego es muy malo. Madrinas de la estrategia que hoy nos habéis contado, que os doy la enhorabuena. Muchas gracias por invitarme. Haciendo eco del ODS 17 de las alianzas y que vamos mal de tiempo, voy a intentar ser breve, aunque es un tema que me entusiasma, voy a intentar ser breve y ceñirme a los tiempos. Y la orientación de mi presentación, y alineada con la pregunta que me has hecho, Cristina, trata de explicaros cómo una compañía farmacéutica tiene cambios dentro de su propia estrategia, de su forma de trabajar y de su cultura para afrontar la sostenibilidad. Y ese es el caso de MSD. Por si no lo conocéis, MSD es una compañía farmacéutica innovadora que opera en más de 140 países en el mundo y que hay un mantra que se repite constantemente en todas las acciones que surgen de MSD, que es aplicar el poder de la ciencia de vanguardia para salvar y mejorar vidas en todo el mundo. Un futuro mejor, más saludable y más justo sabemos que es posible, y es posible siempre y cuando colaboremos todos los actores que estamos dentro de la sociedad, ya no solo dentro del entorno sanitario, que es el que del que estamos hablando hoy, sino de la sociedad en la que vivimos, para que podamos colaborar y podamos hacer esa transformación a la sostenibilidad. Y eso es lo que MSD hace con su estrategia y con su cambio de cultura, con su visión ESG. A ver si... ¿Qué me he pasado? Vale. ¿Qué es la ESG? La ESG seguramente a muchos de vosotros, y esto lo hacen todas las compañías, a muchos de vosotros os suena el antiguo concepto de responsabilidad social corporativa. La ESG es esa transición de la antigua responsabilidad social corporativa que bueno, era un poco el compartir y con la sociedad los beneficios que se aportaba, que sacaban las compañías de su operación dentro de los entornos donde operaban, a otro tipo de aproximación a esta sostenibilidad y a esta sociedad y a esta transformación, que es la ESG, que es que forme parte de la estrategia de la propia compañía. Como nos decía antes René, es como una lente, y eso es lo que nosotros tenemos ahora dentro de ESG, una lente que pasa por esa lente todo el filtro de las decisiones de compañía, ya sean de negocio o de no, para tener ese enfoque hacia la sostenibilidad y ser agentes transformadores de la sociedad, porque no solo lo hacemos con nosotros mismos, sino que empezamos por nuestra casa, empezamos a barrer nuestra casa, afrontamos la huella de carbono de nuestra casa, la sostenibilidad, la equidad, la diversidad,
todo dentro para luego compartirlo también con nuestros stakeholders con los que trabajamos y, como decía mi compañero de Philips, hacia arriba con proveedores y distribuidores y hacia abajo con nuestros clientes y con todos los que trabajamos día a día. En nuestra estrategia ESG de MSD tenemos 4 pilares que lo podéis ver ahí representados, que son la parte de environmental, que es la que está vinculada a sostenibilidad, la parte social, que está muy vinculada a personas, a la sociedad y a lo que nosotros hacemos, que es la salud, el acceso a la salud, y por otro lado la gobernanza, que la gobernanza es muy importante y a veces no le damos tanta importancia porque se basa en esa transparencia y en esa certificación y en esa auditoría de todas las cosas que hacemos para que tengamos la certeza de que lo que os contamos, de que lo que yo os estoy contando aquí está auditado, certificado, verificado y que todos estamos haciendo lo que estamos contando y que en MSD estamos haciendo lo que estamos contando. Como veis, también esta estrategia y este cambio de foco dentro de la estrategia de compañía nos hace enfocarnos en 8 ODS principalmente, que son los que están más vinculados a nuestro negocio, que son los que tenéis ahí. Pero eso no quiere decir que no hagamos por el resto de los ODS, pero por lo que es el objeto de nuestro negocio, del desarrollar productos, nos enfocamos en estos 8. Si nos vamos a la parte de sostenibilidad, os decía que nosotros, de todas las estrategias de MSD, nos basamos en el poder de la ciencia. Y esa ciencia la aplicamos también a lo que es la sostenibilidad. Me preguntaba antes Cristina, ¿y cómo lo hacéis? Yo me he querido basar solo en 4 datos básicos que son los que tenemos desde la perspectiva de global y que es nuestros compromisos y cómo estamos consiguiendo esos compromisos respecto a la sostenibilidad. Como veis ahí tenemos un compromiso del 46% de reducción de gases de efecto invernadero en el alcance 1 y 2 en 2030. Es nuestro objetivo para 2030. Otro es el conseguir la neutralidad para 2025, para pasado mañana. Sabemos todos que la neutralidad es más fácil de conseguir porque se puede compensar de manera más monetaria las emisiones de carbono que tenemos. Entonces, bueno, pues es un poquito más fácil, pero nuestro objetivo fundamental es reducir nuestras emisiones en toda nuestra cadena de valor. El 100% de energía eléctrica renovable para 2025. Y el 30% de reducción en la cadena de valor en el alcance 3. Ya sabemos que el alcance 3, y supongo que los que ya habéis empezado a trabajar en la medición de la huella de carbono, os habréis enfrentado al alcance 3, que es el que nos trae locos a todos, porque no hay ninguna metodología que podamos seguir que sea fiel para todos los sistemas sanitarios, para las empresas y para todos los que tenemos que medir el alcance 3, pero en eso estamos y probablemente en breve tendremos nosotros nuestro alcance 3 medido en España. Como veis, el progreso, y como os decía que está certificado, el progreso que llevamos hasta ahora es del 9% de reducción del alcance 1 y 2 con base en 2019. Estos son todos datos actualizados al informe de 2022. La neutralidad lo tenemos en curso y vamos compensando a medida que vamos midiendo, vamos compensando, y hay líneas de compensación de emisiones en función de determinados productos, de manera que, como decía Rosa esta mañana, podamos llegar a tener también esa huella de carbono del producto concreto, que es nuestra aspiración, que cada uno podamos deciros cuál es la huella de carbono de cada uno de los productos, para que luego la prescripción pueda ser una prescripción verde también y sepas qué producto estás prescribiendo a tu paciente, más allá del principio activo que estás prescribiendo por la patología que tiene tu paciente. Y luego tenemos, como veis, un 6% de incremento. No somos perfectos, estamos en el camino, y además quería poner este dato también en esta presentación para animar a todos los que empecéis ahora, porque empiezas una estrategia, cambias toda la forma de hacer las cosas, transfieres dinero, porque al final todo esto necesita de inversión para hacer las cosas bien, y muchas veces no te sale tan bien, pero no hay que quedarse sin fuerza en el camino y hay que seguir. Y como veis ahí, en el alcance 3, que es el que tenemos en España no medido, pero que tenemos más problemas, hemos tenido un incremento del 6%. Si nos vamos a España, en España lo estamos haciendo bastante bien, tenemos ya un 51% de reducción de gases de efecto invernadero. Podríamos hablar de qué cosas estamos haciendo, y aquí también quería hacer una oda a las acciones simples,
que como vuestra estrategia va a empezar a llegar a los profesionales sanitarios, también hay acciones simples que impactan y que están impactando mucho y que además cambian esa forma de hacer de los profesionales sanitarios, que luego se lo llevan a su casa, que se lo llevan a sus pacientes, y al final esto es lo que tiene que ser. Hoy lo comentaba con un compañero y sé que no es algo grandilocuente de un proyecto muy grande, pero a mí me han odiado en MSD durante unos meses, porque quité todas las papeleras de las oficinas. Habría 200 papeleras porque todo el mundo tira las cosas en la papelera, da igual la cáscara del plátano, el papel, lo que sea. Y yo, mirando por la salud del planeta y por la salud de ellos mismos, he quitado todas y he puesto los compostables, no los compostables, los segregables. Entonces ahora se tienen que levantar para tirar las cosas, porque no hay en cada oficina y en cada despacho esos contenedores de reciclado, de segregables. Tienen que levantarse e ir para allá. Entonces, están haciendo por su salud, porque está muy bien que se levanten de vez en cuando, y además hemos reducido mucho todos los desperdicios que estaban sin segregar, y ya lo tenemos segregado porque se levantan. Entonces, bueno, pues son medidas que han hecho que me odien durante un tiempo, pero yo creo que en el futuro pues lo agradecerán y además se lo contarán a los hijos de los empleados, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, mi mensaje para vosotros es que penséis en estas cosas, en estas acciones que al final generan impacto y que no son grandilocuentes, pero generan su impacto. Os lo digo porque yo lo he vivido aquí en residuos, ¿no? Por otro lado, tenemos el 100% de energías renovables, que ya lo tenemos. Esto es fácil, es gastarte un poquito más muchas veces, pero tener un proveedor de energías renovables. Y luego en España, y como os decía al principio, y en ese afán transformador y de ser aliados y del Objetivo 17, desde hace 3 años llevamos embarcados en 2 proyectos que os he puesto aquí, que es proyectos que queremos trabajar con vosotros y que ya hemos empezado a trabajar con vosotros. Seguramente muchos conozcáis Sanidad por el Clima. Sanidad por el Clima es una herramienta de medición de huella de carbono adaptada al sector sanitario, y desde sus inicios MSD, en vez de invertir en otras actividades promocionales y con ese paso de lente de René, de decir vamos a invertir en cosas que tengan sentido y que nos hagan tener un mundo mejor y un futuro mejor, pues lo que hemos hecho ha sido invertir en esta herramienta para que a día de hoy tengáis todos disponibles, todo el sistema sanitario tengáis disponible, gracias a ECODES y gracias a la colaboración de más, pero nuestra también, una herramienta con la que podáis medir de manera sencilla y actualizada vuestra huella de carbono en todos los ámbitos sanitarios, desde el consultorio, farmacia, hospital, centro de salud, todo está adaptado para cualquiera. Y el proyecto WISE es el proyecto de Winning in Sustainability and Efficiency, y esto es algo que también se decía al principio, no sé si lo ha dicho la gerente o lo habéis dicho vosotras. Muchas veces la ley se pone de nuestra contra y tenemos que romper barreras, que para ser eficientes tenemos que romper esas limitaciones de la ley. En el proyecto WISE, por ejemplo, una de las cosas que estamos intentando hacer, sobre todo en el área de vacunas, y muy relacionado con la pregunta que me hacías de dónde acaban los productos y cómo es toda su cadena de distribución, la compra de vacunas, la compra pública de vacunas, permite que se devuelva el 25% de los productos caducados que se caducan en manos del sistema sanitario. Y esto hace a lo mejor que haya una relajación en la gestión, porque nosotros recogemos la vacuna caducada y la volvemos a reponer. De manera que tenemos cientos de miles de dosis de vueltas todos los años. El proyecto WISE, ¿qué es lo que pretende? Ayudar al sistema sanitario, mejorar nuestra forma de actuar, porque también nosotros tenemos esa parte de responsabilidad en la distribución, en las consignas, que algunas comunidades tienen consignas, pero tenemos la responsabilidad también de evitar que la ley permita eso de 25% y que se produzca y que al final tengamos montañas de vacunas caducadas, porque las vacunas es un producto biológico que no se puede reciclar y que al final se autoclava y va a vertedero. Entonces, este proyecto está orientado a ese tema, ¿no? A poder hacer más eficiente toda la cadena de distribución de las vacunas y de todos los productos en general. Afortunadamente, en Galicia no conocéis este proyecto
por una sencilla razón, porque gestionáis muy bien las vacunas. Entonces, por eso no lo conocéis, pero quería deciroslo. Pero que sepáis que hay cientos, solo de mi laboratorio, cientos de miles de dosis anuales en vertederos, solo de mi laboratorio, que son las que yo conozco, ¿no? El resto de laboratorios de vacunas pues tendrán más. Y bueno, esto respecto a... No he querido entrar en todos los objetivos que hay dentro de la ESG. También estamos empleando el poder de la ciencia, como os decía. Hay grupos de trabajo a nivel internacional que no solo trabajan en el desarrollo de nuevos productos, que podría ser lo natural de nuestro negocio, sino que trabajan también en identificar nuevos materiales de producción que sean más sostenibles, en ver cómo se pueden reducir los desechos que hay, porque los desechos de los medicamentos, como decía Cristina, están en las aguas residuales porque los excretamos. Nosotros nos tomamos el medicamento y lo excretamos. Entonces, también hay una línea de investigación dentro de MSD que lo que quiere es descubrir cómo poder recapturar todas estas a través de filtros de las aguas residuales. Aquí yo no soy la técnico, yo soy la responsable de sostenibilidad, pero sé que se está haciendo y hay un grupo de trabajo no de ciencia solo para la innovación de productos, sino de ciencia para la innovación en la sostenibilidad. Y ya por último, y creo que las otras están ocultas para solo centrarnos en estas, que son las que tienen que ver con la sostenibilidad, y también haciendo alusión a lo que se hablaba esta mañana, estamos trabajando también, bueno, me he saltado los objetivos. Tenemos un objetivo de llegar al 75% de los países del mundo con nuestros productos innovadores para las patologías. Nuestros productos están orientados al 80% de la patología mundial, de la de más prevalencia. Entonces, queremos llegar a cuantos más países mejor para que puedan beneficiarse de los productos que nosotros tenemos. También queremos llegar a 100 millones de personas con soluciones sostenibles. Y esto, ¿cómo lo hacemos? Países que tienen más poder adquisitivo tienen unos... Esto lo tenéis que saber, tienen unos precios más elevados para que otros que tienen menos poder adquisitivo puedan tener unos precios más asequibles. Son soluciones de sostenibilidad que se dan dentro de la compañía para poder llegar a todos de la manera que puedan ser asequibles, sostenibles y accesibles. Sostenible aparte, accesible y asequible. Y luego llegamos a 100 millones de personas con proyectos solidarios de acceso a la salud. Tenemos, a lo mejor lo conocéis de hace muchos años, el programa de Merck for Mothers para que ninguna madre muera en el momento de dar a luz una vida, que lleva ya invertidos desde su creación 600 millones de dólares. 33 millones de personas ya han sido impactadas durante el de 2019 ahora con las inversiones que tenemos para ayudar al fortalecimiento de sistemas sanitarios en los países en los que se necesitan y demás. Pero de lo que yo me quería centrar de esta diapositiva es en el proyecto TODOS, como veis ahí, que es el proyecto de determinantes sociales de la salud. En ese afán nuestro de también ayudar al sistema sanitario y colaborar con vosotros en esos proyectos, esto ya no es sostenibilidad, es más social, pero tiene una vinculación también con la sostenibilidad y la parte ambiental y el cambio climático, porque lo que pretendemos con este proyecto, que ya está en marcha en oncología, diabetes y VIH, es ver cómo impactan los determinantes sociales y ambientales en los resultados en salud de la población. De manera que si tenemos esos determinantes identificados y cuantificados, podemos ayudar y trabajar con vosotros para que las intervenciones sanitarias sean adaptadas a esos determinantes sociales y ambientales para conseguir equidad en los resultados. Muchas veces hay que intervenir de manera diferente, ya no es café para todos, hay que intervenir de manera diferente, pero para que al final todos tengamos ese líquido dulce que queremos tomarnos después de comer, ¿no? El café, pero que el resultado en salud sea el mismo, aunque la intervención sea diferente. Ya me voy. Y yo quería ser breve. Es que es lo que tiene, que te guste este tema. Y ya solo por concluir y por terminar, os quería comentar que en vuestras manos está una herramienta muy poderosa, que es la compra pública. Hemos hablado de compra pública durante mucho tiempo. La compra pública responsable. Vosotros sois pioneros en compra pública innovadora. Ahora yo espero que seáis pioneros también en compra pública responsable, que añada los criterios verdes, que nos exijáis mucho más de lo que nos exigís, porque eso al final es lo que acaba cambiando el tejido empresarial, es lo que a nosotros nos va a hacer cambiar mucho más. Nosotros ya estamos preparados y lo vamos a estar, pero así avanzamos todos y trabajamos todos por el bien de la sostenibilidad del planeta y del cambio climático.
Y nada más, yo os traslado lo que nos gusta pensar en MSD, que es que estando MSD dentro del mundo, esperamos que el mundo sea un poquito mejor y yo estoy convencida de que con vuestra estrategia ahora en marcha, Galicia va a ser un poquito mejor porque vais a poner el foco y las acciones necesarias. Nada más, muchas gracias. Gracias, Bárbara. Bueno, dejamos en el último lugar a José Antonio Pena de Ocean Cube, la sorpresa al final. José Antonio es fundador y CEO de esta empresa, es autodidacta, emprendedor, con más de 13 años de experiencia comercial en una empresa que fabrica contenedores plásticos para la gestión de residuos. Se ha propuesto convencer a las autoridades locales y a los gestores que debemos sustituir los contenedores plásticos por contenedores de material reciclado y reciclable y además mejorando las condiciones de trabajo y la ergonomía. Así que gracias, José Antonio, adelante y preséntanos este proyecto tan innovador. Bueno, boas tardes, señor conselleiro, señora xerente, Rocío, Sagrario, Beatriz. Muy agradecido a todas y a todos, sobre todo por estar aquí a esta hora y con esta temperatura que para un gallego pues es calor, ¿no? Así que doblemente agradecido y sobre todo a la organización por invitarnos, decir que si hay un médico en la sala, mi ritmo sinusal está alterado y mis endorfinas están al máximo, porque estoy compartiendo atril con compañías del nivel de las que me han precedido y me siento pues muy orgulloso en nombre de toda la empresa de la que formo parte. Bueno, Ocean Cube es un proyecto que nace con vocación de ser una herramienta útil para los actores que intervienen en la gestión de la recogida de residuos sólidos urbanos. Una herramienta útil que no traslade los problemas a la etapa siguiente, sino que mejore la situación, el statu quo, de tal forma que la etapa siguiente, por ejemplo, lo que es la etapa de tratamiento de residuos, lo tenga más fácil o por lo menos menos complicado. Partimos de un statu quo en el que yo estuve presente durante muchos años. Es difícil que yo entre en el cielo porque yo he plastificado medio planeta. He comercializado miles de toneladas de polietileno de alta densidad convertido en contenedores, fruto de una época, fruto de una tecnología a la que hay que estar agradecido porque hay que reconocer que allí donde se recogen residuos sólidos urbanos, sea en el hemisferio norte o en el hemisferio sur, se ha hecho durante décadas utilizando el plástico. Hay que estar agradecido a esa tecnología y a ese material. Pero como somos muy darwinistas en mi empresa y somos conscientes de que la teoría de la evolución tiene que afectar también a las tecnologías y a los materiales, descubrimos que había posibilidad de colonizar situaciones en las que el plástico llevaba décadas funcionando. Esta es una de ellas, la recogida de residuos sólidos urbanos. Como decía, el 95% de los casos donde se recoge basura utilizando un contenedor, se hace utilizando un contenedor fabricado con plástico. Este sector tiene un problema, y es que el plástico que se utiliza, si se recicla, para convertirlo otra vez en un elemento igual, sufre un proceso de desvirtualización, el polímero, y hace que el producto obtenido sea mucho más obsolescente. Con lo cual, el plástico que tú quieres destinar a fabricar un contenedor ha de ser de primera fusión, ha de ser lo que se llama virgen. Eso es un problema. Con este statu quo, vimos que había campos de mejora para poder hacer una propuesta más eficiente desde el punto de vista de la circularidad. Circularidad es nuestro principio fundamental, nuestra filosofía, y al mismo tiempo que fuera eficiente también a nivel económico y que supusiera una serie de ahorros en toda la gestión y en todo lo que es el coste social y el impacto social de las contenerizaciones. En este momento, nosotros estamos capacitados para ocupar
para estar presentes en la cirugía de la catarata o para estar en esta avenida. Es decir, todas nuestras soluciones de containerización son de funcionamiento universal, no necesitan implementación de maquinaria. Hemos adaptado nuestros diseños a los sistemas de recogida y a los facilities existentes. No hace falta, comprando nuestro producto, adquiriendo nuestro producto, no hace falta hacer implementaciones en inversiones en maquinaria, y se basa siempre en lo mismo, ya sea un producto para estar en un despacho o para estar en la vía pública, se basa en una estructura metálica, que es la que soporta los esfuerzos, y un recipiente que es el contenedor, que está confeccionado en cartón. La estructura metálica siempre está revestida con un recubrimiento bactericida. Nosotros consideramos que las exigencias de higiene han cambiado y, por lo tanto, los bienes de consumo y los elementos que nos ayudan a esa higiene, a llegar a esa higiene pública de excelencia, tienen también que cambiar. Por lo tanto, todo aquello que el usuario puede tocar con la mano es bactericida de por vida. Se basa en nanopartículas de plata. Los que son médicos o profesionales de la salud saben que la plata desde tiempo inmemorial tiene propiedades bactericidas. Con este principio lo que hacemos es un producto accesible, no hay que tocarlo nunca con la mano, siempre se puede utilizar el pedal y nunca puede quedar la tapa abierta por descuido, porque la palabra containerización en sí mismo engloba algo que es de sentido común. Containerizar es tapar. Los vectores que pueda haber en un contenedor de una terminal de un aeropuerto donde el usuario entrega un Kleenex, yo vengo de Indonesia y deposito un Kleenex, yo vengo de Riad y deposito un chicle. Esos residuos, esos biorresiduos, tienen una capacidad patógena durante horas hasta que el facility recoge la bolsa y pone una nueva. Esta situación nosotros intentamos mejorarla poniendo siempre una tapa que se cierra sola, produciendo 0 decibelios. Podemos estar en el nido, en la incubadora, de tal forma que no se va a despertar ningún bebé por culpa de la caída de la tapa del contenedor. Es importante, la polución acústica es algo que también genera problemas de salud, sobre todo cuando estamos hablando de vía pública. En este caso, los materiales que utilizamos son siempre cartón, aluminio, porque es un material que nos permite un reciclado infinito, sin pérdida de propiedades. El cartón que utilizamos es reciclado, es reciclable, es hidrófugo, no lleva elementos que impiden su compostaje. Las tintas que utilizamos para las personalizaciones son de uso alimentario y el resultado es que, por ejemplo, este contenedor que ven ustedes aquí en la diapositiva puede estar en la vía pública durante mes y medio sin necesidad de que haya que lavarlo. Les voy a poner un ejemplo de huella hídrica que no todo el mundo conoce. Una ciudad de 250.000 habitantes, cercana, pero no hay por qué dar nombres, consume, pero es un caso clónico, no es que sea una ciudad específica. Las flotas de contenedores tienen adherido un sistema de higienización de forma calendarizada. Bueno, pues una ciudad de 250.000 habitantes consume una media diaria durante los 365 días del año de 40.000 litros de agua potable. 40 metros cúbicos de agua potable diarios para conseguir una frecuencia de lavado por unidad de contenedor de 15 días. Claro, esa huella hídrica tiene un coste de oportunidad cada vez mayor, porque el cambio climático es algo más que un titular. Este verano hemos tenido restricciones incluso en Galicia. Y el coste de oportunidad de ese agua, si por ejemplo hablamos de la cuenca mediterránea, no les digo lo que haría un israelí con ese agua. Es decir, el agua en la cuenca mediterránea produce cosechas y produce riqueza
el gallego no está tan acostumbrado a valorar ese coste de oportunidad, pero vamos a empezar a entrar en esa cultura también de economización de agua. Por lo tanto, nuestros contenedores no se lavan, no necesitan bolsa interior, no necesitan bolsa de plástico, pueden funcionar tranquilamente para recoger cualquier tipo de fracción húmeda, seca, ligera o pesada. Podemos recoger botellas de Coca-Cola, botellas de vidrio o podemos recoger fracción orgánica. Podemos morir con la fracción orgánica, podemos ser compostados o podemos ser biometanizados. Si somos biometanizados, producimos un incremento del biogás en el digestor. En este sentido, pueden ver ustedes que también admitimos comunicación. Es decir, la accesibilidad a veces no se entiende desde el punto de vista cognitivo. Es muy importante la accesibilidad cognitiva. No todo el mundo sabe leer, no todo el mundo conoce el idioma, los pictogramas son importantes, las leyendas, los consejos, las campañas también son importantes y el soporte en sí mismo es una declaración de principios por parte de quien lo implanta. Si yo me encuentro este contenedor donde antes había un producto que tiene 20 kilos de polietileno, probablemente me dará que pensar de que la institución que lo ha colocado está en línea con mis objetivos, con mis ODS como ciudadano. Entonces, en este caso, ofrecemos también la posibilidad de que el producto sea políticamente correcto y que dé coherencia al sistema. Es decir, si yo recojo fracción orgánica y me facilitan un contenedor de plástico virgen de alta densidad, no deja de ser, hasta cierto punto, incoherente, y es que no había otra solución. Entonces nosotros queremos ser una herramienta, una opción más dentro del abanico que ofrece el mercado. Esto es nuestro reto mayor. Estamos hablando de un contenedor de gran volumen, de 3 metros cúbicos, como los que hay en todo Santiago de Compostela, que no hay que lavar, que tiene más accesibilidad que ninguno del mercado y que está confeccionado en cartón y con una estructura metálica que tiene que durar como mínimo el doble de lo que duraría un producto plástico. Es decir, todo esto, todo este decálogo de propiedades que les estoy comentando, tiene como objetivo, primero, mejorar la reputación de la sociedad, de las instituciones, mejorar la eficiencia, compartir con el ciudadano el camino, concebir los contenedores tanto dentro de un edificio como en la vía pública, no como un elemento de ornato, sino como un elemento destinado a la higiene, a mejorar la higiene pública. El concepto escupidera, entre comillas, es el contenedor donde tú encestas como si fuese una canasta de baloncesto. Esa boca está abierta a las 24 horas y es una boca por la que pueden circular, entrar vectores, puede haber migraciones indeseadas, puede haber casuísticas de todo tipo. Esas situaciones se tienen que ir ya dejando atrás por soluciones que mejoren esa circunstancia. Este producto lo están viendo ya subido a un camión muy antiguo, que demuestra que puede funcionar en el camión que recoge la basura en Marrakech o en el camión que recoge la basura en Helsinki. Es decir, su funcionamiento es universal. Nuestro planteamiento como empresa es que no haya nunca que opinar sobre nuestros productos. La opinión siempre es muy respetable, pero nosotros queríamos tener un respaldo documental de todo lo que conforma nuestra propuesta. No nos parece de recibo pues hablar bien de mi niño, pero es mi niño. Es una opinión muy respetable. Entonces, tiempo A, tuvimos la capacidad financiera para poder contratar con un centro tecnológico de reconocido prestigio el estudio de huella ambiental de nuestras propuestas. La sorpresa fue que el dictamen
define nuestras propuestas con un 40% menos de huella ambiental que las propuestas homólogas del statu quo. Es decir, nosotros reducimos no un 5 ni un 10, no es casi ni discutible. Estamos hablando de un 40% de reducción de huella ambiental. Los que me conocen personalmente saben que yo no me iba a quedar ahí y, por supuesto, contraté el encargo de hacer un estudio de impacto social. Porque muchas veces las comparativas material con material, probeta con probeta, es una comparativa de laboratorio, pero no se tiene en cuenta la cuna, dónde nace el material, en qué condiciones se produce. Entonces, al igual que el estudio de huella ambiental se elaboró siguiendo normativas ISO internacionales, el estudio de impacto social se elaboró también siguiendo normativas ISO internacionales. Sobre 25 categorías, con respecto al statu quo, nosotros, entre comillas, arrasamos en 23. Es decir, porque estamos utilizando materiales de origen renovable, en este caso el cartón. Tenemos también que decir lo siguiente: nuestro producto viaja en un pendrive. Es decir, si por ejemplo, caso práctico, si el Ayuntamiento de Barcelona decide implementar nuestras soluciones, podemos fabricarlo en la provincia de Barcelona. Pero en mi anterior empresa le vendíamos al Ayuntamiento de Buenos Aires contenedores que fabricábamos aquí en la península ibérica. En un container de 40 pies nos cabían 100 contenedores. Una ciudad pequeñita de Argentina lleva 4.000. Entonces, nuestro producto en Argentina entra en este pendrive y se fabrica en Argentina. Es decir, está pensado para no tener que depender tecnológicamente de un centro productivo, no tener que depender de un país y, desde luego, aminorar las huellas logísticas, que son un problemón. Por último, está el impacto visual. El impacto visual es importante. El paisajismo, los cascos históricos, es decir, el producto, como decía René esta mañana, tiene que ser bonito, porque la empatía no genera rechazo, al contrario, hace que el usuario se sienta más confortable, más cómodo. El comerciante, si yo tengo un negocio donde vendo vestidos de novia, no me gusta tener un contenedor de plástico que a veces no está lo suficientemente limpio o está ajado por el uso, rayado, etc. Entonces, ¿qué sucede? Es importante también la estética en las ciudades, en los entornos urbanos o incluso en entornos naturales. El mimetismo, el paisajismo, hay que preservarlo. Por eso es un producto que permite calidad fotográfica. Cada vez que se cambia el cartón, cada vez que se renueva, puedes cambiar la imagen, puedes tematizar, tienes una semana de cine y puedes tematizar con ese motivo, o tienes un congreso, o tienes, bueno, cualquier tipo de evento, o ya si eres un político puedes convocar un concurso escolar y decirle a los niños que van a ser los ciudadanos de dentro de 5 años que sus dibujos van a estar en estos contenedores personalizados, ¿no? Entonces, bueno, es una herramienta de trabajo con la sociedad que la puedes hacer interactiva, puedes decirle al barrio en concreto: ¿qué queréis que os pongamos este mes en los contenedores de vuestro barrio? ¿Tenéis las fiestas del patrón o tenéis...? Entonces, implicas a la sociedad de otra forma, no le dices verde para siempre. En este sentido, permite juego, permite que la sociedad se implique y siempre está a disposición de cualquier técnico y profesional la documentación que lo avala, donde se soporta todo lo que acabo de decir. Y nada más, muchísimas gracias y hasta siempre. Me temo que no hay tiempo para las preguntas ni para una discusión que tenía pensada aquí. Entonces, continuamos con el programa. Muchas gracias.
Bueno, por la mañana terminamos con un concierto de arpa para levantarnos un poco el espíritu. Ahora vamos a terminar con lo que denominamos una conferencia motivadora. Entonces, para ello tenemos a Mario López Guerrero, que es profesor de la Fundación ERLAC. ERLAC es la Escuela de Relaciones Laborales de La Coruña, adscrita a la Universidad de La Coruña. A él le gusta decir que él cree en las personas, porque las personas son las que hacen los posibles los cambios y son realmente las que pueden hacer todo aquello que sueñan. Hoy nos va a decir cómo cree él que lo podemos hacer. Mario, cuando quieras. Muchísimas gracias. Bueno, pues ya estamos terminando, llegamos al final de estas apasionantes jornadas y nos vamos, aparte, yo por lo menos con un muy buen sabor de boca y viendo al final productos hechos, ¿no? Hemos hablado de estrategia, de pensamiento y ahora ya productos hechos que podemos ver. Hay una persona que me llamó y me dijo, Mario, quiero que hables tú un poco sobre las personas y sobre todo por una palabra clave que tenemos hoy en día, que es la pertenencia, ¿no? Beatriz, era la palabra, sí. Entonces, Beatriz, ven aquí un momentito, por favor, un aplauso para Beatriz, vente para aquí. Vente, no. Vamos a hablar de personas, pues hay que traer personas aquí al escenario, ¿eh? Así que Beatriz Piñero me dijo, tienes que hablar de pertenencia. Y yo pensé, dije, pertenencia eres tú. Bueno, si tienes que pensar en una persona, ¿no? Implicada, digo, pero ¿quién va a hablar de implicación? Eres tú la que tiene que hablar, ¿no? Creo que Beatriz Piñeiro es una persona ejemplo, ¿no? Una visualización de cuando hablamos de pertenencia, de implicación, de persona que trabaja con unos objetivos, ¿no? Así que os voy a pedir que le demos un fuerte aplauso como ejemplo. Bueno, el concepto aplauso está, concepto fuerte, creo, os voy a dar un 4 ya que vengo de la universidad, aquí damos notas, ese aplauso ha sido de un 4, vale, no, quiero un aplauso un poquito más fuerte, vuelvo a decir Beatriz Piñeiro y un aplauso un poco más fuerte, ¿no? Bueno, eso es un aplauso de 6,5, yo... Igual no conocéis a Beatriz, pero sé que Beatriz merece un 8 por lo menos, ¿vale? Entonces, primero hacemos así con las manos, ¿vale? Calentar un poquito las manos, cuento hasta 3 y le damos el aplauso de 8 que se merece. Sí, venga, 1, ahí, 2, 3, aplauso ahí. Ahora sí. Que digo yo que si hemos llegado al 8 podemos ir un poquito más arriba, Vale, vamos a llegar al sobresaliente, por lo menos ya no solo para Beatriz, sino para todos los que estamos aquí, ¿vale? Ya pasan de las 5 de la tarde, llevamos toda la jornada hablando sobre este mundo ecocultura, ¿no? Si queremos, y estamos aguantando. Sé que muchos sois ejemplo. Cuando hemos estado comiendo he hablado con varias personas y todas sois ejemplo de esa parte eco y esa parte de economía circular, pero cuando vamos por ahí fuera no todo el mundo es ejemplo. Es más, no nos lo dicen, es más, nos critican, ¿no? Y alguien me decía que existía la ecofobia, ¿no? Ya viene de la ecología a hablarme, ¿no? Que sí tiene. Nos merecemos todos un aplauso 10, porque es muy difícil que alguien por ahí nos lo dé, salvo que esté yo y te suba al escenario y haga que la gente... Es muy difícil que la gente nos vaya aplaudiendo y todos nos lo merecemos, ¿vale? Así que vais a tener vuestro momento para ese aplauso 10. Pero ese aplauso 10 no sale así de primeras, ya visteis que de primeras es un 4, un aplauso de rigor. El aplauso 10 hay que hacerlo de pie, venga, nos ponemos de pie todos... Ahí, así me gusta, con ganas, energía, es lo que estábamos deseando ahora mismo, ¿vale? Movemos así las manos, para coger calor. Y ojo, aplauso 10, se puede hacer lo que queráis. Podéis gritar y que esa ciudad de 250.000 nos escuche el grito, Oe, oe, oe. Fular no creo que tenga nadie, pero quien tenga corbata se la quita como en las bodas. Hay dos cosas que no se pueden hacer, Beatriz ya me lo ha dicho. Una, no subirse a las sillas, por prevención de riesgos laborales sobre todo. Y 2, no nos podemos desnudar, ¿de acuerdo? El resto lo que queráis, gritar, abrazar al compañero, nada de piquitos, cuidado. Pero sí podemos, con consentimiento,
¿vale? Si queremos saltar, lo que queramos, nuestro momento 10, ¿vale? Os merecéis un aplauso 10 por toda vuestra trayectoria, vuestra historia, los cambios que habéis generado, las palmaditas que te las puede dar tu mamá o tu papá, pero nadie más y os las merecéis. No importa lo que hagáis, nadie os está mirando, ¿vale? Todo el mundo se está mirando a sí mismo. Cuento hasta 3 y aplauso 10 fuerte, 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 que lo escuchen hasta en la Xunta de Galicia, ¿vale? Venga, movemos manos. 1, podéis mover también las piernas un poquito si queréis, 2, 3, aplauso 10, fuerte. Sí. Muy bien. Fijaros qué curioso, hemos empezado aplaudiendo a un nivel de 4, 4,5 por ser generosos, y acabamos aplaudiendo más, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué este cambio? ¿Por qué ha habido este cambio? Porque este primer aplauso, ¿no?, sale un 4, y al cabo de un ratito, yo voy diciendo números que los interpretamos y aplaudimos más. ¿Por qué? ¿Qué cambio hay? Hay una palabra clave detrás de todo esto, que es actitud, ¿vale? Hay gente que ha hecho un aplauso 10, otros 24 casi, otros seguían en el 2, ¿eh? Hay gente que se ha levantado con energía, con ganas, y hay gente que ha dicho, ¿de esto de qué va? Gestión del cambio, luego hablamos de él, pero cambiar es muy difícil. Fijaros, cambiar de estar sentado de pie me cuesta. Si ahora digo, venga, los que están atrás, que vengan y se sienten delante, gestión del cambio mínima, y la mitad de ellos no lo harían. El otro día hablaba con un empresario, ya que se ha citado una empresa de cervezas, y le dije, oye, ¿cuántos trabajan en tu empresa? Y me dijo, la mitad. Esto es un problema. Luego me explicó que esto es una anécdota de Juan XXIII, que le preguntaron cuántos trabajan en el Vaticano, dijo la mitad, y él pues sigue con la gracia y dije, oh, te la copio. Pero es un problema, ¿vale? Y cuando vemos que la gente no trabaja, y mucho tiene que ver con este concepto, actitud. Predisposición a la acción. Ojo con la palabra motivación. La motivación no se tiene, la motivación se consigue, la motivación es un resultado. Si yo voy motivado a trabajar es porque mi trabajo me da motivos, pero no es previa. La motivación la conseguimos después. Previa es la actitud, la actitud. La actitud no es que se elija, la actitud hay que trabajarla. Y eso es lo que veníamos a comentar en el poquito tiempo que tenemos, pero sí quiero que hablemos, ya que se ha comentado el tema del comportamiento humano, vamos a entender cuáles son claves del comportamiento humano y por qué esto nos está dando. Porque esta es la clave precisamente para poder trabajar lo que es después la pertenencia al grupo, ¿vale? Cuando hablamos de actitud es porque si tenemos una estrategia y queremos ejecutarla, necesitamos personas. Y este es el valor primordial de las personas. Sin personas, lo que tenemos es la carta de los Reyes Magos. Yo escribo un papel y digo, se va a hacer todo esto. ¿Pero quién lo hace? Lo hacen las personas. Conocer a las personas y entender cómo funciona el comportamiento humano es el que nos va a permitir que estas que hemos diseñado, estas estrategias, las podamos llevar a la ejecución. Y para conocer a las personas, lo primero es conocer alguno de sus elementos, como es el de la actitud. No sé si conocéis la campaña de Fontecelta. ¿Sí? ¿La leo? Podríamos decir que somos la mejor agua de Galicia, pero no queremos cabreiroar a la competencia. Vemos cabreiroar por ahí, quienes no sean de aquí de la comunidad, Fontecelta, Cabreiroa, tienen sus cosas tipo la Coca-Cola, Pepsi, pero a nivel más gallego, ¿no? ¿Qué hizo Cabreiroa? Dijo, gracias por la campaña, si nos llegáis a avisar, pagábamos a medias. Esto es actitud. Me imagino en el consejo primero uno diciendo, ¡a la guerra! No, hay que ir a por Fontecelta. Y alguien le diría, vamos a aprovecharnos de ellos. Estuvieron en Twitter, estuvieron durante mucho tiempo con esta campaña, le hicieron viral en redes sociales, le hicieron viral en todas las plataformas y crecieron las dos, tanto Fontecelta como Cabreiroa. Pero detrás de aquí hay una actitud. Normalmente trabajamos en piloto automático. Uy, hablaron mal de mí, voy a por ellos. Y no hay que trabajar en piloto automático, tenemos que ser más inteligentes. Ser más inteligentes es empezar a entender que podemos decidir nosotros nuestra propia actitud. Pero para decidir la actitud hay dos
factores que van a intervenir. Factores que son internos de la propia persona y unos factores que son externos, que son los que desde la organización deberíamos de trabajar. Primer elemento, dentro de los factores internos están las creencias. Una creencia es mi verdad. Ojo, el principio de Thomas lo que nos dice es: aquello que creo real es real en sus consecuencias, sea cierto o no lo sea. Ahora Beatriz me dice: Mario, hay un francotirador ahí, ¿y yo qué hago? Yo le creo, ¿eh? Si yo le creo, ¿qué haríais vosotros? Ahora Beatriz sube aquí toda: cuidado que hay un francotirador, ¿qué hacemos? ¿Al suelo? Otro al suelo detrás de ti, ¿no? Sí. No sabemos si es verdad, pero por si acaso, todo lo que creo real es real en sus consecuencias, sea cierto o no lo sea. Y el problema es que estamos llenos de creencias. La gente, en las empresas, en el trabajo, en el día a día, está lleno de creencias. Y esas creencias, y antes hablábamos René, es lo que va generando nuestra propia narrativa. Aquello que yo creo real es mi narrativa. Como la organización no se haya preocupado de ir desmontando creencias, es cuando empiezan los rumores. Y de los rumores se pasa al mito. Mito es la palabra griega de lo que se dice. Y el mito no es el logos, no es la razón. La gente trabaja más por mito, por lo que se dice, por sus creencias. De hecho, tú te levantas de la cama para justificar tus creencias. ¿Ves? Es verdad. Ya te lo dije. Y la gente va a trabajar basándose en sus creencias, no basándose en el logos o la razón. Y esto es un problema porque luego queremos convencer y decimos: te voy a convencer y estos son mis argumentos racionales. Y te voy a decir: no me llegan, persuádeme. ¿Vale? Creencias. Cuidado con las creencias porque, por ejemplo, Walt Disney, cuando él dijo: voy a hacer una película de dibujos animados, no le creyó, 300 bancos después hubo uno que puso dinero para hacer, me parece que fue Blancanieves y los 7 enanitos, pero más cercano en el tiempo, J.K. Rowling, quiero hacer un libro de un niño mago, y le dice: no, los niños y la magia, eso no casa y eso no se va a vender. Entonces, como cuando los Beatles le dijeron: no, las guitarras no van a triunfar en la música. Claro, quien estaba en EMI en aquel momento, pues no dio una. Las creencias generan comportamientos, sean ciertas o no sean ciertas. Y esta es una de ellas, fijaros. Si la estrategia no funciona esta semana, la cambiamos. ¿A quién nos ha pasado esto alguna vez? Levantarme manos. ¿A quién la ha escuchado alguna vez? Que una estrategia en una semana no funciona. Porque una estrategia genera cambio. Y la gestión del cambio es difícil. Primero van a salir los negacionistas del cambio. No del cambio climático, son los negacionistas de la gestión del cambio. Siempre se hizo así. ¿Para qué vamos a cambiar? Vamos a quitar las papeleras. Y diría alguien: pero vamos a ver, ¿tú no eres la de que quiere recoger residuos? Sí, pero sin papeleras. No, lo primero es reaccionar en contra. Porque hay un grupo de gente que de repente le tocas su estructura mental de cómo lo tiene todo mentalizado, de sus acciones, sus hábitos, y tiene que cambiarlos, y eso cuesta mucho. Fijaros, una cosa muy sencilla, firmar. ¿Tenéis todos firmas? ¿Sabéis firmar? Bien, los diestros con la mano derecha, zurdos con la izquierda. En el aire, quiero que hagáis vuestra firma. Cuento hasta 3 y hacemos la firma. Venga, 1, 2 y 3. Cambiar de mano. Cuento hasta 3, ¿vale? 1, 2 y 3. ¿Es lo mismo? No. ¿Y la próxima vez que firme voy a firmar con la izquierda? No. Cambiar es muy difícil, porque requiere aprender. Por eso lo normal es que siempre que queramos incluir algo, aparecen los reaccionarios. No podemos cambiar a todos, lo que tenemos que buscar son a los proactivos, a esos que digan: sí, me gusta el cambio, venga, yo te ayudo a quitar papeleras. 5% ya es bastante en la organización, pero el cambio empieza por ahí, por un 5%. Tus apóstoles, si quieres, y esa gente va evangelizando al resto de la organización cuando se van viendo resultados. Pero siempre va a haber un 20% al final que hasta dentro de 5 años seguirá: era mejor tener papeleras. ¿Vale? Tenemos que saber que la gestión del cambio es difícil, porque a la gente no le gusta cambiar y tiene montado un sistema de creencias. Es más, en el trabajo... ¿A alguien le suena? Sé que aquí ninguno, igual no ponemos tuberías, ¿no? Pero ¿qué nos dicen? Es que no son mis tareas, ¿no? Fijaros, antes cuando estábamos hablando y me decían, ¿no? Vamos por el hospital y vemos que ahí hay un guante. Ay, ¿quién lo habrá tirado?
¿Quién lo habrá tirado? Hasta que no viene la persona de la limpieza a cogerlo, ¿no? Las luces. Están todas las luces encendidas, ¿no? Y vamos apagando luces. Porque total ya saben que cuando venga Mario ya es el que las apaga. Es que en mi contrato no pone que tengo que apagar luces. Ojo, esto es un problema, ¿eh? Esto es un problema porque la creencia sobre cuál es tu trabajo es donde tenemos que empezar a trabajar. ¿Cuál es tu trabajo? Porque mientras haya una creencia que domine que tu trabajo es simplemente hacer un listado de tareas y funciones, es más, solo esas tareas, a lo mejor no tengo que conseguir o demostrar lo que consigo con ello, vamos. Y hay una palabra, pertenencia o implicación. ¿Qué significa implicación? Cuando le decimos a la gente, hay que implicarse más. Hay gente que dice, yo trabajar más, no. Vale, pero ¿y si la implicación significa trabajar mejor? Porque si trabajar es trabajar más por el mismo dinero, trabajar más horas por el mismo dinero, dejar coste de oportunidad, que antes alguien hablaba, ¿no? Coste de oportunidad, la gente no va a querer cambiar. Ahora, si implicación y pertenencia significa trabajar mejor, ahí estamos cambiando. Por tanto, si queremos gestionar el cambio y queremos hablar con las personas, lo primero es entender sus sistemas, sus creencias. Esto requiere hablar con la gente, comunicarse, ¿vale? El tema de las creencias es lo que nos va a generar hoy en día las fake news, que todo el mundo conocemos, y esto es un problema combatir contra ellas. Y en la organización es lo mismo. Las creencias generan rumores. Combatir los rumores es el mayor de los problemas. Por tanto, como organizaciones tenemos que tener siempre nuestra propia narrativa y tener, digamos, que nuestro discurso oficial y mantenerlo. ¿De acuerdo? Segundo elemento que funciona, aparte de mis creencias, que ya condicionan mi comportamiento, hay un segundo elemento clave que es la atención. ¿Vale? La atención es la parte consciente, ¿no? Si yo, por ejemplo, ahora dijera, miraros, los que estamos aquí, que ahora ya somos menos que al principio de la mañana, ¿no? Quiero que nos miremos ahora entre todos, voy a contar 5 segundos, a ver si somos capaces de contabilizar cuántas personas tienen gafas aquí ahora mismo, ¿vale? 5 segundos para contar cuántos tienen gafas. Venga, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. ¿Cuántos van de amarillo? Anda. No lo sé, pero gafas 12. ¿Eh? Atención es lo que yo soy consciente de la realidad y no soy consciente de toda. El cerebro es capaz de percibir toda la realidad que existe, pero de forma consciente de una parcela muy pequeñita. El problema es que a eso que atendemos se convierte en la justificación de nuestra realidad. Justifica mis creencias, tú siempre lo haces así, frases que nos van a venir, dices, no, lo hago de muchas formas, pero tú solo te fijas cuando discusiones tipo entre las personas, por ejemplo, es que tú siempre, ni el siempre ni el nunca, la gente estamos más en los términos medios, ¿vale? Pero es a qué atendemos. Y ojo, vamos entonces a prestar atención a los que son a los hábitos más ecológicos. Antes cuando se hablaba del quirófano, y venga, abrimos todo y lo ponemos ahí, ¿por qué? Porque es más práctico, ¿no? Te dejo ahí todo puesto, el material, y nos decía antes, la médica decía, no, si yo esto no lo voy a utilizar. Claro, pero quien trabaja en la enfermería dice, cuanto antes lo ponga mejor y me lo quito. Porque ha puesto la atención en la practicidad, en su tiempo. La atención no está puesta en lo que son los elementos ecológicos. Por tanto, aquí vamos a tener que generar un cambio. Primero, generar un cambio de creencias. Segundo, generar un cambio en cuanto a la atención. El tercer elemento, bueno, atención. ¿Qué vemos aquí? Una calle. ¿Y hay algo sobre la calle? Hay un rectángulo ahí en el suelo, sí. Hay una obra de arte, ¿alguien la ve? Fijaros, nuestra parte consciente nos está diciendo, ahí no hay nada. Bueno, pero es que hay un artista que ha representado la nada y lo ha hecho perfectamente. De hecho, le acaban de pagar 28.000 euros. Representación del vacío. Y alguno estará diciendo, quiero hacerme emprendedor.
Claro, ¿por qué? Porque él presta atención a cosas que a lo mejor otros no están viendo y sobre todo presta atención a sus clientes, que es capaz de venderles este producto, ¿vale? Salvatore Garau. Ya el año pasado pintó un cuadro invisible. Está en otro museo de Italia, le pagaron por aquel, creo que eran 14.000 euros, y después del cuadro invisible dijo, pues una escultura invisible, el año que viene, pues que alguien haga el edificio invisible antes que Salvatore, aparte 0 emisiones, ¿eh? ¿Vale? Cuidado, ¿a qué atendemos? Porque la atención genera también nuestra realidad. Yo no veo nada y alguien ve arte. Último elemento que influye en nuestro comportamiento, como sabéis, antes se comentó el concepto también, creo que es las emociones, ¿no? La inteligencia emocional. Emociones, cuando estamos ahí comiendo y viene la velutina, ¿qué hacemos? Pero no lo hacemos racionalmente. Es emocionalmente, ¿no? Estímulo y respuesta. Uy, ¿qué me va a comer? Comer, no. Pero ya he dado 2 pasos para atrás y doy 1 para adelante. Cuidado con las emociones, porque la emoción no nos permite pensar. La emoción es lo que hemos aprendido a responder frente al entorno. Esto es lo que sucede, tengo que comportarme así. Desde pequeñito voy aprendiendo y me comporto de esa forma, hasta que empiezo a cuestionarme. Oye, ¿de verdad tengo que dar gritos cada vez que vea una velutina? No voy a dar gritos, me callo. Vamos modificando nuestro comportamiento en función de resultados. Pero es que en el trabajo las emociones influyen en función de nuestro reto. Mihaly Csikszentmihalyi, solo se puede decir una vez, a la segunda te equivocas siempre, escribe la teoría del flow. Y en la teoría del flow lo que nos está explicando es qué emoción experimentamos en una relación entre nuestra tarea y nuestra capacidad. Cuando tenemos una alta capacidad y la tarea es muy básica, muy sencilla, lo hacemos de forma triste, apenada, estoy perdiendo el tiempo, yo que valgo mucho, ¿para qué estoy haciendo esto? Pero cuando tengo una habilidad y el trabajo es medio, el reto es medio, entonces estoy aburrido. Ahora, cuando tengo alta capacidad, sí que lo hago de una forma relajada. Cuanto más se amplía el reto, primero lo haré controlado, estaré enfocado en la acción, y si aún encima me gusta, estoy en mi estado de flow. Normalmente cuando le preguntamos a la gente, oye, ¿cuáles son tus tareas? Y luego le definimos, ¿cuáles son tus tareas? ¿En cuáles te aburres? Esto la gente no lo ha pensado. ¿En qué tareas estás en estado de flow? Tampoco lo ha pensado nunca. ¿Cuáles son las tareas que te producen ansiedad o preocupación? Y tampoco lo hemos pensado. Y empezando a definir eso, podemos empezar a mejorar. A la gente en formación, por ejemplo, que antes hemos hablado, si la tarea es muy alta, tengo que dar formación, aumentar la capacidad, de forma que aquello que me estresaba o me preocupaba, empiezo a trabajarlo de una forma de control. Cuando voy a gestionar el cambio, el problema es este. La gente se preocupa, uy, ahora lo tengo que hacer de una forma diferente, o la gente se estresa, le produce ansiedad, trae el miedo futuro al presente, ¿qué es lo que nos va a pasar? Necesitamos formación, aumentar la capacidad. Pero puede ser otra cosa, que la gente que tengamos es muy capaz. Subamos el reto. Porque esto es lo que nos va a permitir precisamente que esa gente, que decimos que está desmotivada, empiece a generarle motivación su trabajo. Porque los estados de motivación son los 3 de arriba, ¿vale? Estoy enfocado en el trabajo, me lo estoy pasando bien o tengo los puntos de control, los hitos para poder trabajar. Cuidado con el desánimo generalizado. Esto hay una teoría que es la desmotivación aprendida. ¿Os suena la teoría de los 4 monos? Hacen una investigación, ponen a 4 monos y en el centro ponen unas escaleras y unas bananas. ¿Qué hacen los monos? Van todos a por las bananas, ¿no? Pero entonces, claro, los investigadores, que son siempre con un poquito de mala gana, ponen una manguera y cada vez que un mono toca la escalera, le dan un chorro de agua fría. Van los monos, va el primero, chorro de agua fría, ¿Quién sube al final la escalera? Ninguno. Desmotivación. Quitan a un mono y meten a un mono pequeñito y el mono pequeñito ve las bananas. ¿Qué hace? Va por la escalera y ¿qué hacen los demás? Zasca. Porque como se suban nos dan el agua para todos. Así que el mono pequeñito que aprende no se come plátanos.
Quitan a otro mono, meten a otro mono pequeñito, cuando va le zascan, van quitando monos viejos, meten monos nuevos y al final ningún mono va a los plátanos. Pero ya no saben por qué. Solo saben que si van al plátano, le zoscan los demás. Esta es la desmotivación aprendida que evita muchas veces la innovación. Siempre se hizo así, es que no se puede, y alguien dice, pero ¿por qué no vamos a intentarlo? No. Desmotivación, ¿vale? La desmotivación y hace que todos trabajemos en estado de apatía, poco rendimiento. Necesitamos nivel formativo, más capacidad o aumentar el reto de las personas en su trabajo para que precisamente empiecen a tener motivos para ir a trabajar. La motivación tiene que ver mucho con capacidad y reto, ¿vale? A quien les gusten los videojuegos o trabajéis con gente o conozcáis y tenéis hijos o hijas, el videojuego se basa en esto: reto y habilidad. Mario Bros, ¿lo conocemos aquí? Levantarme manos quien conoce a Mario Bros. ¿Quién ha jugado alguna vez al Mario Bros clásico? Porque ya no sé por cuál van. ¿Vale? Mario Bros clásico, primera escena, tienes que aprender a saltar una tubería. ¿Vale? En la segunda, de parte de saltar la tubería, voy para arriba, en la tercera cojo una flor, en la cuarta lo que te va haciendo es, cada vez tienes más habilidad, cada vez te pongo el reto más grande. ¿Vale? Los videojuegos hoy en día están basados todos en la teoría de Freudenstein y Haji. Y el trabajo, tenemos que entender cómo opera en la mente de las personas para poder trabajar con ellos. Y finalmente hay factores externos, también 3 factores externos. Primer factor externo, cuando trabajamos tenemos lo que se llama el contrato psicológico. Contrato psicológico es ¿qué espero yo de mi trabajo? ¿Vale? Que es lo que solemos hacer con preguntas de ¿sabes lo que se espera de ti en tu trabajo? ¿Tu trabajo consideras que es importante para la organización? Este sentimiento que tiene la persona trabajando es lo que le va a hacer que se sienta pertinente, que permanece en un grupo y aparte va a dar lo mejor de sí. Pero también otra palabra, reconocimiento. Por eso hemos empezado con los aplausos. ¿Alguien reconoce lo que tú has hecho? Ojo, lo bueno, no lo malo. Lo malo siempre. El reconocimiento en negativo es fácil. ¿Quién lo ha hecho? Ya te señalan. Y el reconocimiento en positivo es el que buscamos, ¿vale? Cuando hablamos de contrato psicológico estamos hablando precisamente de ¿tiene sentido tu trabajo? Y 2, ¿estás reconocido en tu trabajo? Las organizaciones tenemos que empezar a trabajar estos 2 puntos. La gente tiene sentido, le da sentido a lo que está haciendo, la gente está siendo reconocida. Segundo punto que hay que trabajar es el desarrollo profesional. La gente quiere trabajar para algo. Preguntas que solemos hacer, cuestionarios cuando trabajamos con los equipos es ¿dispones de los recursos necesarios para hacer tu trabajo? Porque no tener los recursos es lo que te hace no conseguir objetivos. No conseguir objetivos me desmotiva. Acordaros, la motivación es la consecución de lo que estoy haciendo. Segundo, la opinión. Y ojo, los estudios ahora de Google, que está trabajando de por qué los equipos de alto rendimiento rinden más que los demás, se están basando en la opinión. ¿Opina todo el mundo y opina al mismo tiempo? Cuanta más gente opina y opina en el mismo tiempo, es decir, hay una igualdad en el tiempo de la exposición de las opiniones, mayor rendimiento. La gente quiere opinar, quiere ser parte. No voy a tener sentido de pertenencia si mi opinión no es parte de la organización. Y tercero, progreso. Hay una carrera, hay un progreso, hay un siguiente paso. Tercer elemento desde la organización, relaciones sociales. Normalmente lo que vamos a preguntar siempre es, la base es, ¿eres una persona o te sientes un número? ¿Alguien te ha preguntado por ti como persona? ¿Tienes amigos trabajando contigo? La amistad es un concepto muy largo. No se trata de ser amigos en el trabajo, pero es verdad que en el trabajo podemos hacer amigos. Quienes estéis aquí sentados, ¿habéis encontrado, habéis hecho amigos trabajando? Levantarme manos si alguien lo ha conseguido. Mirad alrededor, veréis que casi todos levantamos la mano, ¿vale? Hay una parte esencial que es la socialización. Tejer redes sociales, que los demás se preocupen por mí, que yo me sienta atendido, que si yo tenga un problema lo pueda comentar con alguien en la empresa, porque soy una persona, de momento no soy una máquina, no soy un robot. Desde la persona hemos hablado de creencias, atención y emociones. Desde la organización, contrato psicológico, relaciones sociales y desarrollo de la carrera de las personas. Si aunamos esos 6 puntos,
podemos empezar a hablar de sentido de pertenencia en las organizaciones. Son los 6 puntos claves con los que deberíamos de trabajar. Todas las organizaciones tenemos personas, pero si las personas son de este estilo, ¿qué queremos? La cura para la pereza. ¿Cuándo la queremos? Más tardecito. Este es el problema. Esto es, ¿cuántos trabajan en tu empresa? Más o menos la mitad. ¿Vale? Necesitamos, para pasar de la estrategia a la ejecución, necesitamos personas, pero necesitamos personas con actitud. Y ya que esta es la estrategia de economía circular, pues voy a cerrar con una frase que se dijo esta mañana, que era, para cuidar a las personas tenemos que cuidar el medio ambiente, pero para cuidar el medio ambiente tenemos que cuidar a las personas, y ese es el valor de las personas en las organizaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Pues ahora le pedimos a Estrella ya, por último, que suba para cerrar el momento. No pensábamos, consejero, que vas a estar tú aquí, pero si queréis subir los dos estaremos también encantados, ¿vale? Simplemente ya para cerrar, muchísimas gracias sobre todo a los que habéis llegado hasta aquí, hasta el final, y nos seguiremos viendo para seguir hablando del planeta, de las personas y de salud. Muchas gracias. Bueno, pues permitidme ya unas brevísimas palabras que quiero que sean, en primer lugar, pues de reconocimiento al trabajo que desarrolláis todos los equipos directivos, pero también los técnicos que estáis implicados en temas de economía circular. La verdad, sois un orgullo para el Sergas y estoy segura de que este orgullo se ampliará cuando seamos referencia de otros servicios de salud y podamos llevar más allá de nuestra organización el conocimiento. También agradecimiento, reconocimiento a los ponentes, porque por vuestra exposición clara y brillante, pues hemos tenido una visión 360 de todo lo que es la economía circular. Y también reconocimiento a los organizadores que nos han encargado este maravilloso día en este entorno natural que, bueno, no puede ser más impresionante. Y también agradecimiento pues, a todos los participantes, a todos los ponentes presenciales y también, desde luego, a los participantes por streaming. Para vosotros también hemos organizado esta jornada y nos gustaría que contribuyerais pues, a difundir nuestro mensaje y nuestros proyectos a donde puedan llegar. Y por último, agradecimiento a los proveedores, porque sin vuestra colaboración pues, estos proyectos desde luego no podrían llevarse a cabo. Bueno, yo creo que con esta jornada se han cumplido los efectos que se buscaban. Por una parte, incrementar la conciencia y el conocimiento sobre este ámbito. También, desde luego, interactuar entre todos nosotros y hemos tenido, como decía, el mejor entorno. Y, por último, pues seguro que han surgido nuevas ideas. Todos las hemos tenido, yo creo, escuchando a los ponentes, así que esto hará enriquecer todavía más nuestro proyecto. Bueno, ya sabéis que estaba previsto que el arpa sonara en último lugar. Y yo me preguntaba por qué se había elegido el arpa. El caso es que estuve buscando y vi, bueno, el arpa, como todos sabemos, es un instrumento de madera, de cuerda, pero que tiene un efecto sanador. De hecho, bueno, pues nos comentaban que se toca el arpa en algunas unidades del Servicio Gallego de Salud, que es un instrumento que se adapta muy bien a los distintos contextos y además, bueno, pues ya sabéis que en nuestra cultura, en la cultura celta, pues el arpa está incorporada, ¿no? Y además encontré que como ninguna otra puede evocar al cielo y también al mar, ¿no?
Así que, bueno, tenía bastantes pistas de por qué se había elegido. Pero después de escuchar los principios de la New Bauhaus, dije, bueno, aquí está la clave del arpa, ¿no? Así que yo os invito a cerrar esta jornada con el espíritu del arpa, una jornada que desde mi punto de vista pues, fue redonda en todos los sentidos y circular. Y este espíritu del arpa pues espero que nos lleve a conseguir nuevos hitos y que para ello pues podamos reunirnos de nuevo, ¿no? Y charlar y pensar cómo podemos seguir mejorando poco a poco. Muchas gracias a todos y hasta pronto. Thank you.